Egun on guztioi, ongi etorriak udalbatza honetara. Dakizuenez gaur ohiko osoko bilkura dugu eta hasteko hilabetero bezala minutu bateko isilunea egingo dugu indarkeria matxistak eraildako emakume guztien oroimenez. Jarriko gara zutik. Zeri gaitezke. Bestetik ere, osoko bilkura hasi baino lehen, dakizuenez, gaur bertan hasten da bigarren Euskaraldiaren bigarren edizioa, eta, Gasteizko udalari gunea den heinean ere, saiatuko gara Euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzea, bakoitzak bere rolarekin, batzuk hau bizi bezala, beste batzuk belarri prest bezala, eta beste batzuk hau prest bezala, prest dugulako haua, naiz eta oso bizia ez izan. Dena den, espero dezagun ere, datozen egun hauetan, euskara gehiago erabiltzea, bai ere gure udal honetan. Bestalde batetik eta ja, dakizuenez, denok erabili beharko dugu maskara, momentu guztietan, atriletan ere bai, dakizuenez orain lan toki guztietan ere maskara beharrezkoa dela, eta beraz atriletan ere erabili beharko dugu maskara. Besterik gabe hasiera emango diogu beraz osoko bilkura honi, lehenengo puntu bezala dugu 2020ko urriaren 23an egindako bilkuraren aktak irakurri eta onestea. Ez baldin badago inolako adierazpenik edo karpenik edo sugerentziarik, onartutzat emango genuke. Bai, onartutzat ematen dugu beraz, eta ebatzi beharreko atalera goaz, lurralde batzordetik 2 puntu ditugu. Lehenengoa da, behin-behineko onespena ematea Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorraren egiturazko xedapen aldaketari, unibertsitate erabilera hezkuntza erabilarekin parekatzeko. Ez dakit interbentziorik dagoen puntu honetan, ez baldin badago bozkatzera joango ginatik ez zuzenean. Bai, bozkatzera goaz, beraz, aldeko botoak, abstentzioak, kontrako botoak, bai, errepikatuko dugu, ez? Bai, errepikatuko dugu. Bigarren puntuan gaude, behin-behineko onespena emateko Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorraren egiturazko xedapen aldaketari, unibertsitatea erabilera hezkuntza erabilarekin parekatzeko. Bigarren puntua, osoko bilkuraren gai zerrendaren bigarren puntua da. Bai, bozkatzera goaz orduan, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz onartzen da, EAJ, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta Elkarrekin taldeen aldeko botoarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Hirugarren puntura goaz, behin-behineko onestea Erdi Aroko eriguneko birgaitze integraturako plan bereziaren 16. aldaketa, kanpoko elementuak gain jarriz, eraikinen bizigarritasuna hobetzeko esku hartzak arautzeko. Ez dakit interbentzioari dagoen puntu honetan, baldin badago, beraz bozkatzera goaz zuzenean, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Eledunen batzarretik beste puntu bat dugu, laugarrena, hain zuzen ere, udalbatzaren batzorde iraunkorrak aldatzeko proposamena. Ez dakit interbentziorik dagoen puntu honetan. Ez
Ez baldin badago, bozkatuko dugu proposamen hori, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Bai, orain kontrol jarduera talera goaz. Erakunde adierazpen bi ditugu, ez? Bosgarren puntua da, erakunde adierazpena, azaroak 20, haurtzaroaren egun unibertsala dena. Eta kasu honetan, deno dakizuenez, onartutzat emango genukez, baldin badago arazorik. Aldeko botoak, aho batez onartzen da. 6. puntuan, geneukan, erakunde adierazpen bat, non azaltzen dan gure jarrera indarkeriaren, emakumeen aurkako indarkeriaren, kasu honetan, alde. Kasu honetan, maigainan utziko dugu, eta ea posiblea den hemendik 25-era, testu bat adostea, badakit badagoela proposamen bat, eta orduan, ez baldin badago arazorik, maigainan utziko dugu puntu hau, eta hurrengo puntura goaz. 7. puntu bezala dugu beste erakunde adierazpena, azaroak 30 hiri hezitzaileen nazioarteko eguna, eta deno dakizuenez, ontzat emango genuke, ez baldin badago arazorik, aldeko botoak, onartutzat ematen dugu, eta mozio atalera pasatuko gara. 8. puntuan, martxoaren 3ko biktimen elkartearen mozioa dugu, Rodolfo Martin Villa auzuipetzearen alde, ez dakite herri txanda dagoen hemen, edo etortzekoa den, edo pasatzekoa den. Egunon bioi, ongi etorriak izan zaitezte, udalbatza honetara, eta nahi duzunean zurea daitza, edo zuena, biok parte hartzen baldin baduzue. Txasko jauna, nahi duzunean. Egunon, soy Andoni Chasco, de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo Martxoak 3 Elkartea. A su vez, esta asociación está integrada en la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo y queremos dejar claro que esta moción presentada hoy por Martxoak 3 es de la Plataforma Vasca. Por motivos formales lo hemos hecho a través de nuestra asociación que está inscrita en esta ciudad. Por ser la moción presentada en nombre de la Plataforma Vasca, será Josu Ibarguchi el que la exponga y la defienda. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, asko jauna. Ibarguchi jauna, beraz, zurea daitza. Bai, egun ondenoi eta lehendabiziko gauza eskerrak ematea Gasteizko udalari, osoari, guri aukera hau gutxienez eskuratzearren. Badira, pare bat urte ia, izan zen 2019ko otsailean udal honen gehiengoak onartu zuela gure lehendabiziko mozioa. Beraz, esan genezake hau jarraipen bat dela. Eta esplikatuko dizuegu zergatik den jarraipen bat, ezta? Baina mozio horretan, jadanik udal honek Martin Villa pertsona non grata izendatu zuen. Eta arrazoi berberegatik, ia arrazoi berberegatik gatoz orain, berri hau aurkeztera esaten dizuet jarraipen baten dela. Zergatik berriak? Inputazioak beraiek ere, Martin Villak dituan inputazioak gaur egun ez dira bakarrik martxoaren 3an Gasteizen bertan gertatutako sarraskiagatik. Baizik eta beste hainbat
beste hainbat, garai haietako beste hainbat sarraskiegatik ere badago jadanik Martin Villa inputatua. Beraz, eskatzera gatozkizue indar gehiago emateko orduan ere onartutako gaieri, ezta. Adibidez, Tribunal Gorenak 2015ean debekatu zuen erabakia estradizioi buruz deusesteko erabaki hori. Hori importantea da, zeren gaiak ere importanteagoak direlako gizon honen aurkakoak, gutxienez diligentziak eta inputazioak horregatik ditu. Kontuan izan behar dugu, 3 urte hoietan Martin Villari leporatzen zaizkion bere garaiako 89 erailketa dituala bere lepo gainean, erantzunkizun politikoak. Eta kasualitatez, ez da kasualitatea, 89 eraildako hoien artean 59 Euskal Herrikoak dira, 166. Beraz, pentsatzen dugu gizon honek baduela zergatiak eta zertarako eta zergatik erantzun beharra. Inputazioak izan ditu Argentinan, zoritxarrez Argentinan bakarrik. Hemen badakigulako betiko legeek zer oztopo jartzen dituzten. Hemen ez da sekula egon babes judizial eraginkorrik, emankorrik. Tutela judizial efektiba esaten dena. Hain zuzen, konstituzioak berak, egungo konstituzioak berak, 24. artikuluan jartzen duen babes judizial efektibo hori ez da kumplitzen. Ez da kumplitzen. Zeren, ez zaio utzi, ez da Zerbiniri ere orain arte, zorionez, orain arte, ez zaio utzi urte hauetan bere lana egiten jurisdizio internazionalak agintzen duen lez. Oztopoa gainditu beharra ditugu, pentsatzen dugu horrek oztopo guztiok gainditu beharra ditugula, eta Gasteizko udalak berak ere, bere eragina eman behar duela zentzu horretan. Kaso honetan, gaurko mozioan, duela ia pare bat urte jarritako mozioan, etzegoen punto bat sartu dugu. Importantea delako. Zerbiniri babes eksplizitoa adierazi udal honen aldetik. Barkatu, Zergatik babes esplizitoa Zerbiniri. Garrantzitsua delako, oso garrantzitsua izan delako, sekulako injerentzia politikoa, ziaro onartezina eta ziaro lotsagarria, Zerbinik berak diligentziak egiten hasi zenean, Martin Villaren aurkako lehendabiziko diligentziak, ikerketaren diligentziak inputatua dagoelako, gizon honek, Martin Villak berak, lotsagarria eta onartezina den sekulako injerentzia politikoa izan zuelako Espainiako 4 presidente hoien babesa jasotzerakoan. Hori onartezina da, une prozesal garrantzitsu batetan ezin da onartu horrelako injerentzia politiko bat. Eta horregatik, Zerbiniri epailari eman behar diogu, eta Gasteizko udalak pentsatzen dugu, eman behar diola bere babes osoa jarraitzeko, ikerketarekin jarraitzeko. Hori da besterik. Momentuan gizon hau bakarrik inputatua dago. Ez dago oraindik akusatua. Eta Zerbinik diligentzia ostean ere oraindik ez du erabakirik hartu. Beraz, babes hori Zerbinik behar du. Behar du jakin, gutxienez Euskal Herriko eta baita estatu guztiko instituzioen babesa bere lanean jarraitzeko. Justiziak ezin du inungo oztoporik eduki, eta are gutxiago, bertan egunean, diligentziak dauden bertan egunean, momentu prozesal batetan,
ezin du inork politikoki ezer esan. Barkatu ibargutzi jauna, baina komenigarria da maskara ondo jartzea, lan baitoki baten gaude, eta hoi da. Barkatu. Eskerrik asko. Bai, barkatu. Betaurrekoekin Ez dago problemarik. Betaurrekoekin nazten naiz eta lurrundu egiten zaizkit. Estaba diciendo que hace casi 2 años este mismo ayuntamiento ya aprobó una moción muy parecida a esta. De alguna manera lo que pretendemos es darle continuidad, porque en estos 2 años han cambiado bastantes cosas en relación a Martín Villa. Este ayuntamiento, afortunadamente, tiene ya declarado a Martín Villa como persona non grata, evidentemente con todos los hechos que aquí se dieron el 3 de marzo. Pero Martín Villa hoy no solo está imputado por los hechos del 3 de marzo, está imputado por bastantes más hechos que los del 3 de marzo. Está imputado por los crímenes de Madrid de Arturo Ruiz, está imputado por los Sanfermines del 78 y un largo etcétera. Tan largo es etcétera que tiene entre los 3 años de ministro de Gobernación y de Interior luego, del 76 al 79, tiene en su haber durante ese periodo 89 víctimas mortales, muertas en el conjunto del Estado. Y curiosamente, de esas 89 víctimas, al menos son las que yo he contado, con nombres y apellidos. Alguno me decía que incluso a él le salían unas 92 o 93. Me da igual. Con una me bastaba. Pero de las 89, 59 son de Euskal Herria. Ahí están todas las víctimas del 3 de marzo. Ahí están los Sanfermines, ahí están Montejurra, ahí está todo lo que se dio en ese trienio horroroso. Un trienio horroroso. 59 de Euskal Herria. Es curioso que con todo esto ni siquiera se cumpla con el artículo 24 de la actual Constitución, que ofrece teóricamente una tutela judicial efectiva a cualquier víctima de agresiones. No hay y no parece que hay ganas de mantenerse en ese contexto de cumplimiento de la Constitución. La jurisdicción internacional y las normas firmadas ya internacionales, convenios, acuerdos internacionales sobre derechos humanos que tiene el Estado español firmados desde hace muchos años, no se están cumpliendo. Y sin ello no hay tutela judicial efectiva real. Por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución y el 96 también nos dice claramente las normas relativas a los derechos fundamentales, en este caso el de la justicia, y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas ratificados por España. El artículo 96 de la propia Constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del derecho interno. La Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, firmada por España desde el año 72, en el artículo 26 nos dice: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas. Y a continuación el artículo 27 dice claramente: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Y esos tratados están firmados en el año 72, señores. La obligación de juzgar dimana siempre, desde el año 73 por lo menos, en la Asamblea General de Naciones Unidas ya está perfectamente establecida. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, donde quiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas. La imprescriptibilidad de los crímenes es clarísimo de esta naturaleza, crímenes de lesa humanidad.
hay un derecho internacional consuetudinario, evidente, plasmado incluso en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, en noviembre del 68 ya. Y son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Es que, curiosamente, además, tenemos que decir, la propia Administración española ha investigado crímenes contra la humanidad. Los ha investigado en distintos lugares del mundo, en Argentina, en Guatemala, en el Tíbet, en Chile. Qué curioso que se investiguen este tipo de crímenes a petición de la propia justicia española, pero no se quiere investigar nada aquí. Es la gran pregunta que todo el mundo se hace, pero sobre todo es la gran pregunta que los cientos y miles de víctimas se están haciendo. ¿Por qué no se puede juzgar aquí algo que se juzga en todo el mundo? De ahí que sea importante y de ahí que pidamos otra vez, lo decimos otra vez, porque ya aprobaron ustedes algo en febrero del 19, pero pedimos otra vez, y en este caso con un apoyo explícito a la jueza Servini para que continúe en esta investigación sin hacer caso a todas las presiones políticas que tener las tiene. Está en sus manos. Gracias. Eskerrik asko, Ibargutzi jauna, eta Txasko jauna ere bai, eskerrik asko zuen hitzengatik. Talde politikoen txanda da, Elkarrekin taldearekin hasiko gara. Zubiaurre Andrea, zurea da hitza. Lehenik eta behin, frankismoaren krimenen aurkako Euskal Plataformari eskerrak eman nahi dizkiot. Elkarrekin udal taldearen izenean, osoko bilkura honetara etortzagatik. Zuen agerraldiak gogorazten digu Martin Villa dela frankismoko goi mailako kargudun adibide onenetako bat. Eta gaur, hain zuzen ere, 2008ko azaroak 20an beteko dira 54 urte Franco diktadorea bere ohean hil zela. Jakin badakigu ez dela lehenengo aldia, osoko bilkuran agertzen zaretela. 2019an, 2019ko otsailaren 22an, zuek esan da zuen bezala, Gasteizko udalak izan zuen osoko bilkuran ere parte hartu zenuten. Orduan, Rodolfo Martín Villa udalerri honetan pertsona non grata deklaratu zen. Gasteizko 1976ko langileen kontrako sarraskiagatik. 1977an, Amnistiaren aldeko astean hildakoengatik edota 1978ko San Ferminetan poliziak egindako oldarraldi basateagatik, besteak beste. Bat gatoz zuek esandakoarekin, Servini epaileari babes osoa eman behar diogula egindako lanagatik, eta etsipenik gabe jarraitzea eskatzen diogu. Baina gaur, hoy en cambio, la moción que presentáis va enfocada en el sentido de solicitar el procesamiento de Rodolfo Martín Villa y que este ayuntamiento inste al Gobierno español en esa misma dirección. Desde nuestro grupo municipal queremos subrayar que el Estado español tiene una deuda con su pasado reciente. Las responsabilidades políticas del asesinato de 5 obreros en Vitoria-Gasteiz han de ser enjuiciadas y, en su caso, depuradas, sin excusas. Ese es nuestro compromiso con la memoria y con esas víctimas, que lo fueron solo por defender las mejores condiciones laborales y una vida digna. Sucesos como el de Vitoria o también los Sanfermines del 78 o los ocurridos en la Semana Pro-Amnistía en Euskadi y en el Estado español desmienten el relato de una transición ordenada y pacífica. Para quienes creemos que las víctimas de estos hechos merecen la verdad, la justicia y la reparación, la consecuencia correcta es un proceso judicial que incluya el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de responsabilidades, porque el derecho a la verdad, en su dimensión colectiva, permite a la sociedad conocer los abusos y las violaciones de derechos humanos, permitiendo que a través de las lecciones aprendidas estos no se vuelvan a repetir. La negación y el silencio de los hechos ocurridos dañan el tejido social e incrementan la desconfianza en la justicia.
porque es importante que evitemos relatos de la historia parciales y sesgados que dañan la democracia. Desde Elkarrekin nos posicionamos a favor de la acusación a Martín Villa por crímenes de lesa humanidad, porque si estos actos quedan impunes, ¿qué baremo ético podremos exigirle a nuestra democracia? Derecho a la verdad, que también tiene la ciudadanía, así como la memoria y reparación de todas las víctimas. Mila esker. Mila esker zuri, Fiorella Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda. Domaika Andreak du hitza. Bueno, buenos días, egun on denori. En primer lugar, como no, dar la bienvenida y saludar a las personas representantes de este turno popular, que son los autores, en realidad, de esta moción que hoy debatimos en el Pleno. No es la primera vez que hablamos sobre los sucesos que ocurrieron en Vitoria el 3 de marzo de 1976 y, bueno, una vez más, nos solidarizamos con las víctimas y, bueno, hacemos nuestros los diferentes pronunciamientos que ha mantenido mi grupo municipal en relación con esta cuestión cada vez que se ha traído a debate. Como muy bien decía el portavoz de la plataforma, esta moción es una continuación de la que se debatió ya el 22 de febrero de 2019 y, por lo tanto, nosotros damos por reproducidos los mismos argumentos y la misma posición jurídica, sobre todo jurídica, que es la que realmente basamos nuestra intervención para posicionarnos en relación a la moción. Por lo tanto, nosotros nuevamente votaremos en contra, como ya lo hicimos el 22 de febrero de 2019, porque básicamente la moción es la misma. Los primeros 5 párrafos son calcados, la parte expositiva de la moción son idénticas, salvo el punto 3, que es lo que aporta la novedad a esta moción, en la que se pretende pues, bueno, que hagamos un posicionamiento sobre el funcionamiento de la justicia de otro país, cuestión en la que mi grupo no va a entrar, creemos que no procede. Y tampoco vamos a cuestionar la libertad de expresión de 4 expresidentes del Gobierno de nuestro país, de exsecretarios de sindicatos, de exministros, ni de personas de reconocido prestigio que han sido una parte importante de la vida democrática de este país. Por lo tanto, nosotros reproducimos y nos sumamos a los argumentos que ya hicimos en su día para votar en contra y, por tanto, esa es la posición de nuestro grupo, que no apoyaremos la moción que se nos trae en el día de hoy. Gracias. Eskerrik asko, Domaika Andrea, orain, Bildu taldearen partetik, Larrion Andreak du hitza. Bai, egunon guztioi eta bereziki, egunon Andoni eta egunon Josu. Askotan etorri behar izan zarete ona, bai, Andoni Itxasko, bai, Josu Ibargutzi, gure memoria presente. Eta ona ekartzera egin beharko genukena eta hainbatetan ez pendiente eta egiteke dagoena. Ongi etorria eta eskertzea eman ostean, egia esateko urtero Gasteiz martxoaren 3an kalera ateratzen gara. Eta ateratzen gara guztiz markatuta utzi gintuen sarraskia buruan dugulako eta hildoakoak gure bihotzan dugulako. Eta urtero ez bada ere, zure elkartea askotan etorri behar izan du etxe honetara Gasteizko memoria zaretelako eta Gasteizen gaur da eguna 44 urte pasa ondoren ere, nun langileriak inoiz jasan duen erasorik latzena oraindik egia, justizia eta erreparazio gabe jarraitzen duelako. No sería necesario tenernos que ver en estos plenos una y otra vez si los hechos de la masacre del 3 de marzo estuvieran esclarecidos. Si tuviéramos la verdad y si esa verdad hubiera conducido a la justicia y conjuntamente a la reparación. Pero no es así y hay muchos intereses para que esto nunca sea así. Porque en este mundo no existe la justicia y la reparación. Existe una justicia para unos y una muy diferente para otros. Y la reparación suele dejar de lado a la clase obrera. La verdad la tenemos. La clase obrera de Gasteiz se ha ocupado de que así sea, ha susurrado, ha cantado y ha contado la verdad. Y la fuerza de la verdad es la memoria. Y vosotros, eskerrik asko horregatik, sois la memoria viva de esta ciudad. Urrats asko eman dituzue gaur onaino ailegatzeko eta gaur Martin Villaren erantzunkizunaz arituko gara. Orain dela urte bat hiri honek izendatu zuen Martin Villa pertsona non grata.
Ez da nahikoa, baina harro nago egin genuenaz. Gaur, beste urrats bat ekartzen diguzue, eta jakin badakizue Bildu bide lagun izango duzuela emango dituzuen urrats guztietan. Beraz, ez dut uste inolako izustekorik denik esatea gure babes osoa daukazuela beti, eta gaurko mozio honetan ere. Ehunka erakunde sozialak eta antzeko adierazpenak ere egin dituzte. Memoria historikoaren inguruko taldeak, sindikatuak, kolektibo feministak, ekologistak, gazte erakundeak, frankismo epaitzeko eskakizuna gehienen aldarria da Euskal Herrian. Kereila argentinarra deiturikoa da 80 urtean frankismoa eta bere krimenen aurka irekitako akzio penal bakarra, memoria saiakerak ibilbide kamutsa izan dute. Espainiako estatuaren gobernuak beti horri buruzko ekimen oro irekitzaren kontra jarri dira. Orain arte erabateko zigorgabetasun lagun izan dute krimen haien erantzuleek. Martin Villa errostatuen aulkian jarrita ikusi nahi dugu bere biktimak eta horien ahaideek egindako akusazioei erantzun diezaien. Diktaduran sortu, trantsizio zeharkatu eta gaur arte iritsi den impunitate lotzakor eta gaizkidea bukatzen nahi dugu jada. Martín Villa reconoció el 3 de septiembre en declaración telemática a la jueza Servini que en la matanza de Vitoria de 1976 textualmente, ciertamente hubo errores, graves errores y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamase una reparación justa. También dijo. Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido que lleva a la querella a afirmar incluso que en la transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Pues algunas creemos que esto es así, que hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y parece que la jueza Servini, en base a los indicios, también lo cree. Evidentemente, no lo comparten algunos gerifaltes. Felipe Gonzálezek, José María Aznarrek, José Luis Zapaterok eta Mariano Rajoyk gutun bana igorri zioten Servini babesa adierazteko. Servinik epaile argentinarrak Martín Villa ministro ohi frankista gizateriaren aurkako gauzaturiko krimenengatik. Goian daudenak beti azkar ibiltzen dira elkarri miseriak estaltzen. Ez dakit Martín Villa eta enparauen epaiak lortuko ditugunik. Saiatu, badakit saiatuko garela. Baina badakit zuek hona etortzen zaretenean, gure babesa ematen dizuegunean, egiaren aldeko herri epaia ere badela hau. Gaurko mozioa ere neurri batean herri epai bat ere bada. Ez Martín Villaren ardura zehatzen epaia, baina bai esateko dakigula berak ardura zehatzak izan zituela 1976ko martxoaren 3 gertatu zen sarraskiarekin, langileen aurkako bidegabekeri gehiagotan ere. Eta bidezkoa eta beharrezkoa iruditzen zaigula epaitua izatea. Les perseguirán nuestras memorias para siempre, pero también queremos que les persigan nuestras acciones. Por tanto, reclamar que caigan las inmunidades y las impunidades. Y que Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, Bienvenido Pereda, así como los cientos de heridos, puedan ver algo de justicia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea. Alderdi Sozialistaren aldetik, Kanto Andrea. Nahi duzunean. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al turno popular. Como ya se ha dicho en este pleno, esta es una moción calcada de la que tuvimos el año pasado, en cuyo debate también participé yo, salvo uno de los puntos que presentan. No podemos negar, o al menos yo no voy a negar, que las cartas a las que hacen referencia desde el turno popular, cartas entre las que se encuentran dos exsecretarios general de mi partido y presidentes del Gobierno del Partido Socialista, partido al que estoy aquí representando con orgullo, me causaron sorpresa, me sorprendieron. Y, de hecho, cuando vimos la noticia, al menos yo,
sí que pudimos tal vez considerarlas desafortunadas, aunque compartiré aquí, tras una reflexión, que comprendo el sentido de las mismas. Porque cuando miramos atrás, y es algo que a veces nos olvidamos, es muy importante mirar también el contexto en el que sucedieron los hechos. Es algo que los historiadores sabemos y en su asociación hay varios historiadores, bastantes historiadores, y estoy segura de que también saben que analizar los hechos sin hacer caso del contexto es un error. Sobre todo, juzgar los hechos con nuestros ojos, ojos del siglo XXI, juzgar a todos quienes participaron en la transición española, a veces es complejo, digamos por lo menos complejo. Y además, cuando leemos que entre los firmantes se encuentran dirigentes sindicales de innegable peso específico en el camino que recorrimos hacia la democracia. Todo tiene su contexto, como decía, y no es justo extraer a esta parte de la historia del suyo, porque las movilizaciones obreras, el movimiento obrero, con el 3 de marzo del 76 a la cabeza, sacó a la calle a todo un país que clamaba contra la dictadura, que clamaba contra la represión de un dictador y de sus aparatos. Aparatos muy vivos entonces, en el 76, aparatos que querían provocar de cualquier manera la desautorización de la democracia, para no salir nunca de la dictadura. Esos aparatos detentaban el poder en ese momento, no debemos olvidarlo. Y no estoy refiriéndome solo a unos altos mandos. Había aparatos del Estado, cuadros medios, cuadros bajos, detentaban el poder y muchos de ellos planeaban y planificaban boicotear el camino hacia la democracia. Y en ese contexto tan complejo, el movimiento obrero sacó un país a la calle a favor de la libertad. Las movilizaciones que sucedieron en esos años, como la de aquel día trágico marcado en nuestro calendario para siempre, forma parte de nuestra historia, en la que 5 vecinos nuestros pagaron el alto precio que se puede pagar, el precio más alto que uno puede pagar por la libertad, que es la vida. La libertad la pagaron por la libertad de todos, también de los que estamos aquí presentes, que no estábamos en aquellos hechos, por las generaciones futuras. Y fueron esas movilizaciones las que iniciaron un recorrido, y ese recorrido tuvo espacio para su resolución política, para culminar en un pacto de convivencia. Y con sus luces y sombras, por supuesto, con sus luces y sombras, el hito político que supuso ese pacto dio a luz al Pacto Constitucional del 78. Un pacto que recibió un amplísimo respaldo popular que a veces se nos olvida. Un pacto que tuvo una legitimación ciudadana amplísima que a veces se nos olvida. Un pacto que supuso un tremendo esfuerzo de las principales fuerzas políticas en aquel momento, que representaban, con matices, con diversidad. También si miramos a la historia de esas formaciones políticas, pues evidentemente había de todo, pero que entre todas confluyeron para representar la voluntad de todo un pueblo, del pueblo español, en transitar hacia la libertad, hacia la democracia de la que se les había privado durante 40 años bajo la dictadura franquista. Como decía, este pacto, el Pacto Constitucional, que ustedes denostan en su intervención y que muchas veces cuestionamos, aquel pacto imperfecto tuvo este determinado contexto, un determinado contexto en el que las fuerzas vivas del poder del momento no querían ningún tipo de pacto constitucional y aprovechaban cualquier oportunidad para volarlo por los aires, a veces literalmente. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, que naciera este pacto es un hito en nuestra historia. Y evidentemente que hay que mirarlo con mirada crítica y que no impide, y por supuesto nosotros apoyamos, que exista verdad, que exista justicia y que exista reparación en relación a las víctimas. Lo que no podemos estar de acuerdo desde el Partido Socialista es en que se niegue que no se ha hecho nada, cuando
Ustedes saben, todos los aquí presentes sabemos, que en el 2008 se aprobó una norma foral de reconocimiento y reparación a las víctimas. Ha habido diferentes mociones presentadas en las diferentes instituciones, ha habido reconocimientos en el Parlamento Vasco, ha habido una ponencia en el Parlamento Vasco específica sobre este hecho y, además, tenemos que recordar la vía administrativa, como fue el decreto del Lehendakari Patxi López en el año 2012, que supuso también un hito en el reconocimiento, reparación y rehabilitación de las víctimas que sufrieron vulneraciones de derechos humanos, también la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno del presidente Zapatero en el 2007, y esta Administración, el Ayuntamiento, con el apoyo del Grupo Socialista, entre otros, por supuesto, y la Diputación Foral de Álava también, se apoyó para que la asociación pudiera acudir al Tribunal de Estrasburgo a reclamar justicia y reparación. Es decir, las instituciones sí han empujado en esta dirección y no es intención nuestra, por supuesto, remar a la contra. El Partido Socialista de Euskadi, el PSOE, quienes hoy lo representamos, yo también, somos herederos de todo un recorrido democrático del que estamos orgullosos. En nuestras filas militan compañeros que estuvieron allí, en esa iglesia, en las calles adyacentes, y que luego militaron en nuestro partido y apoyaron el recorrido político del pacto democrático, que apoyamos, que asumimos, se asumió aquel pacto. La moción que nos presentan ustedes, ya para terminar, como en su momento, el año pasado, febrero del año pasado, ya les dije, implica una serie de cuestiones jurídicas que la señora Domaica ha dejado entrever, por las que nosotros no podemos apoyarla. Y además creo que es entendible, ¿no? Nosotros, como parte de este pleno municipal, entendemos que no podemos ser jueces, ¿no? La señora Larrión tenía muy claro la culpabilidad de un proceso judicial que está en curso y, además, hay que reconocer, y yo creo que todos lo sabemos, aunque algunos no lo hayan mencionado, que ha habido una declaración por parte del acusado imputado y que, bueno, pues la justicia dirá lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, nosotros en ese aspecto, respeto al proceso judicial y, como digo, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí y seguro que nos volveremos a ver. Eskerrik asko, Kanto Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubay jauna, nahi duzunean, eskerreko atril honetatik. Eskerrik asko alkate jauna, egunon denoi, eta nola ez, egunon martxoaren 3ko biktimen elkarteari ona etortzeagatik, gure aurretik bere azalpenak emateagatik, eta bere ideia behin eta berriro gure aurrean azaltzeagatik, ezta? Bueno, hasieratik esango dut, eta argi utzi nahi dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideok garenok, mozio honi gure aldeko botoa emango diogula. Eusko Alderdi Jeltzaleak ahal izan duen neurrian beti babesa eman dio martxoaren 3ko biktimen elkarteari. Baina nola ez diogu emango babesa justizia bila ari den elkarte bati? Hemen Gasteizen duela 50 piko urte, hilketa sarraski bat gertatu zen. 5 pertsonak hil zituzten. Justizia eskatzea hori babestu behar dugu derrigorrez. Eusko Alderdi Jeltzalean ez daukago inolako dudarik. Orduen, aldez aurretik jakin dezazuen mozio honi babesa emango diogula. Atzo, mozio honen prestaketan ari nintzela, irakurri nuen zuen estatutuak, elkartearen estatutuak, eta argi eta garbi ikusi nituen zein zen zuen asmoa. Egia jakitea, justizia bilatzea eta erreparazioa lortzea. Nola ez diogu babesik emango halako helburuei. Guztiz ados zuekin, guztiz ados gaude zuek eskatzen duzuen guztiarekin. Bigarren ideia. Historia egiteko egia asko daude. Egi horien artean bat da oso garrantzitsua. Egia judiziala. Zuzenbidearen prozeduratik lortutako egia. Eta horren bila etorri zarete ona. Eskatu nahi duzue pertsona bat, kasu honetan Rodolfo Martin Villak, epaitua izan dadin. Egia judiziala jakiteko. Hori oso importantea da. Egongo da beste egi batzuk. Historialek egingo dute bere egia. Hemen beste talde politiko batzuk esan duten bezala, badaude beste egia batzuk. Politikoki adierazitakoak oso errespetagarriak. Baina egia judiziala beharrezkoa da. Jakitea zer gertatu zen.
Nor da erruduna? Hori oso importantea da gure ustez. Guk uste, Espainiako demokrazia guztiak bezala beste aldetik, akats batzuk badauzka. Eta akats nabarmen bat da gertaera batzuk epaitu ez izana. Gasteizen 1976an, martxoaren 3an gertatu zena, ez da epaitua izan. Ez dakigu hilketa horiek nori leporatu. Hori oso larria da gure ustez. Eusko Alderdi Jeltzalearen ikuspuntutik, delitu guztiak ikertu eta epaitu egin beharko dira. Eta errudunak kondenatu, nola ez. Eta orain, gaur, Rodolfo Martín Villaz ari gara, gaurko egunean. Guk ez dugu esaten epaitu aurretik Rodolfo Martín Villa erruduna denik. Baina argi eta indar osoz esaten dugu, egia osoa jakiteko epaitua izan behar da. Beharrezkoa litzateke jakitea zer papera hartu zuen bera hilketa horietan eta gertaera horietan. Eta berak aukera edukiko du defendatzeko bere errugabetasuna, nola ez? Baina epaitua izan behar da. Decía un poquito en euskera, claramente vamos a proteger esta moción presentada hoy aquí. He señalado las razones y no voy a reiterarme. Solamente quería hacer dos precisiones. Miren, en la educación política de este concejal hay un libro que es esencial, ¿no? Que alguna vez lo he citado en alguna otra ocasión. El libro se llama Eichmann en Jerusalén. Es un libro que recoge un hecho histórico muy importante. Un nazi, Adolf Eichmann, fue secuestrado por el gobierno judío, el gobierno israelí, lo llevaron a Jerusalén y lo juzgaron. Ben Gurión, que era en aquel momento el primer ministro, tenía una intención con ese juicio. Su intención era juzgar al nazismo. Su intención era unificar a un Israel que estaba constituido por diferentes personas que venían de diferentes partes del mundo. Había que crear una especie de hecho constitutivo que diera origen a la nación judía o a Israel. Pues en relación a ese juicio, una filósofa judía también, Hannah Arendt, hizo un libro absolutamente recomendable que en ese caso fue muy polémico porque fue contrario a lo que pretendía el gobierno de Israel en aquel momento. Ella defendió, y creo que es lo que hay que defender en este tipo de situaciones, que no se trata en este caso, como también han comentado algunos compañeros, de juzgar al franquismo. Ni siquiera se trata de juzgar la transición. No es ese el objetivo. Si no son efectos especiales buscados para la ocasión. Se trata de juzgar a una persona. Se trata de juzgar unos hechos. Se trata de que esa persona tenga derecho a la defensa, a su defensa. Se trata, de hecho, a que las víctimas puedan manifestar su punto de vista. Y se trata de que, de acuerdo con un proceso justo, esa persona pueda ser juzgada y, en su caso, condenada. Eso es justicia. No es decidir si el franquismo estuvo bien o estuvo mal, que evidentemente estuvo mal, sobre todo para algunos, como el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Se trata de juzgar a una persona y se trata de juzgar su actuación. Eso es justicia y eso es necesario. Y nadie debería oponerse, en nuestra opinión. Y última idea. Lo ha comentado antes también Miren Larrión, la compañía de Euskal Herria Bildu. Recientemente hubo creo que fue telemáticamente unas declaraciones del señor Martín Villa ante la jueza María Servini, insisto, por vía telemática. Algunos hemos podido escuchar esas intervenciones, tenemos diferentes opiniones, pero hay una cosa que nos ha llamado la atención. Y esto no es un juicio político, es una consideración casi humana o personal. Qué poca empatía con las víctimas. Qué poca empatía con el sufrimiento. Se defendió, dio su punto de vista, está muy bien, es legítimo. Qué poca empatía con el sufrimiento ajeno. Qué poca empatía con lo que ocurrió aquí, ciertamente hace muchos años, pero que sigue vivo para muchos. Por supuesto, para la Asociación de Víctimas del 3 de marzo y para todos los que estamos apoyándole. Nada más, gracias. Eskerrik asko. Sí, bai, a ver si ea konpontzen dugun audioa, porque batez ere atril horretatik ez da ondo entzuten eta gainera koplatzen da askotan. Bien, eskerrik asko beraz, Urtubai jauna, bigarren txanda bezala, Ibar Gutxi edo Txasko jaunek dute hitza. Ez dute parte hartuko? Ez. Bueno, pues ez baldin badago interbentziorik
bigarren txanda honetan, ez dakit alderdi politikoren batek hitz egin nahi duen, bestela amaitutzat emango genuke eztabaida hau. Bai. Bale, pues amaitutzat ematen dugu, eta beraz, bozkatzea goaz, martxoaren 3ko biktimen elkartearen mozio hau, ez? Rodolfo Martin Villa auzipetzearen alde. Aldeko botoak, abstentzioak, kontrako botoak, beraz, onartzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Elkarrekin taldeen aldeko botoekin, eta Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren kontrako botoarekin. Eskerrik asko, herritarren txanda honetan parte hartu duzuen bioi, eta baita ere eskerrik asko egiten duzuen lanagatik hurrengo arte. Bai, jarraituko dugu beraz osoko bilkurarekin. 9. puntu honetan, Elkarrekin Vitoria-Gasteiz taldearen mozioa dugu aurretik, Tubizaren maiztasunak handitzeaz eta COVID-19 pandemiaren aurrean osasun neurriak hartzeaz. Bai, Fernández jauna. A ver si tenemos suerte con el audio. Bien. Bai, mila esker eta egunon guztioi. Bueno, ¿por qué traemos esta moción a este pleno? Porque entendemos que hoy el debate que se tiene que producir a consecuencia de esta moción es esa variante, esa dupla. Si priorizamos la salud o priorizamos el tema económico o priorizamos criterios económicos. Y es que ya todos y todas conocéis, en pleno confinamiento el Gobierno municipal decidió recortar las frecuencias de Tuvisa, una circunstancia que por desgracia se ha ido manteniendo en el tiempo en esta, y abro comillas, nueva normalidad, y cuando ya se ha iniciado tanto la actividad laboral como la actividad escolar. Y seguimos, y Tuvisa sigue sin recuperar el 100% de sus frecuencias. Y es que este hecho ha provocado muchas críticas en el buzón ciudadano. La ciudadanía está cansada de no poder tener un transporte público de calidad, como lo tenía antes, y que tanto estábamos orgullosas de tenerlo, con récords de viajeros y viajeras recientemente en Tuvisa. Pero es que no solo fue la ciudadanía, ni solo fue la parte social, los trabajadores y trabajadoras de Tuvisa, ni solo fue la oposición, que también lo ha venido reivindicando tanto en el Consejo de Tuvisa como en las comisiones, diferentes comisiones de movilidad. Es que también lo ha pedido y lo pidió el pasado 1 de noviembre la Comisión Técnica del Consejo Asesor del LABI del Gobierno vasco, que entre su decálogo de recomendaciones para priorizar la salud frente a la pandemia en la que estamos viviendo, una de ellas era aumentar el transporte público, las frecuencias del transporte público para evitar aglomeraciones en el mismo. Pero es que ya no solo es el Consejo Asesor, ni es tampoco Salvador Rueda, el gestor o el que está coordinando el plan de movilidad de nuestro municipio, es que además es la síndica también, que también se ha posicionado y ha solicitado aumentar las frecuencias en horas punta. Y es que también incorporamos más agentes, como en el Cargune de Movilidad, que el pasado 11 de noviembre también pedía que se recuperen las frecuencias y se aumentara en horas punta. Y es que no solo son voces de nuestro municipio, es que las personas expertas en salud siguen recomendando estas iniciativas, estas vías van en el mismo sentido, como es aumentar el transporte público para evitar aglomeraciones, que es uno de nuestros puntos, y otros dos que también lo hemos incluido, intensificar la limpieza y desinfección en los autobuses, y otro que siguen recomendando muchas personas expertas en salud, como es la colocación de dispensadores de gel desinfectante en los autobuses. Y si las instituciones, si este ayuntamiento no va en esta línea, va a aumentar esa sensación de inseguridad que está provocando que los vitorianos y vitorianas no cojan el transporte público. Y eso es una realidad, y es algo que tenemos que corregir. Y es una de las razones por las que hemos traído esta moción. Es una de las razones por las que hemos traído esta moción. Porque hay que recuperar las frecuencias normales y aumentar en horas punta para dar sensación de seguridad y para que los vitorianos y vitorianas vuelvan a confiar en Tuvisa y vuelvan a utilizar el transporte público.
En este debate, insisto, es el debate entre salud o dinero. Es el debate entre salud o dinero. Para este grupo hay que priorizar la salud. En este momento hay que priorizar la salud. Y una de las medidas, y lo están diciendo las personas expertas en salud, los agentes de movilidad, la parte social de Tuvisa, la síndica, es aumentar las frecuencias de Tuvisa y recuperar las frecuencias que hasta antes de la pandemia tenía este transporte público. Porque si no, lo que estamos provocando, en este caso lo que está provocando el Gobierno municipal, no solo es aumentar la sensación de inseguridad, también es dar pasos hacia atrás en el transporte público en una Green Capital. Si queremos priorizar la salud, si queremos seguir priorizando que Vitoria-Gasteiz sea un referente en políticas de movilidad y en políticas verdes, tenemos que dar los pasos adecuados. Y lo que traemos en esta moción es lo que pide las personas expertas en salud, es lo que pide los agentes de movilidad, es lo que pide, en definitiva, la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, que se recuperen las frecuencias de Tuvisa, que se aumente las frecuencias en las horas punta, que aumente las labores de desinfección y limpieza en los autobuses y la disposición de geles desinfectantes en todos los autobuses. En definitiva, el debate de si priorizamos la salud o priorizamos el dinero. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren aldetik zuzenketa bat dago, beraz, bai, Gutierrez Andrea du hitza, Alderdi Sozialistaren partetik. No se oye, ¿verdad? ¿Ahora? Ahora. Vale. Digo que buenos días a todos y a todas. De este asunto ya hablamos en la Comisión de Movilidad y Espacio Público de la semana pasada y tal y como se dijo allí, Tuvisa analiza semanalmente la oferta y la demanda existente en el servicio que se ofrece y es en función de ese análisis y teniendo en cuenta también la situación de alerta sanitaria y que es nuestra obligación prestar también un servicio seguro sanitariamente hablando, se adoptan las decisiones oportunas para ofertar un buen servicio. Un análisis que, como ya señaló el concejal delegado en dicha comisión, analiza línea por línea y analiza también las diferentes franjas horarias. Tal y como se señaló en dicha comisión, aquellas líneas de Tuvisa que mayor demanda presentan ya están funcionando al 100% desde hace tiempo y son unas cuantas, por cierto. Y además, en la comisión de la semana pasada se anunciaba que se recuperaba también el 100% del servicio en la línea 7. Por lo tanto, y teniendo también en cuenta la realidad de la empresa Tuvisa, que aunque no guste, yo entiendo que no hay que obviarla, se están tomando las medidas necesarias para prestar el servicio y, como reza la enmienda que hemos presentado, para que además sea un servicio seguro. Y precisamente sobre la seguridad en la prestación del servicio en esta situación de pandemia ya desgranó también el concejal delegado tanto las medidas adoptadas y se siguen adoptando como el coste de las mismas y, por lo que yo oí al señor concejal delegado la semana pasada, pues digamos que esas medidas, bueno, pues han sido, no han sido 4 medidas, han sido algunas más y además con un coste importante, digo, para la tranquilidad absolutamente de todo el mundo. Eskerrik asko, Gutierrez Andrea, orain bai Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, Ruiz Escudero jauna. Egunon guztioi. Buenos días. Las personas que se responsabilizan del tráfico en Tuvisa controlan, analizan, diagnostican el tráfico de los autobuses diariamente.
De esta forma se puede conocer la importante relación y equilibrio que tiene que haber entre la oferta y la demanda en el transporte público. El equilibrio entre las necesidades de transportes y los medios que dispone esta empresa para dar a sus clientes. Nuestro espejo, después de conocer los datos que les comentaba, estaba en saber cuáles son los ratios de servicio de otras empresas de transporte público del entorno, con características especiales a las nuestras, con las que mantenemos una comunicación muy fluida. De todo lo dicho, es importante destacar el descenso de la demanda de transporte, que está siendo muy importante tanto en las capitales más cercanas a la nuestra como en la nuestra. No estamos viviendo una situación ni diferente ni peculiar en Gasteiz. Seguimos con un porcentaje de demanda del 50% a los que teníamos el año pasado. Esta tendencia en la curva de demanda no está teniendo una evolución positiva hacia más demanda. En las últimas semanas no es así. Estamos lejos de la caída de marzo, es cierto, pero caminando por una prolongada meseta desde la primera e importante recuperación. Por el contrario, nuestra oferta sigue manteniendo de forma global entre 25 y 30 puntos porcentuales de más ofertas sobre los datos que les daba de la demanda. Entrando más a detalle, la recogida de los datos consiste, para que lo conozcamos todos, en el estudio y análisis de las líneas en funcionamiento para adaptar la oferta a la demanda, análisis de las líneas con más uso y dentro de esas líneas las horas de mayor demanda para, como decía en el punto anterior, adaptar también la oferta. Dos medidas que se trabajan constantemente, el análisis de la frecuencia y el análisis de más efectivos en horas punta. Con esto queremos evitar aglomeraciones en todas las líneas a todas las horas. Ese es el objetivo. Otras medidas que hemos tomado por la crisis sanitaria que estamos viviendo han consistido en instalación de mamparas en los puestos de conducción de los autobuses, refuerzo de la limpieza también en los autobuses, marquesinas y estaciones, refuerzo en los servicios de mantenimiento de los equipos de renovación de aire, recomendación del pago del billete en metálico. La situación actual es la siguiente. Respecto al uso del transporte público, que rondábamos entre un 55 y un 60% a principios del mes de octubre, en días laborables, durante las últimas semanas hemos ido en descenso otra vez. Es decir, hace 2 semanas bajamos del 54 de uso a hace una semana que estábamos en el escasamente 50,47. Y esta semana hemos iniciado los 3 primeros días laborales con un 51,65, con ese pequeño repunte. Creo que estos datos nos deberían llevar a más de una reflexión aquí y también en el Consejo de Administración de esta empresa. Las frecuencias por líneas son las siguientes. El objetivo siempre ha sido recuperar la oferta de frecuencias al 100% en las líneas que superaran el 50% de la demanda que tuviera en el año 2019. Ni el 20 ni el 30 puntos porcentuales, sino 50 puntos porcentuales. Y así se ha hecho en las líneas 6, 4, 2A, 2B y recientemente, esta semana, la semana pasada, en la línea 7. En estas líneas descansa más del 80% de la demanda. Pero además, a partir de la semana que viene, y en función de los análisis que ya les he ido comentando en esta intervención, sumaremos en los próximos días el servicio de 5 autobuses especiales que se nombrarán de mañana y 4 autobuses especiales que se nombrarán de tarde, además de realizar los servicios no continuos como son Cementerios o Jundiz, que después reforzarán a las líneas de Tuvisa según las necesidades de cada momento y que es personal de inspección de Tuvisa quien decide dónde mandarles. Una gestión desde los propios técnicos en función de las necesidades. Esto es una inversión que supone un incremento importante en los gastos de las operaciones, que tenemos que hablar además de otras. Por ejemplo, el gasto realizado por Tuvisa y vinculado al COVID asciende a los siguientes importes a los que hay que incrementar el IVA. En EPIs, más de 37.000 euros. En productos de limpieza, casi 4.000 euros. En gel hidroalcohólico, 3.800 euros. Más de 93.000 euros de limpieza. Más de 4.000 en otro tipo de servicio. Todo esto, la suma, supera los 141.000 euros, sin IVA.
Pero no podemos dejar de acordarnos de las acciones que de forma excepcional también están implantadas. Limpieza nocturna diaria mediante pulverización de virucida tras la limpieza. Limpieza diurna diaria de repaso mediante la aplicación de productos virucida en las zonas de contacto, barra, asideros, asientos y pulsadores. Aplicación de ozono en autobuses como protocolo interno ante personal en cuarentena. Obligatoriedad de mascarilla en el interior del vehículo, salvo para personas exentas legalmente. Continua ventilación en el interior de los vehículos con la apertura de puertas sin cada parada solicitada. Corta duración de los viajes en transporte urbano frente a otros interurbanos. Prohibición de comer dentro de los autobuses. Con esta situación que les describo, tomaremos también medidas adicionales como la recomendación de no ingerir alimentos o bebidas y promover campañas para eliminar el estigma del transporte público, focalizado en multitud de estudios que demuestran lo contrario. Sin olvidar uno muy importante, como es la habilitación de instrumentos financieros que permitan disminuir la incidencia del incremento del déficit de explotación, del que muchos de ustedes ya lo conocen. Estas medidas, las que ya hemos tomado y las que tenemos en la recámara por si fuera necesario tomar, son fruto del trabajo y las recomendaciones para las 3 capitales de la comunidad a través de la Autoridad del Transporte de Euskadi. Pero además, este ayuntamiento viene tomando en su plan estratégico de movilidad otras apuestas, otros medios de transporte como la bicicleta o la extensión reciente de los carriles bici a los polígonos industriales. Asimismo, y en caso de que no estén inmovilizados por avería o por revisión en ITV, todos los vehículos con mayor capacidad y los adquiridos recientemente son los que salen a la línea diariamente. Los vehículos que diariamente se encuentran en cochera son los de reserva por previsión de incidencias en el tráfico del resto de la flota que está funcionando, los averiados, que también hay averiados, y los que están pendientes de diferentes reparaciones. En esta situación podremos encontrar dentro de las cocheras otros 20 vehículos. Me instaba, señor Fernández, a que en todos los autobuses de la flota se coloque dispensadores de gel desinfectante. Tuvisa no los lleva. Las demás empresas de transporte urbano que hemos consultado, y son muchos, y han sido muchas, tanto en esta comunidad como en otras comunidades, tampoco llevan dispensadores. Y ninguna de ellas lo hace por evitar, no lo hace, mejor dicho, por evitar un gasto más. Todas ellas coinciden en el error de su colocación. Colocar estos dispensadores supondría situar un elemento difícil de anclar a la estructura del autobús, que provocaría fricciones no controlables que provocarían a la vez caídas de los dispensadores, derrame de líquido continuo, con el evidente peligro que ello puede suponer para el tránsito de las personas. Esa es la razón por la que las empresas de transporte público no utilizan dispensadores dentro de los vehículos. Y con esto espero haber contestado a todas sus preguntas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Escudero jauna, Alderdi Popularraren aldetik, Iturritza jauna. Muchas gracias. Buenos días. Señor Rodríguez, le voy a decir yo cuál es la razón de esta moción. La única razón de esta moción es que usted viene con el recao que le ha mandado el Comité de Trabajadores, ni más ni menos. Esa es la única razón. Porque si fuera usted suya la empresa, creo que usted no actuaría de la manera que lo está haciendo. Me temo que no lo haría así. Porque ¿acaso no le preocupa la reducción de ingresos que está teniendo esta compañía? ¿No le preocupan los problemas económicos por los que atraviesa? Igual no los conoce porque usted no es miembro de Tuvisa. Yo soy miembro de Tuvisa y nos explican continuamente estas cosas que ocurren. ¿Por qué no habla del absentismo laboral que tiene esta empresa? ¿Por qué no habla del excedente de personal que ha tenido durante la pandemia y cuál ha sido el nivel de compromiso de la gente que compone la compañía a la hora de hacer la formación, los días de asuntos propios, etcétera? ¿Ha analizado eso? ¿Lo ha valorado? ¿Quiere hablar de ello?
¿Por qué no hablamos de los calendarios? ¿Cómo se hacen los calendarios? La falta de flexibilidad que eso le acarrea a la empresa, los costes que le lleva eso a la empresa. ¿Eso no le preocupa? ¿No quiere hablar de eso? ¿Habrá algún momento para hablar de estas cosas? No, solo le preocupa lo que le han dicho que venga aquí a usted a decir. Y yo le tengo que decir que la organización también es muy importante para dar un buen servicio a los ciudadanos. Y si le preocupa la opinión que lee en el buzón ciudadano, también le debiera de preocupar cómo se organizan todos los servicios para atender esas necesidades que cubrimos. Eso es lo realmente importante. ¿Cómo prestamos esos servicios? Y nuestra responsabilidad es la de organizar esos servicios. Y usted no quiere hablar absolutamente nada de estos problemas. Así que yo le invito a que de alguna manera sea formal, sea serio, y si quiere que abordemos los problemas, los abordemos en su integridad. También es verdad, parece que le estoy echando a usted el rapapolvos por traer este asunto aquí, que hay problemas y la responsabilidad en primera medida la tiene el gobierno municipal, ¿no? ¿Qué dice? Pues, bueno, la moción que han hecho, ¿no?, de enmienda a la totalidad, viene a decir que hay que continuar así. Nos ha trasladado aquí en la tribuna, bueno, pues los problemas que atraviesa el día a día y cómo van gestionando esto, pero también, desde mi punto de vista, se ha eludido el verdadero problema de fondo que tiene la compañía. Y yo, señor Ruiz de Escudero, le tengo que decir que gobernar también es rectificar. Creo que a estas alturas, aunque se acaba de incorporar hace poco, ya lo debes saber, que buena parte de los problemas que tiene ahora Tuvisa y a la hora de gestionar esta organización los originó de alguna manera su partido. Seguro que el señor Belandia le puede hablar de todo esto, el señor Hurtado, no quiero aludirle a usted porque preside esto, pero también le puede explicar, bueno, pues cosas que ocurrieron en el pasado que nos han llevado a esta situación tan delicada que tenemos ahora en el ayuntamiento. Por eso yo en la comisión, cuando hablamos de este asunto, le dije que este es un debate que estamos aquí abordando, que es un debate parcial y que yo creo que nos estamos engañando y que yo no quiero entrar a ese debate si no hablamos de los verdaderos problemas que tiene la compañía. Podemos ver solo esto como una parte del problema. Creo que, señor, se estaría usted engañando. Ni tampoco, señor Ruiz de Escudero, podemos utilizar la pandemia para reconducir de alguna manera los problemas de personal, que es lo que venimos haciendo para no vernos en la situación tan delicada que nos solemos ver siempre a final de año. Aquí hay un problema gordo, tenemos una responsabilidad. Como he dicho, yo soy miembro de Tuvisa, igual por eso lo vivo de otra manera, como lo pueda ver el portavoz de Podemos que ha traído aquí esta moción, que no es miembro de Tuvisa. Y podemos evadir la responsabilidad que tenemos, echar el balón hacia adelante y ya vendrá otro que lo resuelva. Pero la verdad nos estaríamos engañando. Yo creo que no debemos engañarnos más y si queremos resolver los verdaderos problemas que tiene la compañía, debemos afrontar esto en un debate integral con todas estas cuestiones que no dejan de ser la causa por la que no se están prestando el 100% de los servicios y por la que nos vemos a tomar estas decisiones que a veces pues, son evidentemente muy poco populares o que, no son, que reciben el rechazo, la queja de los vecinos, de los usuarios, pero nosotros creo que tenemos otro punto de vista y sabemos cuál es la realidad de las cosas y, como he dicho, no tenemos que evadirla, sino afrontar nuestra responsabilidad por muy dura que ésta sea. Gracias. Muchas gracias, señor Iturritza, eskerrik asko, Iturritza jauna. Orain EH Bilduren aldetik, González jaunak du hitza. Esker, alkate jauna. Egun on guztioi. EH Bilduk mugikortasuneko eta espazio publikoko zinegotziaren agerraldia eskatu zuen, eta duela aste bat agerraldi hori egin zen. Bertan, adierazi nion gobernuari mozio honen gaiaren inguruan
gure taldeko jarrera eta gure eskaera zeintzuk diren. Beraz gaur zertxobait errepikatu beharko dut, naiz eta laburrago izaten saiatuko naizen. Ondo dakizunez, bizi garen pandemia egoera hau eragina izaten ari da bizitako eremu guztietan, eta noski baita mugikortasunaren eta garraio publikoko erabileran ere. Eta, garraio publikoari dagokionez, EH Bildun osasun publikoaren ikuspegitik heldu nahi izan diogun gaiari. Gomendio sanitarioak aztertu eta ondoren gure proposamenak egin ditugu. Eta esan nuen bezala, gomendio sanitario horiek esaten digute, tarte fisikoa gorde behar dela, maskarak erabiltzeko, garbiketa eta desinfekzioa areagotzeko, maiz aireztatzeko eta jendearen pilaketak ekiditeko, ezta? Eta EH Bilduk egin dituenean bere proposamenak gomendio horietan oinarritu da, eta beti ere erabiltzaileen eta gidarien segurtasuna helburu. Esan bezala, guk gai honi egiten diogu osasun publikoaren eta segurtasunaren ikuspuntutik. Beraz, guretzat hau ez da gastu kontu bat, guretzat hau inbertsio kontu bat da. Gure proposamenak eta eskakizunak Tubizako kontseiura eraman ditugu eta presidenteak muzin egin duenean mugikortasuneko eta espazio publikoko batzordera eraman behar izan ditugu. Horrela, proposatu genuen ondo dakizuenez, autobusak gehiago aireztatzea, garbiketa eta desinfekzioa areagotzea, maskara erabiltzea bai, eta gidaria separatzeko manpara jartzea. Eta baita eskatu genuen hidrogel banagailua jartzea, okerez banago Uztaila aldean eskatu genuen gauza bat izan zen. Gure ustez, ezarri behar diren neurrien artean garrantzi berezia dauka zerbitzuen maiztasuna bere lehenengora bueltatzea. Hala defendatu dugu, jada ekainean deseskalatzearekin batera eskatu genuen, Tubizako kontseilua eskatu genuen baita nolabait deseskalatzeko plan bat egitea eta maiztasunak bere lehenengora bueltatzeko plan bat egitea. Tubizako presidenteak ez zuen onartu, behin eta berriro eskatu izan dugu kontseiluan, batzordetan, baita zinegotziaren ordezkariaren agerraldia askatu ere, eta behin eta berriro, esan bezala, PNV-PS gobernuak aplikatzeari uko egin dio. Eta naiz eta agerraldian adierazi genuen bezala, eskara hau, maiztasunak areagotzearena, gero eta zabalagoa izan ezen. Bai, egia da, gure eta beste udal talde baten ahotsa dela, baina gehitu dira, erabiltzaileen eskaerak, hain zuzen, herritarren postakutza betetzen ari direnak, gaian lan egiten duten eragileen eta adituen iritziak, azken egunetan ailegatu diren sindikoaren iradokizuna, ondo ezagutzen duguna, eta azkena, labi batzorde teknikoaren irizpidea. Lehen esan bezala, gobernuak beste batzuen irizpideak betetzeko pronto dago, eta berriz hau ailegatzen denean, berriro muzin egiten dio, uko egiten dio aplikatzeari, eta ez du aplikatu nahi. Azken finean guztiak bat datoz, pandemia baino lehenagoko zerbitzu maiztasunak berrezarri behar dira, eta pilaketak gertatzen diren lineatan eta orduetan refortzuak gehitu behar dira. Eta esan bezala, gobernua leku guztietan burugogor ezetz, eta normala da, etorri behar zen, naiz eta Iturritza jaunak beste gauza bat pentsatu, etorri behar zen urrengo urratsa, bazen mozio bat aurkeztea, eta jakina, Elkarrekinek mozio bat aurkeztu du. Eta Elkarrekinek bere mozioan 4 puntu ekarri ditu, azkenengo 3 eskaerak, hau da, maiztasuna berreskuratzearena, garbiketa areagotzea eta hidrogela ematea, azaldu dudanez, jada EH Bilduk eskatutako gauzak dira, eta beraz, 3 eskaera horiei gure aldeko bozka eman nahi dugu. Lehenengoa berriz,
izan ere gainera beak ez du ere horretan puntua jarri, baina lehenengoa berriz autobusen edukiera eta edo aforoa murriztearena, gure ustez oso neurri larria da. Zen gainera garraio publikoaren eraginkortasuna nolabait kolokan jar zezakeen, eta neurri larri horren aldeko irizpide sanitario argi bat ailegatzen zaigunean, heltzen baldin bada, orduan bai, dudarik gabe hartu beharreko neurri bat izango da, eta momentu horretan, desde luego, zalantzarik gabe guk ere eskatuko dugu. Baina gure ustez, ez da hau neurri hori ezartzeko momentua, momentu honetan nik uste dut, eta zure diskurtsoan ere ala sentitu dut, maiztasunean eta refortzuetan jarri behar dugu indarra. Horregatik, eskatuko dizuegu hau puntuka bozkatzea, ezaldekoagatik. Eta, bueno, PNV-PSek aurkezten duten zuzenketaz, zer esan, berriro ere entzun behar dugu, que Tuvisa analiza la oferta y la demanda, buru gogor eta temoso horretan, zer esan, balengo egunean esan nuen errepikatuko dio gaur gobernuari. Guk osasun publikoaz hitz egiten dizuegu eta zuek eskaintza eta eskaera ezartzeaz eta aztertzeaz hitz egiten diguzue. Guk zerbitzu publikoaz eta zuek merkatuaz hitz egiten diguzue. Eta guk pertsonei buruz hitz egiten dugu eta zuek berriz bezeroei buruz. Eta argi dago ez dugula hizkuntza berdinaz hitz egiten. Eskerrik asko, González jauna. Bigarren txandari hasiera emateko berriro Fernández jauna Elkarrekin taldearen aldetik hitza du. Bien. A ver, ¿se escucha? Bien. A ver, en primer lugar, lógicamente, al señor Iturricha, que bueno, pues no es bastante frecuente, ¿no?, que algunas de las consideraciones usted considera que se tienen que traer a este pleno, otras que son sus mantras sí que se pueden traer a este pleno, pero bueno, usted verá cuál es su rango, ¿no?, de temas que se pueden traer o no traer en este pleno. Esto es lo que, y le voy a ser sincero, nosotros la única voz que estamos defendiendo es la de los cientos y miles de vitorianos que están disconformes con la actual situación de Tuvisa. Es la única voz que estamos defendiendo, la del sentido común y la de priorizar la salud. Y con esas cuestiones que usted valoraba, ¿no?, y que incluso me achacaba de que no estaba dentro del Consejo de Tuvisa, aunque conozco la realidad de Tuvisa, es más, es que desde la legislatura pasada, en otras instituciones como el Parlamento, hemos llevado iniciativas como la Ley de Financiación de Transporte Público antes de esta situación de la pandemia, ante esta situación, ante el transporte público, que entendemos que debe ser un derecho fundamental, que la gente pueda desplazarse en una movilidad sostenible, tienen que actuar. Y ahora, más que nunca, otras instituciones a apoyar, porque eso es responsabilidad. Y ojalá su partido tuviera la misma responsabilidad cada vez que hay que adoptar este tipo de iniciativas en todas las instituciones. Lo mismo insistiendo, pero es que es más. Yo aquí tengo un tuit de sus nuevas generaciones de Álava, que es el 5 de noviembre, después de que el LABI comentara lo de aumentar las frecuencias del transporte público, que dice textualmente: ¿qué sentido tiene que se pongan restricciones a hostelería, comercio, que se pongan toques de queda, si cuando viajamos en autobús lo hacemos apelotonados? Y que volvemos a pedir el 100%, bueno, pone un hashtag, Tuvisa 100%, porque es justicia y por nuestra salud. Es que ustedes lo reconocen. O por lo menos sus nuevas generaciones lo reconocen. No entiendo por qué no pueden apoyar esta moción. No lo entiendo. Si ustedes están de acuerdo, no lo entiendo. Y al señor Ruiz Escudero, la verdad es que también me sorprende, porque cada vez que llevamos una comparecencia que fue junto a Euskal Herria Bildu en la anterior comisión, o en este caso esta moción, ustedes anuncian nuevas medidas. Pues si esa es su forma de actuar, que cada vez que pedimos desde la oposición van a cuentagotas poniendo nuevas líneas al 100% o nuevas medidas para aumentar, lo llevaremos todas las semanas, porque esa es la pretensión hasta que lleguemos a los objetivos. Si ese es su forma de gobernar, señor Escudero, o de tomar decisiones, pues desde nuestro punto de vista no es la adecuada. No es la adecuada porque se actúa tarde.
Hoy usted ha venido aquí a anunciar nuevas medidas, que ya las estudiaremos a ver si son suficientes. Pero lo que está claro es que no puede ser que cada vez que exijamos una serie de cuestiones que tienen sentido común, que lo lleva pidiendo la ciudadanía, los grupos de la oposición, la parte social, la síndica, el LABI, el Cargune de Movilidad, Salvador Rueda, ustedes desoigan esas voces y antepongan criterios economicistas y mareen con datos. No, ahora la prioridad es la salud. Ahora la prioridad es la salud. Por eso es tan necesario recuperar el 100% de Tuvisa, pero desde ya aumentar esas frecuencias en horas punta. Y luego las otras dos consideraciones que traemos, no las traemos porque hayan sido ideas de este grupo, las traemos porque han sido a consecuencia de estudios de expertos en salud y de expertos en movilidad que lo han traído, como es intensificar, que no digo que no se esté haciendo, pero intensificar esas labores de limpieza y desinfección y luego esa disposición de geles desinfectantes. Y ante la petición de Euskal Herria Bildu, por ir acortando esta intervención, accedemos, si se llega a votar, accedemos a votar por puntos, porque para nosotras lo indispensable está claro, y es ese segundo punto, que es el del sentido común. Y por eso invitamos también al Partido Popular que si votamos por puntos, aunque sea, salga eso. Escuchen a la ciudadanía, salgan de sus despachos, algo que suelen ustedes hablar, salgan a la calle, escuchen a la ciudadanía, 100% de frecuencias y aumentar las frecuencias del transporte público en las horas punta. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda da. Marian Gutiérrez Zinegotziak du hitza. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, lo primero, aclararle al señor Fernández lo siguiente. Tanto en la comparecencia que pidieron ustedes como Bildu la semana pasada como en este pleno, se les ha explicado, y creo que de una forma meridianamente clara, cómo se toman las decisiones en Tuvisa. Y, desde luego, no se toman en función de que ustedes presenten una moción o pidan una comparecencia. Dicho lo cual, hay algo que me gustaría dejar claro, y es que esto no va de economía versus salud. Esto va de gestión adecuada de los recursos públicos, combinándola con una gestión adecuada de la alarma sanitaria. Yo creo que todos compartimos, la importancia del transporte público por diferentes motivos que no voy a explicar aquí, y creo que todos compartimos también que el transporte público per se, por definición, va a ser siempre deficitario, y creo que todos compartimos también que es necesario asumir dicho déficit, y así ha sido in illo tempore en este ayuntamiento. La cuestión es hasta dónde se puede soportar dicho déficit, que, recuerdo, se solventa, por si alguien se ha olvidado, con cargo al presupuesto municipal. Y hasta qué punto se puede llegar, llegando incluso a poner en riesgo la viabilidad de la propia empresa, porque puede incluso llegar también un momento en que el ayuntamiento no sea capaz de soportar el déficit que arrastra Tuvisa. Ustedes saben perfectamente cuál es la situación por la que atraviesa Tuvisa, y lo saben además porque ha sido este Gobierno quienes les ha sentado y les ha explicado dato por dato cuál es esa situación. Situación, por cierto, que salvo el señor Iturricha, situación a la que nadie ha hecho referencia, ni en este pleno, ni en la comisión pasada, ni creo que en ningún sitio. Por lo tanto, si bien hay que prestar efectivamente un servicio adecuado a la realidad actual, lo que no podemos ni debemos es ser irresponsables, obviando también cuál es la situación económica. Y quiero dejar clara otra cuestión. Por eso decía al principio que esto no es una cuestión de economía versus salud, sino que va de una gestión adecuada de ambos elementos, de una gestión adecuada de la situación y de la realidad económica de Tuvisa, y de una gestión adecuada de la situación de alerta sanitaria que tenemos. Y termino diciendo lo siguiente, digo para que quede claro, porque es que al final parece que todos los males que tiene este ayuntamiento han empezado hace 5 años. Y quiero recordarles que la situación de Tuvisa tiene múltiples, pero múltiples, explicaciones y motivos, por decisiones que se tomaron y también por decisiones que no se tomaron en su momento a lo largo del tiempo, como decía, no solamente en los últimos 5 años. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea.
Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Ruiz Escudero jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Señor Fernández, la actividad económica y académica no se ha recuperado en esta ciudad. Solamente la universidad está funcionando a 1/3. Y la actividad económica en nuestros polígonos tampoco, aparte del teletrabajo, del que ya hemos aprendido mucho durante estos meses, hay mucha gente que está en ERTE. Por lo tanto, la actividad económica no es un argumento. Y luego le vuelvo a recordar, como le dije la semana pasada, la ecuación que si no hay transporte público hay vehículo, es más vehículo, ya sabe que no es correcta, si no me voy a los datos del día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Según su ecuación, los cementerios, y sobre todo el cementerio de El Salvador, al no incrementar las frecuencias de Tuisa, de los autobuses de transporte, tendríamos que tener todos los parkings llenos de vehículos, y no fue así. Por lo tanto, yo creo, y lo vuelvo a recordar, que esa no es una ecuación válida. Señor Iturricha, yo no rehuyo a hablar ni de los problemas económicos, ni del AIT de Tuisa, ni de los calendarios, ni del exceso de horas. Yo estos temas los llevo la semana que viene al Consejo de Tuisa, donde también está usted. Creo que es el sitio donde tenemos que hablar, les invito a que hablemos de ello, ya que busquemos soluciones, por supuesto. Nosotros no estamos rectificando, no me diga que rectifique, nosotros estamos adaptando. Y en eso pues también le quiero contestar a usted, señor Fernández. Yo no me saco un servicio nuevo de cada chistera cada semana. Es que de los datos semanales tomamos decisiones semanales. Y la semana que viene, si me pregunta, le diré dónde hacemos cambios o qué tenemos que incrementar. Señor González, yo no sé si hay un problema de concepto que también le podía preguntar al señor Fernández. Cuando decimos de recuperar las frecuencias 100%, ¿qué me están proponiendo? ¿Que aquellas líneas que van al 25% de demanda las coloquemos también al 100%? ¿Y que saquemos los recursos de las que en este momento van por encima del 50 o del 60? ¿Eso es la receta que ustedes me están proponiendo? Yo, como responsable de Tuisa, esta instrucción no la voy a dar nunca, porque me parece que es un error. Los expertos que toman decisiones a la hora de dónde tenemos que incrementar los medios o qué medidas tenemos que tomar son los técnicos de Tuisa. Creo que son los mejores expertos. Y además, tomamos esas mismas decisiones por lo que hacen las demás empresas de transportes del entorno. Creo que es el mejor sitio donde podemos ir a preguntar. Pero bueno, no quiero acabar esta intervención sin querer hacer un par de reflexiones. Tener un control eficaz y eficiente de las medidas necesarias para el control y disminución de los riesgos de contagio a los viajeros y viajeras del transporte público, así como de nuestro personal, es una de las preocupaciones principales que tenemos los gestores de esta empresa. Y otro es cumplir con las necesidades de la demanda de servicio con los medios que necesitamos. Y en este punto, cubrir con la demanda también con otros criterios sanitarios. Cumplir con los medios que disponemos, sacando el mejor y más racional servicio que podamos disponer. Les animo a que dejemos de estigmatizar el servicio público de transporte como un transporte inseguro sanitariamente. Sin evidencias científicas que lo corroboren, se puede convertir en una irresponsabilidad interpretar este papel. Llevemos este debate a la empresa, al consejo de los que algunas personas que hoy están aquí pertenecen. Dotemos en este ámbito de las herramientas necesarias, de las decisiones necesarias, para no solo superar con éxito estos tiempos tan especiales, sino para llevar a nuestro servicio público de transporte, el de nuestra ciudad, a nivel de sus ciudadanos y ciudadanas. En ninguna escuela de negocio, sea del signo que sea, indica que los fondos dedicados al servicio público, entre ellos el transporte, el equilibrio entre las necesidades y los medios para cubrir esas necesidades, se pueden llevar a la pérdida infinita. En ninguna. Eso no es buena gestión, ni siquiera de los medios públicos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ruiz Escudero jauna. Turno del Grupo Popular. Iturricha jauna.
Vale. Ahora creo que sí, ahora. Pues gracias de nuevo. Decía que si un mantra, ¿qué mantra ni qué niño muerto? Yo le expreso mi opinión y traiga usted lo que quiera, si es muy libre. Yo nunca le he dicho lo que tiene que traer o lo que tiene que dejar de traer. Traiga lo que a usted le dé la gana. Pero yo le expresaré cuando, en la medida de las oportunidades que tengo de hacer de portavoz de mi grupo, le expresaré mi opinión. Pues a veces la compartirá, a veces supongo que no, pero en esto consiste el juego. Pero esto no es ni ningún mantra, ni líbreme Dios de decirle yo a usted lo que tiene que traer o dejar de traer aquí, haga lo que le parezca oportuno. Viene a decir que si las nuevas generaciones de Álava, pues mire, ellos han expresado su opinión, han intentado pues trasladar lo que opinan muchos jóvenes que son usuarios del autobús, como lo hacen los usuarios, como lo hacen los que expresan sus quejas en el buzón ciudadano, y claro que son muy respetables y las debemos de tener en consideración, y yo creo que buena parte del trabajo que hacemos todos es estar atentos a esa voz de la ciudadanía, y claro que la escuchamos y que la tenemos en cuenta, pero es que nos separa una cosa muy importante de la opinión de las nuevas generaciones del usuario del que presta una queja, y es la responsabilidad que tenemos, porque nosotros tenemos también la oportunidad de escuchar a la gerencia, a los que gestionan la compañía, y ver los problemas por los que está actualmente pasando esta compañía, y tenemos que valorar las decisiones que se toman, por qué se toman, qué las motiva, y eso es lo que nos diferencia de lo que hayan podido decir las nuevas generaciones. Y creo que esa opinión es muy respetable y seguramente tendrán mucha razón en lo que dicen, como muchos usuarios de las quejas. Y yo no le voy a negar que parte de lo que usted dice en su moción, expresa en la moción, no tiene razón y que es lo que están demandando muchos ciudadanos. Yo no se lo niego eso. Pero yo le hablo desde una responsabilidad que tenemos y tenemos la posibilidad de mejorar las cosas y de hacer las cosas mejor. Y no hay que ponerse la venda y saber que no tenemos problemas, porque los recursos son limitados. Son limitados. ¿Y quién paga la fiesta de todo esto? Los ciudadanos. Usted sabe todo el déficit que tiene esta compañía y el que va a tener este año. ¿Y quién paga eso? Lo paga el ayuntamiento después con lo que no llega, porque la compañía, pues año tras año, genera déficit y más déficit. Entonces, cada medida que tomamos tiene un coste económico también. Y claro que hay que mirar eso, hay que mirar la salud, hay que mirar el servicio, pero hay que mirar lo que cuestan las cosas, porque los recursos que tenemos son limitados. Lo que me extraña es que a estas alturas haya que estar explicando estas cosas aquí. Bueno, pues dicho eso, tenemos una responsabilidad, tenemos que escuchar a la ciudadanía, tenemos que escuchar a la gerencia y tenemos que intentar dar el mejor servicio. Y para dar el mejor servicio tenemos que valorar todo en su conjunto. Y le he expresado en mi primera intervención los problemas que, a mi juicio, son los que están generando o son el origen de las decisiones que está tomando actualmente la compañía Tuvisa. Y esos problemas, que son los de fondo, los que creo que realmente deberíamos de hablar de ellos e intentar solventarlos, no lo estamos haciendo. Y como no lo estamos haciendo, pues este debate es parcial y no le niego que tenga parte de razón, pero usted no está aportando ninguna solución de futuro a la compañía y para dar este servicio bien ahora y cuando acabe la pandemia. Y por eso pues yo me niego a participar de ese debate que pues lo tacho de parcial y que no aborda los problemas que tiene la compañía. Y por eso es mi crítica y mi opinión. Y como he empezado, no es ningún mantra, es la opinión, con lo que quiera pues se queda, se lo mete al disco duro y le invito a que con estas palabras pues haga una reflexión que creo que será conveniente para resolver los problemas de futuro de la compañía. Gracias. Muchas gracias, señor Iturritza, eskerrik asko. Iturritza jauna, orain EH Bilduren txanda, eztabaida bukatzeko. González jaunak du hitza. Oso azkar, mila esker alkate jauna. Bueno, lehenengo gauza, Tubisaren arazoa, Tubisaren egoera, Tubisaren inguruko eztabaida, jakina, guk ez diogu horri muzin egiten. Guk hori eztabaidatu nahi dugu.
eta badirudi hau izan behar da, mozio hau izan behar da horretaz eztabaidatzeko lekua, pues nik esango nuke ez, nik esango nuke hori dela trikimailua hitz egiteko eskatzen ari garen honetaz. Mozio hau ez da bere honetan bukatzen, hemen ez da batu gisa bukatzen mozio honetan, hitz egiteko aukera izango dugu. Eta jakina, Ruiz Escudero jaunak esaten digu, eske kontseiluan hitz egin behar da, gauza hoetaz guztietaz, eta zakitza, ni sentitzen dut, baina nire sentsazioa da kontseilua egun batean konfinatu zenutela eta konfinatuta jarraitzen duela. Eta kontseiluan ez da gauza hoetaz hitz egiten, ez da honetaz hitz egiten, ez da sakoneko gauzataz hitz egiten. Ezen kontseiluan hitz egiten dugu, pues, del contrato de la AdBlue, que solemos decir, ¿no? Esas cosas, gauza horiek ekartzen dizkiguzue kontseilura. Eta apenas esaten dut, tamalez esaten dut, ezen kontseilua, efectivamente, bada enpresa horren nolabait organo gorena, presidentiaz aparte, jakina. Eta, pues bueno, nik ez daki, baina nik uste dut guztio ginela kontziente osasun egoeraren larritasunaz. Eta, pena handiz entzuten dut baita, egoera larri honetan, pandemia honetan, oraindik ere bizi garen pandemia honetan, eta luzerako daukagun pandemia horretan, jarraitzen dut hitz egiten, eskaintza, eskaera, aurrekontuak, gastua, pagar fiestas, hitz egin beharko genuke pagatzen diren beste festa batzuei buruz ere. Festak benetakoak ezen. Hemen gu zertaz hitz egiten ari gara, gu hitz egiten ari gara osasunaz eta zerbitzu publikoaz. Eta bakigu zerbitzu publikoan eta bereziki garraio publikoaren zerbitzu publikoan defizita dagoela eta udaletxeak pagatu behar duela. Eta nahi genuke guztiok defizit hori txikiago izatea, baina berriz esan behar dut, egoera larri honetan tubisa aurrezten ari dela. Eta hori, behin eta berriro aipatzen duzu, kontseiluan zaudetenok, kontseiluan gaudenok, ikusi genuen argi eta garbi nola egia ingresuak jaisten ari direla eta 2,3 milioiko jaitsieraren estimazioa egin zen, baina gastuak ere 2,6 milioi jaisten ari direla. Eta egoera honetan, hau gure ustez bentsat ez da zilegia. Bentsat ez da zilegia, gero beste neurri batzuk aipatzen direnean, eta ez ditugu guk aipatzen ditu bezeroek, aipatzen dute bidaiariek, aipatzen dute jakitunek, aipatzen du sindikoak, aipatzen du labik, eta zuek berriz, behin eta berriro, temoso, buru gogor, ez duzue aplikatu nahi. Eta, berriz ere, guretzat osasun publikoko gai bat da, guretzat zerbitzu publikoaz ari gara, eta guretzat segurtasun bezeroen eta txoferren segurtasun gai bat da. Besterik ez. Eskerrik asko, Zalez jauna, eztabaida bukatuta, bozkatzera goaz puntu hau, mozio hau. Lehenengo eta behin dugu Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu egin duten osoko zuzenketa, eta hori bozkatuko dugu lehenengo eta behin. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartuta geratzen da, EAJ eta Alderdi Sozialisten aldeko botoekin, Alderdi Popularraren abstentzioarekin, eta EH Bildu eta Elkarrekin taldeen kontrako botoarekin. Urrengo puntura orduan joango gara, 10. puntura intzutzen ere, EH Bildu Gasteiz taldeak aurkezten duen mozio bat da, Gasteizen adinekoi buruzko behatokia sortzearen inguruan. Bitero Andrea, nahi duzunean, zurea da hitza. Egunon guztioi. El control de mi vida lo hago yo. Esto es un eslogan que se ha utilizado en muchos espacios para la atención a personas mayores. Y de esto basa nuestra moción, en que las personas tengamos el control de nuestras vidas hasta el final de estas.
porque las personas mayores tienen en muchas ocasiones la sensación de ser infantilizadas, no tener capacidad de decidir, ser sujetos pasivos, una carga muchas veces, y han dejado de ser protagonistas de su vida, y nada más lejos de la realidad. Por ello, con el objetivo de disponer de una oficina de atención directa, de un observatorio, planteamos esta moción hoy aquí. La creación de un observatorio para las personas mayores, un observatorio que vele por cuidados de calidad, basados en la realidad de las personas mayores, personas activas, protagonistas de sus vidas, con mucho que aportar y decir, y no bajo un criterio asistencialista o paternalista, como se hace en muchas ocasiones. Toca cambiar el punto de vista y toca cambiarlo ya. No gastamos en cuidados, invertimos en personas. ¿Que la población está envejeciendo? Es una realidad. Esta afirmación encajaba en cualquier otro momento y hoy más que nunca. Estamos viendo cómo la esperanza de vida se está incrementando en nuestro municipio. Dentro de unos años, la esperanza media será de 90 años. Tenemos una tasa de envejecimiento que es superior al 21%. Y el envejecimiento de la población tenemos que asumirlo como algo positivo. Supone que ha mejorado la calidad de vida, que hemos tenido avances médicos, que la situación económica y social es mucho mejor. Por ello, ahora nos toca aceptar el reto. Tenemos que saber, como sociedad, cómo vamos a cuidar y cuidar con calidad. Por eso, es el momento de actuar. Para el 2050, el 32% de la población será mayor de 65 años y ya nos estamos encontrando ante una cuarta edad. El 4% de nuestra población tiene más de 80 años. Esto es una realidad, así que es el momento de preguntarnos, ¿estamos preparadas? ¿Esta ciudad está preparada para afrontar este cambio demográfico y ofrecer calidad de vida hasta el último día? Por eso toca hacer y buscar un escenario nuevo, donde la vida sea el centro, y por eso planteamos esta moción. Desde H. Bildu lo tenemos claro, es necesario crear un observatorio, un sitio donde se atienda directamente a las personas mayores, de un modo integral, un observatorio que sirva de defensa para que cualquier decisión que adoptemos en esta institución ofrezca dos condiciones. Por un lado, atención de calidad y por el otro lado, contar con las personas. Tenemos que dejar de trabajar para empezar a trabajar con las personas. Y hemos visto cómo algunas decisiones que se han adoptado en este ayuntamiento, el SAZ, por ejemplo, no iba a favor de las personas mayores. Por eso es el momento de poder trabajar con. Y este observatorio va a ser una herramienta. Nos va a ser una herramienta para poder avanzar en esos cuidados que sabemos que son necesarios y que hemos aplaudido durante meses. Y es el momento de que esas cosas que decimos las llevemos a la realidad. En el 2008 vimos cómo nuestro estado de bienestar, ese estado de bienestar dorado, se nos caía. Veíamos que la parte de cuidados solo se sujetaba en el dinero y como teníamos una crisis económica, los cuidados volvieron otra vez a la parte privada, en muchos casos a las familias y por ende en las mujeres. Y esta pandemia ha sacado a la luz muchas realidades que no queríamos ver. Personas mayores en sus domicilios, aisladas, en una soledad que no querían, falta de recursos, porque vemos que no se han creado en los últimos años, listas de espera de más de 200 personas mayores esperando recibir comida en su domicilio, más de 200 personas esperando para tener una parte de vivienda comunitaria, 30 personas para pisos tutelados o 90 para atención diurna. Podemos hablar de pobreza energética, pero también tenemos que hablar que el 10% de las personas mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. El 85% de las personas que han fallecido en Araba se encontraban en residencias grandes y residencias privadas. Es decir, tenemos que cambiar el modelo. Y también deberíamos escuchar a la calle, deberíamos escuchar a los y las pensionistas, que todos los lunes vienen a la plaza, ahí donde trabajamos, y nos dicen que hacen falta 1.080, pero van mucho más allá. Nos piden derechos a ser cuidados. Lo que no podemos permitir es que esta crisis sanitaria, que también está trayendo una social y económica, agrave la situación y el modelo low cost, como llamamos nosotras, de cuidados. Por ello planteamos este observatorio, un observatorio que vele por las medidas que se adopten, que sirva de oficina, de defensoría para la atención a las personas mayores, un espacio en el que cualquier persona o familia pueda acudir para plantear sus necesidades, sus inquietudes. Este observatorio además cumplirá dos objetivos muy claros: velar por la responsabilidad pública de los cuidados y ofrecer un servicio de asesoramiento y de defensa de modo gratuito. Es posible y tenemos que avanzar hacia otro modelo. Toca avanzar. Por eso, también nos lo han pedido en el Cargune de Personas Mayores, crear una oficina, un observatorio, un espacio al que las personas mayores puedan dirigirse. Y este observatorio tiene que ser un espacio independiente, de responsabilidad municipal, claramente, para que vele porque el funcionamiento de cada servicio de esta institución sea el adecuado para cuidar a las personas mayores.
Y además, hoy en día, más que nunca, este observatorio nos va a servir como radar. Esos radares tan necesarios que estamos viendo, un radar para detectar nuevas necesidades, para dar respuestas inmediatas, algo tan necesario. Nos va a permitir rastrear las necesidades de las personas mayores. Era necesario siempre, pero el COVID nos ha demostrado que es necesario actuar de un modo inmediato. Un observatorio que se convierta en un radar preventivo. De esto estamos hablando. Después, seguido, debatiremos una segunda moción sobre la necesidad de una estrategia. ¿Qué mejor que materializar estrategias en cuidados con herramientas? Esto es una herramienta para materializar los discursos que decimos. Me imagino que habrán leído y habrán escuchado que la Organización Mundial de la Salud en los últimos años está hablando sobre el envejecimiento y nos dice literalmente, el reto ya lo tenemos aquí, no hay que esperar a nada más. Nosotras lo tenemos claro, toca apostar por cuidados públicos y de calidad. Ahora es su momento. ¿Ustedes van a seguir esperando o vamos a aceptar el reto del cambio demográfico y empezar a trabajar por ofrecer cuidados de calidad? Mila esker. Eskerrik asko zuri, Bitero Andrea. Kasu honetan ere Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu egin dute zuzenketa bat. Beraz, Armentia jauna, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Señora Bitero, también compartimos, como no, su preocupación en estos últimos 20 años. La población de Vitoria-Gasteiz efectivamente ha cambiado significativamente. La estructura de edad y la población mayor pasa de ser del 9% hace 25 años a representar el 21,3% en el año 2020. Actualmente hay 6 barrios con una tasa de población mayor de 65 años superior al 33%. Pero en 10 años serán 8 los barrios que superen esta cifra. Digo que compartimos el diagnóstico, pero no su solución. Les agradezco su propuesta de creación de un observatorio de mayores, pero lamento decirles que no es necesario. Lamento decirles que este observatorio no es necesario porque, como sabrán o deberían de saber, este Gobierno ya contempla la creación de un observatorio de servicios sociales donde, lógicamente, también se abordarían las cuestiones relacionadas con las personas mayores, así como la puesta en marcha de una oficina de personas mayores que será la referencia en estas personas a la hora de informarse y plantear sus necesidades e inquietudes, como ustedes solicitan en la motivación de su moción. Digo que deberían saber todo esto porque, por una parte, el Plan Estratégico de Políticas Sociales 2016-2020, en su tercera línea estratégica, detectar necesidades emergentes y responder a la diversidad y complejidad de situaciones de necesidad y vulnerabilidad, recogían el objetivo 3.11, disponer de un sistema de información y análisis de las necesidades y su evolución, con su correspondiente acción 3.11, como digo, creación del Observatorio de Servicios Sociales. Esta propuesta nació del interés del Departamento de contar con una herramienta fundamental de información, análisis de las necesidades y de su evolución que complete el análisis cuantitativo y cualitativo que realiza periódicamente el Departamento con sus propios recursos. Por otro lado, nos permitirá mejorar la detección y conocimiento de las necesidades emergentes e incorporar este diagnóstico para la planificación y adecuación de la intervención social. Se trata, en definitiva, de promover aquellas medidas necesarias para la garantía y mejora de la calidad en todos los servicios sociales, no solamente en mayores. Además, el observatorio pretende ser cercano y accesible a toda la ciudadanía para que puedan conocer la realidad social de Vitoria-Gasteiz y el trabajo que llevan a cabo los servicios sociales municipales. Cabe destacar que la web del Ayuntamiento también recoge en sus páginas de servicios sociales gran cantidad de información, memorias, estudios, planes, etcétera, que el observatorio nos permitirá organizar de una forma más atractiva y ágil. En este mes, por ejemplo, se está procediendo a adjudicar el nuevo estudio diagnóstico para conocer la situación de la infancia y adolescente residente en la ciudad para, de este modo, ver la incidencia de la implementación del segundo Plan de Infancia y Adolescencia con vistas a identificar las líneas de actuación y principales retos para el futuro tercer Plan Local de Infancia y Adolescencia, el tercer PLINA. Dado el momento actual de emergencia sanitaria por la COVID-19, a través de este estudio se pretende también conocer el impacto que está teniendo esta situación en las familias y en los hijos y hijas.
Para estructurar contenidos del Observatorio de Servicios Sociales de Vitoria-Gasteiz se han tenido en cuenta otros observatorios, referentes a nivel local en la comunidad autónoma y a nivel estatal. Por ejemplo, del Ayuntamiento de Gasteiz, el Observatorio de Realidad Joven, el Observatorio Local de Comercio o el Observatorio LGTBI+. En la Diputación, el Observatorio de Social de Álava y en el Gobierno vasco, Ikusmirak, el Observatorio de Políticas Sociales y el Observatorio Vasco de Juventud, Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración. A nivel estatal, el Observatorio de Infancia del Ministerio de Sanidad, el Servicios Sociales e Igualdad, el Observas, el Observatorio Asturiano o el Observatorio de Realidad Social de Navarra o el Observatorio Social de Barcelona, así como el del Observatorio Municipal de Inclusión Social de Málaga, por ejemplo. Para ya llevar a cabo esta tarea, desde la Unidad Técnica de Dirección, comenzamos a trabajar en este proyecto en diciembre del año 2019, en el marco de la estrategia de innovación que estamos desarrollando, pero por motivos de la COVID-19 el proyecto quedó aplazado y se ha retomado ahora en septiembre. Ya se han mantenido las primeras reuniones de contenido general y de contenido de web y se está desarrollando el proyecto para avanzar en él en estos próximos meses. Insisto, como no puede ser de otra forma, este observatorio también se encargará, como ustedes piden, de mantener un conocimiento actualizado de las personas mayores en nuestro municipio, lo que nos permitirá detectar las necesidades emergentes derivadas del envejecimiento y anticipar y promover las políticas que mejoran el bienestar y calidad de vida de las personas mayores. Por lo tanto, para nosotros ya es una herramienta fundamental de información, análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades y de su evolución. También será un espacio virtual de encuentro y de reflexión de agentes sociales, personas expertas y ciudadanía desde los diferentes canales de participación, laboratorios, encuestas, estudios, etc. Por otra parte, saben que este Gobierno está trabajando en la puesta en marcha de la Oficina de Personas Mayores, como medida innovadora y de buena práctica. Este proyecto forma parte del Acuerdo de Gobierno y es uno de los compromisos que hemos adquirido para esta legislatura. Y cuando digo esta legislatura, estamos mirando al próximo 2021. Pese a las dificultades que la pandemia nos está poniendo para la ejecución de proyectos, la Oficina de Mayores saldrá adelante para, como ustedes solicitan, ofrecer un espacio de información, apoyo y contacto directo con la institución municipal. Será un lugar que nuestros mayores tendrán como referencia. Se trata de una oficina física, en la que se atenderá de forma presencial, pero también será una oficina virtual de atención y comunicación telemática con las personas mayores, interlocutores y sus familias. La oficina tiene dos vertientes principales. Por un lado, será una fuente de observación y de información de la realidad de las personas mayores, sus necesidades y potencialidades que nos aporte más conocimiento y propuestas de acción, una fuente que incorporará su conocimiento también al Observatorio de Servicios Sociales. Y, por otro lado, será un lugar de información y acogida de personas mayores, familiares, personas cuidadoras, un lugar en el que aportar una información integral y global con una clara orientación hacia el envejecimiento activo y protección social. Un lugar que complementa el itinerario de atención de nuestro departamento, ya que forma parte del proyecto de los centros socioculturales de mayores y estará imbricado en este marco de actuación y coordinado estrechamente con los servicios sociales para realizar este primer acercamiento de forma inmediata y participativa. Y por todo esto, señora Vitero, señores del Grupo Municipal, por todo esto que les he contado, porque estamos ante una propuesta que no aporta nada nuevo a la línea de trabajo que lleva este Gobierno, les adelanto que no vamos a apoyar su moción. Y vamos a presentar una enmienda, hemos presentado una enmienda a la totalidad de los grupos de Gobierno. Esta enmienda, que la tienen ustedes ya en mano, que supone por una parte el reconocimiento a la labor que se está realizando y de otra supone un impulso a los proyectos estratégicos liderados por este departamento y, por ende, a su equipo de Gobierno. Bien, muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mendia jauna. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Bai, atzean zaudeten pensedez, irekitzen baldin baduzue atea pizka bat, aireatzeko unea, eskertuko nizueke. Irekitzea pizkatorra atzeko atea handi hori, irekitzen baldin badugu pizka bat. Eskerrik asko. Aberrea posiblea den jarraitzea plenoa zaratari gabe. Bai, Fernández de Landa Andreak, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, si hay algo que creo que todas las personas que estamos aquí estamos de acuerdo y además nos preocupa cada uno con sus matices es la atención, la protección y el cuidado de las personas mayores. Y lo digo a la vista de las numerosas mociones que vamos debatiendo estos últimos meses en los distintos plenos celebrados.
Y además lo digo desde el más absoluto convencimiento, porque podemos debatir cómo o de qué manera hacerlo. Y son debates que nos enriquecen. Y lo que está claro es que las personas mayores nos preocupan y nos ocupan. Ya hemos escuchado y comentado también que el aumento de la esperanza de vida es un logro muy positivo de nuestra sociedad, no una amenaza. Y cada vez son más las personas que llegan a una edad más avanzada y lo hacen en mejores condiciones. El concepto de persona mayor, afortunadamente, ha cambiado de una persona pasiva con limitaciones para desarrollar sus actividades de la vida diaria, que desafortunadamente pues también las hay y se les debe prestar la debida atención y adecuada atención. Pero ahora también tenemos una generación de personas que, lejos de esa pasividad, son muy activas y participan en movimientos sociales, en iniciativas de voluntariado, personas que practican deporte, que cuidan su sana alimentación, además de su mente y su mundo afectivo y emocional. Porque hay tantas formas de envejecer como personas hay en el mundo y claro está que algunas de esas formas de envejecer son preferibles a otras. Partiendo de esta reflexión y recogiendo algunos de los puntos de la Estrategia Vasca del Envejecimiento Activo 2015-2020 de Gobierno vasco, que dice que ahora más que nunca Euskadi necesita desarrollar políticas transversales que promuevan un cambio integral en el que el grupo de población que envejece ocupe el lugar que le corresponde, no solo por su potencia numérica, sino por el papel que está desempeñando ya en la construcción de una sociedad vasca moderna y desarrollada. Por lo tanto, siguiendo con esta línea que marca esta estrategia desde el Gobierno municipal, vamos a seguir trabajando en el desarrollo de varios proyectos estratégicos que ya ha comentado mi compañero el señor Armentia, como la Oficina de Personas Mayores y el Observatorio de Servicios Sociales, proyectos que, como digo, lidera el Departamento de Políticas Sociales. Ambos proyectos servirán para tener ese conocimiento de la situación de las personas mayores en nuestro municipio, además de ser el espacio donde cualquier persona mayor pueda acudir a plantear sus dudas, quejas o cualquier cuestión relacionada con el ámbito, además de servir de asesoramiento y apoyo a cuantas cuestiones planteen los y las usuarias. También servirá para realizar diagnósticos de la realidad de la situación de las personas mayores y de los servicios sociales existentes, que a su vez será la catapulta de planes y proyectos que sirvan para ir mejorando tanto en la atención como en los servicios ofrecidos. Además de estos proyectos, también contamos con un Elkargune específico de personas mayores, al cual hay que reconocer su trabajo y valiosa información, sus planteamientos y sugerencias, porque es un Elkargune muy activo y enriquecedor y, a su vez, seguramente alimentará estos otros dos proyectos. Contamos también con unos servicios sociales de base existentes en el municipio, que también son canal de apoyo y asesoramiento a personas mayores en todo aquello relacionado con los distintos grados de dependencia y otras necesidades de distinta tipología. Está claro que somos un municipio que avanza en estrategia de cuidados. Mejoramos las políticas para seguir dando una correcta atención a las personas mayores, avanzando hacia un trabajo con las personas y para las personas. Y, por lo tanto, como ya ha comentado mi compañero, reiteramos nuestro compromiso de proseguir con el desarrollo de los proyectos estratégicos de la Oficina de Personas Mayores y el Observatorio de Servicios Sociales que lidera ese Departamento de Políticas Sociales, para que puedan detectarse necesidades derivadas del envejecimiento de la población y sean la base para promover mejoras en las políticas sociales de este ayuntamiento. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Fernández de Landa Andrea. Orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Zeure aurre, Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Egunon berriro. Llevamos muchos años hablando del tema que nos trae esta moción, el envejecimiento demográfico, tema objeto de estudio, de debate, de análisis, de investigación, pero al mismo tiempo nos obliga a repensar los modelos de los cuidados y nos exige ofrecer propuestas políticas concretas que pongan a las personas, y en este caso a las personas mayores, en el centro. Relacionado con esta necesidad y obligación de repensar los cuidados, presentamos hace 2 semanas el proyecto de mapa de cuidados, porque entendemos que debemos poner los cuidados en el centro de la vida. Sin ellos, nuestra sociedad se hace insostenible. Como seres humanos, estamos abocados a una interdependencia mutua. Necesitamos cuidar y ser cuidados. De ahí la enorme importancia de articular políticas públicas específicas en el sector de los cuidados, también a nivel municipal. Sin olvidar que este mapa de cuidados nos permitirá detectar las carencias actuales y plantear mejoras. Volviendo al tema de la vejez, decir que nos coloca en un lado de la vida al que nos acercamos
con nuestros propios temores. Miedo a si nos cuidarán con cariño, con ternura, con empatía, si nos tratarán con respeto. Con algunas dudas, si se acordará la sociedad en general y las instituciones en particular de nosotras como personas mayores que somos, seres vivos que sentimos, pensamos, soñamos, deseamos y disfrutamos de los momentos del día a día. Con inseguridades, si sabremos responder a las expectativas puestas en la persona que seguimos siendo, aún con enorme falta de autonomía y consecuente dependencia. Y con demasiados estereotipos, persona mayor igual a persona no completa, imágenes negativas, poco propicias a tener en cuenta sus opiniones, constituyen una carga, no pueden valerse por sí mismas. Lo que sí está claro es que el fenómeno demográfico de la longevidad supone un aumento progresivo de la necesidad de cuidados y no estamos preparadas para esa labor de cuidados. Proceso que implica aceptar la vejez como una transitoriedad de lo que nos rodea, porque es palpable que son cuidados de larga duración. Porque se perciben así como cuidados de larga duración, se considera como un problema individual que debe resolverse dentro del ámbito privado, porque las opciones que se ofrecen desde las instituciones no responden a las expectativas y requerimientos de las situaciones particulares. Octavo informe FOESA. Para el Elkarrekin, estos cuidados de larga duración no son un problema individual, sino una responsabilidad colectiva, que como comunidad, como sociedad, debemos asumir desde la interiorización, desde la concienciación de que somos seres dependientes, vulnerables, frágiles, que nos necesitamos unos a otros para seguir perpetuándonos como sociedad, ya que sin esos cuidados es imposible sostener la vida. Y en este sentido, desde el Elkarrekin defendemos que hay que avanzar en las políticas de personas mayores, como también defenderemos a la siguiente moción. Es necesario romper con los estereotipos que existen sobre las personas mayores en nuestra ciudad, para concienciar a la ciudadanía del valor humano de su propia existencia, para hacer un análisis de la situación en la que viven las personas mayores en nuestros barrios y de sus necesidades. Bien es cierto que nos genera enormes dudas que una herramienta externa sea la metodología más adecuada para llevar a buen término las políticas que defendemos. Ya veremos en la siguiente moción cómo el desarrollo de políticas que afectan a las personas mayores es transversal en toda la Administración y para que realmente sean efectivas debemos poner en carga a todos los estamentos públicos. Consideramos que a este respecto es necesario realizar una reflexión en profundidad para articular las herramientas más efectivas, así como contar con la deliberación de las entidades participantes y del Elkargune de Personas Mayores. Por ello, nos vamos a abstener tanto en la enmienda presentada como en la moción general. Mila esker. Mila esker zuri, Zubiaurre Andrea, igual ja hitz dezakegu bai, eskerrik asko. Eta orain Alderdi Popularraren txanda. Domaika Andrea, hitza. Bueno, por parte de nuestro grupo ya saben que la atención a las personas mayores es una de nuestras prioridades. Yo creo que es una prioridad de todos los grupos municipales, pero a las palabras tienen que acompañar los hechos. Y nosotros siempre decimos, intentamos ser proactivos en esta materia, luego por eso además también habrá una moción de nuestro grupo. Y creemos que en este ayuntamiento hemos dejado de ser referencia, hemos dejado de ser esa Vitoria social que era referencia en servicios sociales y en concreto la atención a las personas mayores. Y nos da una pena porque desde que están los gobiernos del PNV-PSOE, Vitoria ha ido hacia atrás. Y además Vitoria en este momento es uno de los municipios más envejecidos, tenemos una tasa de envejecimiento de más de un 21%. Y eso además nosotros lo vemos como una oportunidad, como una manera de afrontar ese reto demográfico que tenemos cerca, que va a ir a más y en el que tenemos todos que involucrarnos para dar precisamente esas medidas y planificar todas aquellas medidas y programas que puede impulsar el Ayuntamiento de Vitoria para dar la respuesta a ese estupendo reto demográfico que tenemos con unas personas mayores que cada vez viven más, demandan más servicios, pero también aportan más a la sociedad. Nosotros, en relación con la moción que estamos debatiendo del Grupo de H. Bildu, en relación con la puesta en marcha de un observatorio de mayores,
Nosotros estamos de acuerdo en el planteamiento inicial, es decir, el poner en la agenda municipal a las personas mayores, para nosotros es una prioridad y ahí siempre nos vamos a encontrar. Compartimos el diagnóstico de que tenemos que afrontar la necesidad de muchos mayores, que muchos están muy bien de salud, pero otros necesitan también una atención por parte del ayuntamiento y de otras instituciones, y estamos de acuerdo en poder detectar a tiempo y en poder atender. Pero nosotros lo que pedimos es que hay que dar un paso más, que no podemos pasarnos las legislaturas estudiando, poniendo observatorios, haciendo que hacemos, estudiando y trabajando. La palabra trabajando y estudiando yo creo que ya la tenemos que descartar del calendario y tenemos que actuar. Nosotros queremos que se ponga en marcha algo inmediato ya. El equipo de Gobierno anunció que en esta legislatura iba a poner una oficina de atención a las personas mayores, que nos ha comentado el señor Armentia. Y seguimos con la misma información que a principio de legislatura. Es que seguimos trabajando en una oficina de atención a mayores que no vemos que sea realidad. Señor Armentia, yo estaba recordando la comparecencia que hizo la señora Echevarría el 17 de julio de 2019, anunciando esas 10 primeras medidas que iban a poner en marcha. Y decía la señora Echevarría, no hay que perder ni un minuto, y anunciaba 10 medidas. Las 10 primeras medidas en las que están trabajando los departamentos gestionados por el Partido Socialista del Ayuntamiento de Vitoria. Y en concreto, de esas 10, la cuarta era la oficina de atención a las personas mayores. ¿Dónde está esa oficina? No hay que perder ni un minuto. ¿Cuántos minutos hemos perdido desde entonces? Señor Armentia, señor Echevarría, las palabras se las lleva el viento. ¿Dónde está esa oficina de atención a mayores? Ustedes decían, para contribuir a que Vitoria sea más dinámica, ponga a las personas en el centro de la gestión y siga siendo un referente en la calidad de vida. ¿Dónde está? Esa era una de las 10 primeras medidas estrellas del Gobierno de Urtaran, lideradas por el Partido Socialista. ¿Dónde está? Seguimos trabajando. La enmienda del Grupo Socialista y PNV dicen proseguir con el desarrollo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a tener esa oficina? Nosotros creemos que hay que ser mucho más operativos. Nosotros ya, fíjense, en la anterior legislatura, el 12 de julio de 2018, desde mi grupo planteábamos crear en el ayuntamiento un teléfono de referencia de ayuda a las personas mayores con especial atención a aquellas que vivían solas. Nosotros veíamos que teníamos más de 30 teléfonos en la guía de servicios sociales del ayuntamiento, que generaba una confusión tremenda, porque hay 30 teléfonos dirigidos a las personas mayores, a las familias, para poder acceder a recursos municipales. Hay una desinformación absoluta en la sociedad vitoriana respecto a los servicios sociales que tenemos dirigidos a los mayores. Entonces decíamos, queremos un único teléfono, algo inmediato, que pueda llamar cualquier persona que pueda tener problemas de accesibilidad, de movilidad, problemas para salir de su domicilio, que tenga vergüenza acceder a los servicios sociales, porque desgraciadamente todavía hay personas mayores que les da vergüenza acudir a los servicios sociales. Planteamos una fórmula sencilla, rápida y ágil y muy cómoda de poner en marcha y muy rápida, un teléfono, un único teléfono donde se pudiese ofrecer una atención integral independientemente de competencias y evitar ese rosario de visitas a un sitio y a otro porque yo no soy competente y primero tienes que ir a otro sitio. Un teléfono de atención gratuito que se puede poner en marcha ya y que pueda acabar con ese caos de más de 30 teléfonos que tienen las familias en esa guía de servicios sociales que presta el Ayuntamiento de Vitoria dirigido a los mayores. Nosotros lo que pedimos es inmediatez, que pasemos a la acción, que atendamos a los mayores ya, que les demos una fórmula fácil, ágil y rápida de implementar por el Ayuntamiento para atender esas necesidades, para informar, para asesorar en los trámites de la dependencia, para informarles dónde tienen que ir primero para no hacerles perder el tiempo, para que no les dé vergüenza preguntar, para que de una manera sencilla, con un teléfono, puedan tener toda la información, para que podamos derivarles a las instituciones competentes si necesitan una telealarma o una valoración de la dependencia. Eso es lo que nosotros queremos. Y ahí podemos detectar muchas situaciones en esa llamada inicial de esa persona mayor o de un familiar para pedir información, para asesorar y para nosotros detectar y hacer de antena social. Ese observatorio que propone el Grupo H. Bildu no nos parece mal, pero creemos que ahora mismo no es la prioridad. O sea, no vamos a votar en contra de la moción porque compartimos el diagnóstico de que tenemos que atender, pero nosotros urgimos a que sea ya, que las políticas de los mayores sean realidades ya. Seguimos hablando, trabajando, mucho papel, pero la realidad es que las personas mayores deberían estar mejor atendidas y con unos cauces mucho más sencillos y más prácticos de lo que estamos planteando en este momento. Nosotros compartimos el diagnóstico y la buena intención del Grupo H. Bildu al plantear este debate, pero no estamos de acuerdo en que ahora se preste un observatorio que tenga que arrancar, empezar a andar y cuándo lo tenemos en marcha. Creemos que hay que ser mucho más proactivos,
más ágiles y prestar servicios sencillos, cómodos, ágiles y que puedan ser funcionales para atender las diferentes demandas que tienen hoy las personas mayores de hoy, de mañana y de dentro de muchos años, en las que vamos a seguir teniendo este reto demográfico a que tenemos que dar una respuesta ya y no pasarnos el tiempo estudiando. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Turno de réplica, en este caso, para el grupo proponente. Bitero Andreak du hitza. Mila esker. Conocemos la postura que continuamente adoptan tanto PNV como PSOE. Nos hacen listados de estrategias, nos nombran líneas, puntos, que además algunas veces incluso creemos que ni entienden las que nos están explicando, porque lo hacen continuamente las comisiones. Un barullo de información, un listado a todo correr, pero sin saber realmente si lo que saben, qué es lo que va detrás de estas líneas. Y siguen queriendo vivir de las rentas. Se lo decimos una y otra vez, vivir de las rentas de aquellos servicios sociales de ciudad que teníamos. Y tengo que decir que teníamos, porque es en pasado. Fuimos referentes. Y esto no es una historia que diga yo o que diga mi grupo de H. Bildu. Es una historia que dicen los directores de servicios sociales. Hablaban ya que habíamos sido referentes, pero ahora ya no lo somos. Estamos en las listas finales respecto a servicios sociales. ¿Por qué? Porque siguen sin actuar. Viven desde su despacho, desde ese asiento, diciendo que van a hacer, pero que luego nunca hacen nada. Así estamos remendando servicios sociales continuamente, una y otra vez cosiendo lo que existía. Si antes ya no servía, esta pandemia ha hecho que todo se estire, que todo tenga que dar una mayor solución. Y ustedes lo mismo, diciendo una cosa y sin hacerla. O tengo que recordarles el decreto de cartera. 4 años de espera. Declararon en este pleno que iban a hacerlo, pero ya sabemos que no van a cumplir. Que aunque no sea de obligado cumplimiento, dijeron que iban a hacer algo y sabemos que van a seguir haciéndolo. Y con mayores lo mismo. Dicen una cosa y hacen otra. Nos hablan de cuidados, de dignidad, de atención, pero vemos lo que hacen. Dicen una cosa, pero luego una y otra vez, por ejemplo, contra el SAD. Llevan como 20 años sin generar ni una sola plaza pública para atender a personas mayores. 20 años, 2 décadas, sin nada público, hacia el modelo low cost. Señor Armentia, usted me ha dicho que hay varios barrios en esta ciudad. Le recuerdo que en el último Usegune que fuimos, en uno de estos barrios, de los de personas mayores, le preguntó una persona directamente si iba a hacer algo. Y usted empezó a darle vueltas. No estamos estudiando un proyecto sobre la posibilidad, la viabilidad de hacer. Sea valiente, dígales que no van a hacer nada. Dígaselo, pero dígaselo directamente, porque dicen que van a hacer, hablan de líneas, de estrategias, pero no materializan nada. Y lo que no quieren es que haya una supervisión. Y no estamos hablando, señora Zubiaurre, de una privatización. Estamos hablando de un espacio de competencia municipal, pública, lo que siempre defendemos desde Euskal Herria Bildu, pero que sea con capacidad independiente, para que pueda hacer informes, que evalúe, que valore y que vele por esos cuidados. Eso estamos hablando. Y es una auténtica pena la enmienda que ha presentado el Gobierno. Una auténtica pena. Instar al Gobierno a proseguir con el desarrollo de los protegios estratégicos de personas mayores. Mezclan áreas, realidades. ¿Qué es lo que no quieren? Que veamos la realidad. La hemos visto. No hay más que ver los datos de la pandemia. Hemos visto la realidad, pero parece que no quieren un observatorio que nos dé calidad. Eso es lo que parecen, que no quieren un sistema en el que nos evalúe, una oficina de atención directa donde las personas puedan ir. Eso es lo que no quieren. Me han dicho que sí, que era una buena idea, que era necesario, pero votan que no. Lo que hacen continuamente, dicen una cosa, pero por la contraria nos hacemos todo lo al revés. Eso hacen. Solamente intenciones, decir, pero para luego no hacer. Y, señor Armentia, servicios sociales con remiendos, que eran muy buenos, que pueden volver a ser buenos, pero si apostamos y vemos que no apuestan. Y ya la actitud del Carrequín, la verdad es que no puedo entenderla. Defienden lo público, se ponen detrás, en sus redes hablan que crean un espacio de reflexión ciudadana, pero luego se abstienen. Abstenerse es no decir nada y permitir que el Gobierno siga con la misma línea. Lo vimos en las ordenanzas fiscales, cómo no dijeron nada, cómo ahora me habla de un mapa con la que nos está cayendo, un mapa para conocer qué servicios tenemos. Creo que vamos a necesitar más que un mapa, como sigamos con esta actitud, cuando además vemos qué es lo que está pasando, la situación y la necesidad de un observatorio que permita a las personas mayores hablar, pedir, decir lo que necesitan, darles voz.
que creo que es para lo que muchas personas hemos venido a esta institución, para dar voz a los que no la tienen. Por eso me sorprenden algunas posiciones de abstención, pero creo que es una posibilidad perdida, aunque bueno, es lo que toca, eso es lo que hay. Y señora Domaica, es una pena, porque sé que comparte el criterio de esta moción, porque a veces esas estrategias, esas líneas que tanto les gusta vendernos al Gobierno, hay que materializarlas. Y este observatorio y esta oficina puede ser cómo llevar a tierra eso que muchas veces decimos, todas esas líneas que no sabemos si entienden o no, poderlas aplicar. Por eso me parece una pena que se abstenga, porque creo que podría ser una oportunidad. Pero bueno, hoy vemos que nuevamente perdemos oportunidades para volver a ser referentes. Ojalá podamos decir que somos referentes mundiales en cuidados y en servicios sociales, porque sería algo muy bueno. Este observatorio nos puede servir para mantener el conocimiento actualizado de la realidad, pero sobre todo para ejecutar acciones, para materializar cuidados y cuidados de calidad, controlar los servicios. ¿Saben dónde se da el mayor maltrato? No se da en las familias, se da en las instituciones y muchas veces por omisión, por no hacer. Y esto nos serviría para obtener esas famosas Q de calidad que tanto nos gusta ver, tener un observatorio y una oficina que nos dé calidad a los servicios. Por eso lo planteábamos, se lo he dicho antes, la Organización Mundial de la Salud nos decía que el envejecimiento es un reto y que está aquí, que no hacía falta esperar. Pero vemos que con su postura, su abstención o sus enmiendas que no dicen nada, seguiremos esperando atender con calidad. Mila esker. Eskerrik asko, Vitero Andrea. Alderdi Sozialistaren txanda denez, Armentia jaunak du hitza. Eskerrik asko, Armentia jauna. Bueno, como dice la señora Vitero, el control de mi vida lo hago yo. Dice, bueno, pues esto es lo que estamos permitiendo a las personas mayores, que tengan el control de su vida con el nuevo modelo de atención centrado en la persona que estamos aplicando en nuestros recursos de mayores. Por eso hoy es el día en el que las personas mayores deciden las actividades que desarrollan en los centros socioculturales de mayores. Por eso también tenemos un nuevo modelo de alojamiento en las viviendas comunitarias, donde las personas mayores disponen de una libertad de acción, una autonomía que antes no tenían. Por eso tenemos un servicio jurídico gratuito para que las personas mayores puedan decidir por sí mismos y no dependan más de terceros en cuestiones de relación con la justicia. Por eso son parte activa en los programas de mejora de su calidad, como el programa Activa tu Barrio, por ejemplo, con el que hacemos frente a la soledad. Es decir, estamos dando a las personas mayores la capacidad de controlar su vida, como decía. Dicen que no hay listado de estrategias, que tenemos un listado de estrategias. No, señora Vitero, tenemos un listado de realidades. Vitoria, ciudad amiga de la infancia. Vitoria, ciudad amigable con las personas mayores. Vitoria, premio nacional en el programa Activa tu Barrio de la Fundación Pilares, que combate la soledad en las personas mayores. Vitoria, premio del Gobierno vasco por el programa de atención a las personas mayores durante la pandemia. Claro, esto no sé si vale, nos ponemos la venda, eso sí. Lo que vale es hablar de caos y de desastre. Eso es lo que hacen ustedes, hablar de caos y de desastre. Señora Vitero, no hay una recomendación de los elkargunes de hacer un observatorio. No viene ni en las recomendaciones del Consejo Social. Hay 300 medidas entre las que en los mayores recomienda hacer, pero no habla del observatorio en ningún momento. Señora Vitero, la solución no es un observatorio independiente, espacio independiente, dicen ustedes, que no se sabe muy bien quién es, ni dónde está, a qué funciona, dónde lo pondrían ustedes. Nosotros le acabamos de dar la información, que va a ser un espacio físico y virtual a la vez, que va a estar atendido y que va a reunir esas condiciones que yo he explicado. Las soluciones pasan, señora Domaica, esto es mucho más que una central telefónica con muchas líneas. Esto es una cosa mucho más importante. Las soluciones pasan por una observación profunda y análisis subsiguiente, como la investigación que realizamos en el 18. Se la pongo como ejemplo, porque ahí lo que hicimos es un estudio para conocer cuál era la calidad del envejecimiento, la situación de las personas mayores y de los centros socioculturales, que nos orientó a la realización de acciones, por supuesto que hicimos, para combatir los estereotipos. Y darle protagonismo a las personas mayores, como yo le he dicho.
Eso nos permitió el cambiar toda la estructura de los centros socioculturales de mayores ya desde el año 18. Señora Vitero, no me resisto y se lo tengo que recordar como lo hago cada vez que puedo. El modelo de atención centrado en la persona que caracteriza a los recursos sociales de alojamiento, atención diurna, apoyo a familias cuidadoras y la atención social en los diferentes servicios sociales es un modelo de calidad, de reconocimiento de derechos, de autonomía y de respeto de los proyectos de vida de las personas. Vitoria-Gasteiz, señora Vitero, es una ciudad amigable con las personas mayores, también es amigable con los niños. Y tenemos un reconocimiento de la UNICEF como ciudad de infancia, que además hoy es el día de ellos, como hemos aprobado antes la declaración. Una ciudad que alienta el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y que ha adaptado durante estos años muchas de sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades y aprovechen al máximo todo su potencial, teniendo en cuenta en todo momento sus necesidades, percepciones y opiniones, como ya le he recordado antes. Pero un observatorio no es la respuesta a la demanda de un espacio donde se atienda a las personas mayores de modo integral. Señora Vitero, nuestro departamento, este ayuntamiento, no es una ventanilla burocrática. A las personas las atendemos y las atenderemos allí donde acuden siempre, y siempre lo hacemos de forma integral. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Armentia jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik ez du parte hartuko bigarren txanda honetan. Podemos Elkarrekin taldearen aldetik, Zubeorre Andreak du hitza. Eskerrik asko, Katarina. Bueno, yo solamente 3 frases. Señora Vitero, la verdad es que nos sorprende que critiquen iniciativas que ponen los cuidados en el centro. Nosotras, a pesar de las trabas, seguiremos adelante para lograr unas políticas sociales para las personas mayores adecuadas a la realidad. También hay que decir que es una lástima que algunos grupos antepongan sus estrategias políticas a solucionar los retos de esta ciudad. Y para terminar, quiero repetir lo que he dicho en mi primera intervención, que consideramos necesario realizar una reflexión en profundidad, que nos genera enormes dudas que una herramienta externa sea la metodología más adecuada para llevar a buen término las políticas que defendemos. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Zubeorre Andrea, Alderdi Popularraren aldetik, ere Domaika Andreak ez du parte hartuko bigarren txanda honetan, beraz amaitutzat ematen dugu eztabaida eta bozkatzera goaz. Lehenengo eta behin, Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu egin duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu. Aldeko botoak, abstentzioak, kontrako botoak, beraz onartuta geratzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea Alderdi Sozialistaren aldeko botoarekin, Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin eta EH Bildu eta Alderdi Popularraren kontrako botoarekin. Urrengo puntura, beraz, joango gara, kasu honetan 11. puntura, eta Alderdi Popularrak aurkezten duen mozioa eztabaituko dugu, udalaren itxaron zerrendan den egoeraz eta Gasteizko adinekoak hartatzeko estrategia berria baten beharraz. Bai, Domaika Andreak du hitza, nahi duzunean. Bueno, pues hoy nosotros presentamos una moción también para tratar sobre la situación de las personas mayores en Vitoria-Gasteiz y lo que demandamos de este pleno, con un ánimo absolutamente constructivo, en clave propositiva, es la consideración de este pleno respecto a la posibilidad de poner en marcha una nueva estrategia de atención a las personas mayores en Vitoria-Gasteiz. Como todos conocen, el 26 de diciembre de 2016, ya casi cumplimos 4 años, se aprobó el decreto de cartera, bueno, entró en vigor el decreto de cartera, que es el decreto que desarrolla la Ley de Servicios Sociales del País Vasco. En ese decreto de cartera se desarrollaba con un mayor detalle
las competencias de los ayuntamientos en particular en relación a la atención de las personas mayores y en concreto las personas dependientes con grado 1. En ese decreto se establecía la competencia municipal a la hora de poner en marcha recursos como viviendas comunitarias, apartamentos tutelados o redes de atención diurna para dar respuesta precisamente a las necesidades de las personas mayores en nuestro municipio. Ya han transcurrido casi 4 años desde que se puso en vigor, en marcha, este decreto de cartera y creo que era un buen momento para hacer un balance de cómo ha respondido Vitoria a este decreto de cartera de obligado cumplimiento a la hora de atender a las personas mayores en Vitoria. Un buen momento para hacer un balance sobre el despliegue de este decreto de cartera, sobre la puesta en marcha de nuevos recursos y para hacer también una valoración sobre la evolución de la lista de espera que tenemos a día de hoy, para acceder en concreto a los recursos municipales dirigidos a las personas mayores. Y en relación con el seguimiento que hemos venido realizando desde nuestro grupo, porque todo el mundo conoce cómo para nosotros los mayores son una de las grandes prioridades en la gestión municipal, es uno de los colectivos de atención preferente a los que debemos prestar una atención digna y de calidad, hemos ido conociendo la evolución de esa lista de espera. Según los datos del propio Departamento de Políticas Sociales, en concreto los datos de la memoria de 31 de diciembre de 2017, que era el primer año de efectos del decreto de cartera, conocimos que había 99 personas en Vitoria esperando acceder a los recursos municipales. A fecha 30 de septiembre, que son los últimos datos que tenemos, conocíamos que esa cifra pasaba de esos 99 personas de 31 de diciembre de 2017 a 322. Es decir, en casi 4 años hemos tenido un incremento del 225% en la lista de espera. Tenemos una lista de espera disparada que mes tras mes sigue evolucionando al alza porque un mes después hicimos seguimiento a esta pregunta y habíamos conocido que nuevamente esa lista de espera se quedaba obsoleta y seguía creciendo hasta ascender a los 335 personas mayores dependientes con grado 1 sin respuesta por parte del ayuntamiento. Tenemos, por tanto, una lista disparada que en casi 4 años ha crecido un 225%. Y eso no es lo preocupante, porque evidentemente tenemos una población envejecida. Lo que también es preocupante es la falta de planificación de este Gobierno, del Gobierno del señor Urtaran, para dar respuesta a una realidad que conocemos que tenemos delante nuestro. Tenemos un reto demográfico y una tasa de envejecimiento que indica que las políticas a mayores deben ser una prioridad. Desconocemos esa planificación necesaria y que nos exige el decreto de cartera en estos 4 años. Hemos conocido cómo en estos 4 años tenemos menos recursos de los que partíamos cuando se puso en marcha el decreto de cartera en vigor, menos recursos, menos plazas, menos viviendas comunitarias, que hemos pasado de tener 3 a tener 2, y con una reducción de plazas de 39 plazas. Menos servicios de atención diurna, teníamos 6, ahora tenemos 3, y con una reducción de 38 plazas. Nos hemos tirado 4 años adaptando los recursos que teníamos, cerrando recursos y reduciendo plazas. Y en contrapartida, ¿qué se ha hecho? ¿Qué nuevos recursos se han planificado? Pues uno y tarde. El único recurso planificado en 4 años para dar respuesta a la lista de espera que hoy supera las 300 personas ha sido un centro de atención diurna en la Plaza del Renacimiento. La única planificación desde el 26 de diciembre de 2016. Un único recurso de 30 plazas para dar respuesta a una lista de espera de más de 300 personas en Vitoria. Esa es la planificación, esa es la priorización de los mayores en las gestiones, en la gestión municipal del Gobierno del señor Urtaran. Un único recurso, además, que fue un compromiso de legislatura anterior, que a día de hoy sigue sin materializarse. Todos sabemos cómo está paralizado y, además, no tenemos fecha cierta de cuándo entrará en vigor ese centro de atención diurna con 30 plazas cuando tenemos más de 80 personas esperando un centro de atención diurna en Vitoria. Para cuando ese centro se ponga en marcha, seguiremos teniendo una lista de espera disparada. Por lo tanto, es evidente que tenemos una lista de espera disparada, no tenemos una adecuación de recursos para dar respuesta y vemos que el Gobierno sigue hablando de seguir estudiando, de seguir planificando, que es lo que nos dicen en su enmienda. En su enmienda siguen hablando de seguir desarrollando la planificación. Pero ¿cómo es posible que todavía no tengamos una planificación desde que entró en vigor el decreto de cartera, señora Armentia? ¿Seguimos desarrollando la planificación? ¿Cómo vamos a dar respuesta a estas personas?
es evidente que hace falta un cambio de rumbo en este ayuntamiento y por eso proponemos, en clave constructiva, con la seriedad de los datos del propio Departamento de Políticas Sociales, que hay que poner en marcha una nueva estrategia de atención a las personas mayores. Es que así no puedo continuar. No. Sí, señora Domaica. Son los mismos que luego van a querer venir a intervenir en este pleno y entonces querrán que estemos todos callados. No podemos continuar con este ruido, evidentemente. Vamos a hacer un receso hasta las 12 del mediodía y luego continuamos. Eskerrik asko.
Bueno, jarraituko dugu udalbatzarekin. Hamaikagarren puntuan geunden, eta Domaika Andrea zegoen hitz egiten, bere emozioa saltzen, beraz emango diogu hitza berriro ere, Ainhoa Domaika zinegotziari. Eta hasi, bai, berdin dio, bai, sí, donde quieras. 10 minutuko demora izango duzu, 10 minutos para poder... ¿10 minutos otra vez? Sí, en fin. No voy a abusar de la generosidad del señor alcalde. Sin que sirva de precedente, pero bueno. No, agradecer en cualquier caso que se me faciliten otra vez los 10 minutos, pero bueno, yo creo que la exposición que he hecho inicialmente creo que ha quedado más o menos claro el discurso, lo que pretende este grupo, que no es otra cosa que acompañar con hechos lo que todos decimos y muchas veces se queda en palabras. Las personas mayores son una prioridad para todos, voy a decir, para mi grupo también muy especialmente. Siempre hemos tenido una especial sensibilidad con las necesidades que tienen nuestras personas mayores en Vitoria-Gasteiz y por eso queríamos plantear una moción en clave constructiva y propositiva. Si bien es cierto, con los datos que avalan lo que desde mi grupo pedimos. Desgraciadamente tenemos una lista de espera disparada y desgraciadamente voy a tener que volver a callarme. Sí, Domaika Andrea, barkatu, baina hasta aquí noiz arte duten... ¿Hasta qué hora tienen concentración los trabajadores? Porque claro, hasta las 12 en punto, pues es que ha terminado ya. Vamos a esperar un segundo. ¿Jarraitzen dut? ¿Bai? Venga, guazen. Bueno, decía que al final lo que nos trae esta moción de mi grupo es con los datos oficiales del propio Departamento de Políticas Sociales, con un decreto de cartera que no ha sido desplegado con todos sus efectos en estos casi 4 años, creemos que tenemos que dar una respuesta. Creo que este Pleno tiene que ser consciente de que tenemos una asignatura pendiente con las personas mayores en Vitoria-Gasteiz. Tenemos una lista de espera absolutamente disparada, un 225% desde que entró en vigor el decreto de cartera. Los datos son los propios datos que nos facilita el Departamento de Políticas Sociales, 99 personas en lista de espera a 31 de diciembre de 2017 frente a las 335 en el mes de octubre. Creemos que tenemos que dar una vuelta. Eso tiene que ser una política con mayúsculas, una política de todos los grupos de la corporación. Y por eso decimos que hace falta un cambio de rumbo. Después de casi 4 años, sin ningún nuevo recurso, sin ninguna planificación para atender como merecen, puesto que tienen un derecho subjetivo las personas mayores de nuestro municipio, creemos que hace falta una nueva estrategia, una estrategia de atención integral a las personas mayores que dé respuesta a las necesidades que tienen a día de hoy y que van a seguir incrementándose en el futuro. Una nueva estrategia de atención integral que blinde la financiación necesaria para dar respuesta a esta lista de espera. Creemos que es posible. Tenemos en breve el inicio de un trámite presupuestario. Nosotros, además, queríamos que esta moción se abordara antes de ese trámite presupuestario para que podamos, entre todos, formalizar ese compromiso de garantizar la financiación suficiente en los próximos 3 años o más para poder dar respuesta a las necesidades que tienen hoy nuestras personas mayores. En 4 años han reducido plazas y recursos para darles una respuesta. Creemos que en vez de planificar y crecer en recursos, se han reducido plazas, se han reducido recursos y no tenemos ningún recurso que vaya a ponerse en marcha a día de hoy. Y el único que está pendiente de su puesta en marcha está parado sin fecha y solo supone 30 plazas cuando tenemos a más de 300 personas en lista de espera. Por eso, desde nuestro grupo, queremos dirigirnos sobre todo al Gobierno del señor Urtaran, de PNV y PSOE, para que por fin demos una respuesta a la altura, para que abordemos ese cambio de rumbo entre todos y podamos poner en marcha una estrategia de atención integral que dé respuesta a las necesidades de las personas mayores y que blinde la financiación necesaria en los próximos ejercicios para poder dar respuesta a este reto demográfico y a este desafío y compromiso que tenemos que tener y tenemos con las personas mayores en Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Eskerrik asko. Domaika Andrea, orain bai, elkarrekin taldeak aurkeztu egin du zuzenketa bat.
baita ere Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, emango diogu hitza beraz Zubeorre Andreari. Eskerrik asko, alkate jauna. Para adecuar el texto a la normativa municipal hemos realizado una corrección que se va a repartir entre los grupos. Gauza jakina da, Vitoria-Gasteizko adinekoek ez dutela amore ematen eta jarraitzen dutela beren arazoak ikusarazten. Izan ere, adina gaurko gizarte honetan pobreziarako faktore bat da, besteak beste. Legealdi honen hasieratik aukera izan dut adinekoen ahotsa entzuteko, bereien elkargunetan. Haien eskariak direla eta asko esan eta idatzi izan da. Entzuteko moduko eskariak, topaketak eta harremanak izateko guneak eta arreta osoa jasotzeko espazioak nahi dituztela. Arreta fisikoa eta psikikoa, autonomia maila pertsonala hobetzeko edo mantentzeko arreta, harremanerako arreta. Hau da, eguneroko zentroak. Eguneko zentroak behar dira adinekoen portzentajea handia den auzoetan. Esaterako, Zaramagan. Baliabide hori falta baitute, eta askotan hainbatetan atera da gai hori. Ez dugu ahaztu behar gainera, desiratu eta hautatu gabeko bakartasun horretatik ihes egiteko jauzi oholak direla, zentro hauek. Desde Elkarrekin creemos que esta función social de los centros de día hay que ponerlo en valor por sus efectos revitalizadores, impulsores en la construcción de una ciudad cuidadora, como se define a sí misma Vitoria-Gasteiz. Y por eso, porque creemos en esa función social, haremos seguimiento al Centro de Atención Diurna de la Plaza del Renacimiento, cuyas obras se han paralizado por incumplimiento de la empresa constructora, según el Gobierno municipal. Desde nuestro grupo municipal ya hemos trasladado una pregunta en la próxima Comisión de Políticas Sociales, pregunta dirigida a conocer la situación actual del procedimiento de la nueva contratación, es decir, si se han puesto en marcha los trámites para que se proceda a la licitación para finalizar la obra. Es necesario tener una visión global de las necesidades vitales de las personas mayores, desde la atención física o psíquica hasta la que persigue mejorar o mantener el nivel de autonomía personal, pasando por la atención relacional. En Elkarrekin apostamos por buscar soluciones en la atención a las personas mayores, pero somos conscientes de que es preciso un consenso político y social para poder hacerlo. Y más concretamente en este tema de blindar económicamente la inversión necesaria en los presupuestos municipales de los próximos años. Desde Elkarrekin hemos defendido en multitud de ocasiones el blindaje como forma, por una parte, de obligarnos a ser fieles al sector de población al que nos dirigimos, comprometiéndonos con sus peticiones, y por otra, obligando al equipo de gobierno a cumplir con los compromisos adoptados por todos los grupos políticos, con una inversión económica suficiente que haga posible convertirlos en realidad. Por eso hemos introducido una enmienda, porque consideramos que es necesario dejar de manifiesto la estrategia de atención a las personas mayores. Y en este sentido proponemos priorizar el modelo de atención a las personas mayores basado en apartamentos tutelados y viviendas comunitarias en detrimento del modelo de residencias. En este sentido, se insta al Gobierno municipal a tramitar las modificaciones oportunas sobre el planeamiento. Además, proponemos planificar una red de servicios de atención diurna dimensionada a las necesidades actuales y proyectadas en base a los modelos demográficos de Vitoria-Gasteiz. Y, finalmente, este Pleno debe comprometerse con las personas mayores aprobando la financiación necesaria para garantizar la puesta en marcha de las propuestas anteriores. Mila esker. Mila esker zuri, Zubeaurre Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Armentia jaunak du hitza. Alkate jauna. Bueno, efectivamente asistimos a un reto demográfico, al igual que en otras ciudades de nuestro entorno, el progresivo envejecimiento de la población. Hemos dado datos en la anterior moción. En fin, yo creo que no hace falta repetirlos. Asimismo, pues la lista de espera para viviendas comunitarias y servicios de atención diurna pues ha crecido desde el año 2017.
Tiene usted razón, señora Domaica. Efectivamente, seguimos con la lista de espera creciendo. Sin embargo, no es cierto que hay menos recursos municipales que hace 3 años y medio, o que se han cerrado centros y reducido plazas. Y, desde luego, tampoco es cierto que en la legislatura pasada y en la actual no se haya hecho ni se haya abierto ningún centro. Para que tengan constancia y nos atengamos a la verdad, a lo largo de la legislatura pasada y actual le voy a referir. El servicio de atención diurna de Olarizu se reformó y todos los servicios de atención diurna municipales se adecuaron para prestar atención a personas dependientes grado 1. Además, se encuentra en marcha este servicio de atención diurna del Renacimiento, que abriremos y lo pondremos en funcionamiento probablemente a lo largo de 2021. Ya se lo anuncio desde aquí. Las antiguas mini residencias de Molinos y Aurora se han reconvertido, habilitando 64 nuevas plazas de vivienda comunitaria, recurso con el que no contaba previamente el Ayuntamiento. De forma complementaria, en 2017 se aprobó la nueva ordenanza reguladora de prestaciones económicas vinculadas al servicio, que posibilita el apoyo a las personas que se encuentran en lista de espera de atención diurna y alojamientos a servicios de similares características, entre tanto se les adjudica una plaza. El servicio de ayuda a domicilio municipal ha pasado de 83.567 horas en el año 2015 a 219.649 en el año 2019, incrementando de 1.459.534,36 euros a 5.009.000 en el presupuesto. De cuatro años a esta parte se ha hecho una tremenda inversión en los comedores de personas mayores, incrementando en más de 200 las plazas diarias, con apertura de los nuevos comedores de Laco Arriaga y Olarizu, y a comienzos del 17, con el esfuerzo posterior de comidas en los centros de Coronación y San Prudencio, y la habilitación de un segundo turno de comidas en Los Herrán y Zaramaga. Por otra parte, el nuevo contrato de los centros socioculturales de mayores nos permitirá ampliar aún más estas plazas, con las 48 de nueva creación en San Martín y las 20 que ampliaremos en Arana, donde se llegará a las 70. Con este incremento y teniendo en cuenta los comedores de mayores de los apartamentos tutelados, dispondremos de una oferta total de cerca de 715 plazas para que nuestros y nuestras mayores coman sano y hagan una vida comunitaria. Dicho de otra manera, señora Domaica, y en contra de lo que usted nos dice, en apenas 4 años este Gobierno habrá ampliado en un 46% las plazas de comedor que ustedes dejaron. Además, en los últimos años hemos incrementado también las comidas a domicilio, pasando de 120 a 232 el número de personas, que pueden beneficiarse. Hace 5 años las personas dependientes de grado 1 estaban en tierra de nadie y no recibían atención en ningún recurso. Sin embargo, desde entonces, el servicio de ayuda a domicilio, los servicios de atención diurna y los alojamientos de personas mayores atienden a estas personas. Pero hay más. Hemos puesto en marcha el programa para combatir la soledad. Hemos ampliado las ofertas de los cursos y actividades de los centros socioculturales de mayores a 420 talleres. Es más, para la época estival hemos creado una oferta específica que antes no existía. Y algo muy importante, señora Domaica, hemos dado a las personas mayores el lugar que les corresponde en la organización y diseño de las actividades, con los consejos en los centros socioculturales de mayores. Ahora ellos deciden, antes con ustedes no lo podían hacer. ¿Saben cómo se llama eso, señora Domaica? Se llama edadismo, discriminar por razón de edad. Nosotros, ¿y cómo curamos esto? Esto se cura con respeto que nosotros tenemos a la capacidad de decidir y hacer en nuestros proyectos. En estos tiempos difíciles, el Partido Popular propone un cambio de rumbo y una nueva estrategia. Sin embargo, este equipo de Gobierno estima que la estrategia del Departamento de Políticas Sociales es la adecuada, como también lo es la de la atención a las personas mayores que continuamos. Continuamos y planificamos para el futuro, como por ejemplo, desarrollando el decreto de cartera que nos permitirá aumentar las plazas en el centro de día y viviendas comunitarias. Sí, señora Domaica, sí, estamos viendo cómo podemos desarrollarlo, negociando, claro que sí, porque es institucional, lo he dicho en comisión. Ya que ustedes lo han sacado, también se lo digo yo, y lo he dicho 50 veces en las 30 preguntas que me han hecho. Estamos
viendo un arreglo, una negociación y un estudio y una posible acuerdo institucional, porque esto implica a dos instituciones y eso es lo suficientemente importante como para tomarlo muy en serio. Le digo que abriendo un nuevo centro sociocultural de San Martín, ampliación del programa de apoyo a cuidadores, como le he dicho, puesta en disposición de los apartamentos tutelados a la atención de las personas dependientes en grado 1. Y seguiremos con la previsión de crecimiento en comedores de mayores, porque lo podemos hacer, el centro de renacimiento, como le digo, y con el estudio y propuesta del SA del futuro. Pero lo más importante es que el rumbo estratégico ya está fijado y sus pilares, como he dicho en otras ocasiones, son el envejecimiento activo promovido desde los centros socioculturales, red que se ha reforzado con las mejoras y el incremento presupuestario contemplado en nuestro contrato de gestión. El impulso de los programas municipales destinados a facilitar una vida independiente a las personas en su propio hogar y en su entorno comunitario, plazas de comedor, SAD, impulso al programa de apoyo a familias cuidadoras y un modelo comunitario de atención centrada en la persona que ha implementado progresivamente en todos los servicios de atención diurna y de las nuevas viviendas comunitarias de Molinos y Aurora. Quiero recordarle también que estamos inmersos ahora en la elaboración de los últimos informes del informe sobre el servicio de atención a domicilio, fruto de un acuerdo presupuestario, de una enmienda con el Elkarrekin Podemos. Vamos a, vista la enmienda la enmienda a la totalidad que nos ha presentado su grupo, este equipo de gobierno ha decidido retirar su enmienda a la totalidad y votar a favor de la suya, de la de Elkarrekin, en aras de seguir desarrollando un modelo de atención no solo del ámbito de personas mayores, sino también en todos los ámbitos que abarca este departamento. Por lo tanto, señor secretario del Pleno, también retiramos la enmienda a la totalidad presentada por los grupos Partido Socialista y Partido Nacionalista. Gracias. No es más para esto. Eskerrik asko zuri, Armienta jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa Andrea. Bueno, pues seguimos hablando de personas mayores como un tema que nos preocupa y nos ocupa. Está claro que necesitamos hacer un esfuerzo social de gran magnitud para afrontar la revolución de la longevidad en nuestro municipio, en Euskadi y en los países desarrollados que se encuentran en la misma circunstancia. En la comunidad autónoma del País Vasco, la población de mayores de 80 años se ha duplicado en las 2 últimas décadas y las proyecciones demográficas anuncian que contaremos con más de 3.000 personas centenarias en el año 2029. Por lo tanto, debemos asumir un cambio en profundidad de la estructura, el diseño y las políticas públicas con el fin de dar una respuesta adecuada a esta nueva realidad poblacional de la que todas y todos estamos hablando. Creo recordar que en el Pleno del mes de julio ya manifestamos claramente el compromiso de este equipo de gobierno con el bienestar de las personas mayores en nuestro municipio y el compromiso igualmente de mantener unos servicios dirigidos a atender sus necesidades y garantizar su inclusión y participación en la vida social y de continuar con las mejoras en el modelo de los servicios sociales. Y caminamos hacia ese escenario, esa estrategia de atención que, lejos de ser nueva, es continua y progresiva. Y aunque a algunas personas aquí presentes no les guste que enumeremos distintas acciones y propuestas, voy a volver a recordar lo que el señor Armentia nos ha detallado. La adecuación de todos los servicios de atención diurna, las 64 plazas nuevas de viviendas comunitarias en Molinos y Aurora, la ordenanza reguladora de prestaciones económicas, el aumento de horas y de presupuesto del SAT, el aumento significativo de las plazas en los comedores de personas mayores, el incremento de comidas a domicilio. Por lo tanto, seguimos avanzando en esa estrategia de atención a las personas mayores. Hemos hablado en la moción anterior de la promoción del envejecimiento activo, así como fomentar que las personas puedan llevar durante más tiempo una vida independiente en sus domicilios, evitando así institucionalizaciones tempranas. Por lo tanto, vamos a seguir promoviendo espacios que apoyen el mantenimiento de dicha autonomía, pero con las especificidades a sus necesidades, planificando los recursos necesarios, dimensionándolos a las necesidades y con las financiaciones necesarias para ponerlos en marcha. Por lo tanto, como ha dicho mi compañero, retiraremos la enmienda presentada por los grupos PSOE y PNV y apoyaremos la enmienda de sustitución a Elkarrekin. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández Landa Andrea, orain Bilduren txanda. Vitero Andrea.
¿Qué es una estrategia? Pues son una serie de acciones muy meditadas que están encaminadas hacia un fin determinado, una planificación de acciones para conseguir algo. Y esto es lo que ocurre aquí, que no hay ningún tipo de estrategia, que no hay ninguna estrategia en los cuidados, lo estamos viendo. No hay ninguna estrategia. Nos hablan de líneas, de estrategias, incluso de participación. Pero, señor Armentia, participar no es preguntarle a las personas mayores de qué color quieren su habitación. Participar es ir mucho más allá. Eso sí que es un criterio de edadismo, el plantearles determinadas cosas. Eso es lo que nos dicen. Y lo acabamos de ver, cómo bloquean cualquier posibilidad de establecer estrategias, cualquier posibilidad de implementar lo que decimos en estos debates y en otros. Pero no quieren y continúan en la misma línea, no les interesa. Y además acabamos de ver con su retirada de la enmienda y con su juego que están haciendo últimamente con el Carrequín, cómo con este socio presupuestario, a cambio de unas ruedas de prensa, consiguen bloquear la posibilidad de acciones, la posibilidad de tener una estrategia y de hacer cosas. Y ante una realidad que era positiva, y es verdad que el envejecimiento es positivo, tener una mayor esperanza de vida es algo bueno, ustedes lo convierten en un problema, en no saber cómo gestionarlo, en algo que era un valor, en convertirlo en algo que es difícil de gestionar. Porque esta ciudad, se lo he dicho antes, fue muy valiente. Personas que antes ocupaban nuestro espacio fueron muy valientes y decidieron apostar por servicios públicos, por gestionar todo el tercer sector, por crear servicios, por abanderar. Pero ahora vemos cómo esta falta de estrategia tiene consecuencias. Años que este ayuntamiento precariza el servicio mejor valorado, el SAF. Hoy usted nos puede hablar de mucho presupuesto y de muchas cosas, pero ¿sabe lo que ha hecho este año usted? Intentar el 16 de enero recortarlo y nuevamente en las ordenanzas fiscales. No han creado las suficientes plazas. Hay listas de esperas en todos los servicios. Nos habla de alimentación y que han doblado plazas de alimentación, pero tienen a 200 personas esperando a recibir la alimentación en su domicilio. Y utilizan una herramienta básica, como es el decreto de cartera, una herramienta básica que era de mínimos. Cuando se acordó el decreto de cartera, eso era lo mínimo que debíamos de disponer hace 5 años. No a futuro, señor Armentia, que hoy vuelve a hablar, estamos viendo cómo desarrollar. Joder, 5 años más tarde, todavía viendo cómo desarrollar. Pues vamos a tiempo. Con la que nos está cayendo vamos a tiempo. Después de 5 años todavía veremos a futuro. Vamos bien en crear estrategias y en crear cómo desarrollarlo. Y aunque sé que los acuerdos de este pleno no son vinculantes y además desde el Gobierno se encargan de recordarlo y de alegrarse de este tema, el decreto de cartera es una obligación hace 5 años. No nos hable a futuro de ello. Y estamos viendo las consecuencias de esta falta de estrategia. 300 personas esperando alojamientos o atención diurna, según sus datos. 200 personas en lista de espera. Situaciones de pobreza. Las ayudas de energía están completamente agotadas. Recortes en los pliegos de atención a los socioculturales. Están precarizando. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto, no hay una estrategia de cuidados. Y ahora vemos que el COVID nos está generando muchas realidades, pero el COVID solo ha sacado a la luz cosas que no queríamos ver. Y ahí es el momento de actuar. Pero, señora Domaica, esta moción, la que usted nos ha planteado, no va a cambiar la situación. Compartimos la idea que está detrás de esta moción. Completamente de acuerdo. Hace falta cambiar de rumbo. Lo estamos diciendo continuamente, que necesitamos salir de esta crisis y cambiar de rumbo. Ir hacia otro modelo diferente. Pero ¿sabes lo que van a hacer con esta moción? Jugar. Decir que ya tienen. El Gobierno va a seguir jugando. PNV y PSOE, además con los socios que tienen, van a seguir jugando entre ellos para seguir sin hacer. Para decir que hacen, pero que no hacen. Porque no quieren ninguna estrategia. No quieren una estrategia ni cuidados reales. Lo hemos visto en la moción anterior y lo vamos a ver nuevamente en esta. Porque lo que dice la enmienda que han presentado es literal lo que pone el decreto de cartera. Que además hoy el señor Armentia nuevamente nos ha dicho que tampoco lo van a cumplir. Que el señor Gorka Urtaran va a tener que firmar una tercera prórroga. Eso es lo que nos ha avanzado, que de un compromiso que tenía y lo hicimos a comienzo de año, nuevamente van a tirar hacia atrás en la cobertura de servicios sociales. Desde H. Bildu lo tenemos claro, lo hemos hecho a lo largo de toda la pandemia, hemos aportado, porque entendemos que de esta crisis que nos ha tocado vivir y que no esperábamos tenemos que sacar algo bueno. Y algo bueno tiene que ser cambiar de rumbo. Porque no podemos seguir haciendo lo de siempre, no podemos privatizar, no podemos precarizar. Por eso hace falta hacer las cosas de otra manera, porque para nosotros los cuidados tienen que ser públicos, tienen que ser transversales y de calidad. En su moción, señora Domaica, nos abstendremos, porque entendemos el fondo de la moción, pero no queremos participar en este juego de no materializar los cuidados. Eskerrik asko, Biteri Andrea, bigarren txanda. Alderdi Popularraren txanda da. Ainhoa Domaika, zinegotziak du hitza.
Bueno, nuestro grupo había presentado una moción, lo he dicho desde el principio, con ánimo constructivo, de llegar a algo, pero desde un diagnóstico que no es el diagnóstico de Popular, es un diagnóstico basado en datos objetivos de cuál ha sido el balance de estos casi 4 años desde entrada en vigor del decreto de cartera. Y esos datos necesariamente vienen de los datos oficiales del Departamento de Políticas Sociales. La lista de espera disparada no es un invento del Grupo Popular, es más, no se ha cuestionado por parte del señor Armentia, porque evidentemente sabe que esos datos son facilitados por el Departamento y constan en las memorias oficiales del Departamento, y están ahí. Y el problema es ese, que tenemos esos datos. Yo, señor Armentia, yo no sé si usted nos ha leído bien nuestra moción, porque nuestra moción no está hablando de la situación de los comedores de personas mayores, ni de la red de los centros socioculturales de mayores, de la que ya hemos hablado en este pleno también, a iniciativa de mi grupo. Hoy estamos hablando de la necesidad de atender a las personas mayores dependientes con grado 1, que nos corresponde por decreto de cartera atender, esas personas que están valoradas y cuyo recurso adecuado, según lo dice una trabajadora social municipal, es un recurso de alojamiento municipal, bien una vivienda comunitaria, un apartamento tutelado, o bien un recurso de atención diurna. Y nuestra moción hoy habla de esas 335 personas mayores dependientes con grado 1 valoradas por una trabajadora social que dice que el recurso adecuado son esos alojamientos y esas plazas de atención diurna que no tiene el ayuntamiento a día de hoy. Ese es el objeto de la moción nuestra, poner de manifiesto esa lista de espera y poner una solución con un cambio de rumbo y una nueva estrategia. ¿Por qué hablamos de cambio de rumbo y de una nueva estrategia? Porque en estos casi 4 años no ha habido estrategia, no ha habido planificación. Con esta lista de espera disparada, ¿cuál ha sido la planificación del Gobierno para dar respuesta? Un recurso de atención diurna, que todavía no ha visto la luz, que es un compromiso incumplido de la anterior legislatura, que se iba a poner en marcha en 2020, que tampoco se pone, y que usted ahora anuncia que a lo largo de 2021, que será 2022. Porque aquí todo se va alargando en el tiempo. Pero ojalá sea en 2021. Pero es que son 30 plazas para atención diurna cuando tenemos 365 personas mayores esperando, que no están esperando un comedor ni acceder a un centro de mayores, están esperando acceder a una vivienda comunitaria, a un apartamento tutelado o a una plaza de atención diurna. De eso estamos hablando hoy, señora Armenta. Usted me puede hablar de otros programas del departamento, pero no estamos hablando de eso hoy. De eso ya hablaremos en otra ocasión, no se preocupe. Por eso nosotros lo que echamos de menos de la enmienda del Grupo El Carrequín es algo más de ambición. Nosotros podríamos suscribir lo que dicen, porque es que es la aplicación pura y dura de las obligaciones que tiene el ayuntamiento con el decreto de cartera. Pero creemos que hay que dar un paso más y hay que plantear ese cambio de rumbo. Porque dice el señor Armentia, no se han recortado, no se han reducido ni plazas ni recursos. Pues vamos a ver. A 26 de diciembre de 2016, cuando entró el decreto de cartera, teníamos 3 mini residencias que son reconvertidas ahora en viviendas comunitarias y se han quedado en 2. Teníamos 103 plazas cuando entró en vigor el decreto de cartera y ahora tenemos 64 plazas. ¿Eso no es reducir? De 3 a 2 y de 103 a 64 plazas. ¿Dónde está la creación de plazas nuevas ahí, señora Armentia? Si es una reducción, desgraciadamente es una reducción como consecuencia de la reconversión de esas mini residencias en viviendas comunitarias. No han creado nuevas plazas de viviendas y tenemos más de 200 personas esperando una plaza para una vivienda comunitaria. No diga que no decimos la verdad, son sus datos. Las plazas de atención diurna. Cuando entró en vigor el decreto de cartera teníamos 6 centros de atención diurna y ahora tenemos 3, de 131 plazas a 93. Se nos han perdido 38 por el camino y esto han sido los años de gobierno del señor Urtaran. ¿Dónde está la alternativa para recuperar plazas y crecer? ¿Dónde está esa planificación? Pues no está. La única propuesta es un nuevo centro en Renacimiento de 30 plazas que no está, que tenía que estar en la anterior legislatura, que tenía que estar este año, que tampoco está y que lo fían a 2021. Tenemos menos recursos y menos plazas por la lista de espera en un 225% de crecimiento. Esa es la realidad. Y como esa es la realidad, proponemos ese cambio de rumbo y los proponemos con ánimo constructivo. Por eso decimos que planteamos al Carrequín la posibilidad de poder incorporar a su enmienda ese cambio de rumbo para poner en marcha esa nueva estrategia de atención integral que dé respuesta a estos problemas en la red de alojamientos y de atención diurna del Ayuntamiento de Vitoria. Es una propuesta que les hago, yo creo que podría ser mucho más completa el mandato de este Pleno al equipo de Gobierno y por eso esperamos que pueda ser incorporada esta cuestión. Si no, nos abstendremos en la enmienda porque evidentemente la enmienda lo que aporta es el decreto de cartera, pero no va más allá. No hace una revisión
con criterio y crítica de lo que han sido estos 4 años que no han dado respuesta a estas obligaciones que nos marca el decreto de cartera. Creo que hay que dar un paso más allá, reconocer lo que tenemos y poner los medios. Y para eso hay que hacer un cambio de rumbo en este ayuntamiento y es lo que proponemos al Grupo Elkarrekin para que esa cuestión se incorpore en su enmienda y la podamos aprobar. Gracias. Eskerrik asko, Amaika Andrea. Orain Podemos taldearen aldetik, Zubeaurre Andreak du hitza. Eskerrik asko, Gata jauna. Bueno, nuestra idea cuando presentamos esta enmienda era más que nada sobre todo poner respuestas sobre la mesa que se puedan materializar ya. Entonces, nos vamos a quedar con esta propuesta porque preferimos defender la alternativa de los apartamentos tutelados y las viviendas comunitarias que en Vitoria-Gasteiz ya existen y porque creemos que, en definitiva, pues suponen caminar hacia otro modelo residencial y de cuidados. Porque, como ya se ha visto, es una necesidad inaplazable a consecuencia de esta crisis social y económica en la que estamos inmersos. Queremos ahondar en este tema porque tenemos ejemplo de mala praxis precisamente en las residencias en las que la gestión durante esta pandemia ha sido deficiente, una gestión que ha sido y sigue siendo denunciada por nuestro grupo en juntas generales y en el Parlamento. No se ha garantizado el cuidado y la salud de las personas usuarias poniendo en riesgo sus vidas. De hecho, hay un informe de Médicos Sin Fronteras en las que denuncian el elevado número de residentes fallecidos debido a la desatención. Y pensamos, desde nuestro punto de vista, de que la grave situación de la residencia no es solo consecuencia de la crisis de coronavirus, pero hay que tener en cuenta también la precarización, y esto es muy importante, y el deterioro que el sector viene sufriendo desde hace muchos años ha agravado aún más la situación. Que es un sector que ha sufrido múltiples privatizaciones, sector con mayor número de empresas privadas con ánimo de lucro de todo el sistema de servicios sociales, con graves deficiencias en las condiciones laborales de sus trabajadoras. Creemos que los apartamentos tutelados y las viviendas comunitarias cobran sentido de la red de recursos de servicios sociales, si paralelamente se amplía a otros servicios como el servicio de ayuda a domicilio, que se debe de complementar, siempre según los expertos, dando entrada a las últimas tecnologías en la teleasistencia. Y bueno, todos estos planes tienen que ir acompañados, como he dicho en mi primera intervención, de una clara dotación de recursos financieros, porque desde el Elkarrekin creemos que el Ayuntamiento de Vitoria tiene que abordar el nuevo escenario con políticas de servicios públicos, reservando espacios para las personas mayores de nuestra ciudad, para que se sientan plenamente integradas, con un enfoque comunitario. Y sean atendidas con personas competentes, de dedicación personalizada y con recursos materiales y temporales suficientes. Y esta forma de actuación política será una de nuestras prioridades. Por lo tanto, lo que quiero dejar claro es que nuestra enmienda ha sido enfocada porque queríamos materializar la atención a las personas mayores y lo queríamos materializar de esta manera. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Zubeaurre Andrea, Alderdi Sozialistaren aldetik, Armentia jauna. Eskerrik asko, señor alcalde. Vamos a ver, señora Damaica. Nosotros no podemos atender esta moción que habla de una nueva estrategia de atención a las personas mayores para que aborde la planificación de los recursos necesarios y blinde en los próximos años. Es decir, eso no lo podemos hacer porque nosotros tenemos un modelo, porque nosotros ya tenemos una estrategia. Le voy a decir una cosa, señora Damaica, sin acritud, pero desde la firmeza. Y además porque se me había olvidado, que no lo hemos remarcado. Nosotros hemos pasado de un modelo de residencias, su modelo de residencias, hemos pasado a 2 viviendas comunitarias. Hemos pasado de 0 a 2, no reducido. Eso hay que tenerlo claro. Hemos hecho 2 viviendas comunitarias, además de otras cosas, que luego le cuento. Señora Damaica, yo no me resisto, y se lo he dicho antes, se lo tengo que recordar como lo hago cada vez que puedo en este pleno que usted convierte en una comisión.
y que convierten una comisión hablando de números y que no podemos entrar en el debate ahí. Eso hay que llevarlo a comisión, como lo ha llevado otras veces, y yo, en cierta forma, le agradezco que lo lleve a la comisión para poder explicar los números, y ahí es donde tenemos que, digamos, batir el cobre de lo que estamos haciendo. Le digo que el modelo de atención centrado en la persona que caracteriza a los recursos sociales de alojamiento, de atención diurna, apoyo a las familias cuidadoras y la atención social en los diferentes servicios sociales es un modelo de calidad. Lo he dicho antes y lo copio ahora. De reconocimiento de derechos, de autonomía y de respeto de los proyectos de vida de las personas. Sinceramente, creo que este Gobierno está dando una rápida respuesta a las necesidades de nuestros mayores. No podemos darla totalmente, efectivamente, pero estamos dando una rápida respuesta. Sí es cierto que la pandemia nos está golpeando fuerte y que nos ha impedido hacer muchas cosas. Personas que han sufrido la enfermedad, cuidadores, personas que han perdido a sus familiares y que siguen dejándonos en situaciones con necesidades de atención sociosanitaria muy importantes y en las que nos estamos volcando tanto desde la atención continuada en todos los servicios como desde la generación de recursos nuevos, y desde la generación de redes de apoyo e iniciativas comunitarias de mapeo de los ciudadanos y detección de nuevas necesidades, por ejemplo, en el laboratorio ciudadano con el proyecto Urban Bat, que efectivamente presentamos el otro día. En estos meses de pandemia lo hemos demostrado, y no lo he hecho yo, que no lo ha hecho este concejal, sino que han sido los equipos técnicos del departamento que han sabido reinventar los recursos para adaptarnos a la difícil situación en la que vivimos. Un claro ejemplo lo tienen con el programa de seguimiento que pusimos en marcha para apoyar a las personas mayores confinadas en sus domicilios. Llamamos por teléfono y llegamos a más de 11.500 personas. Se dice pronto, 11.500 personas. Personas contactadas para conocer sus necesidades y ofrecerles los recursos que necesitaban: comida, compras, medicinas, ayuda, estar con ellos, comprenderles, charlar. Eso es lo que hicimos a 11.500 personas. Un programa de seguimiento que todavía sigue en activo y que meses después del confinamiento, tal como estamos ahora, se está implementando y tenemos ahora más de 20 personas en seguimiento continuo por su estrecha vulnerabilidad o por su alta vulnerabilidad, quiero decir. Bueno, sé que esto no lo van a reconocer ni poner en valor. Afortunadamente, hay quien sí lo reconoce, ¿sabe? Como el Gobierno vasco, que está premiando con este premio, digamos, de este programa de atención que hemos puesto. O la Fundación Pilares, que también lo he dicho antes, que nos dio otro premio a nivel nacional por programa Activa tu Barrio, que combate la soledad ofreciendo recursos comunitarios a las personas mayores. No les voy a pedir que hagan lo mismo, que nos feliciten, premien o nos pongan en un pedestal, pero sí les voy a exigir que dejen de trasladar la falsa imagen de que en Vitoria no se atiende las necesidades de las personas mayores, porque no es cierto, por no decir que es mentira. Se lo he dicho en comisión y se lo vuelvo a repetir. El hecho de que una persona esté en una lista de espera no quiere decir que no tenga asignado ningún recurso, ni tenga ayuda. Hay personas que están recibiendo una prestación vinculada al servicio o son beneficiarias de otros servicios o recursos mientras accede a la plaza solicitada. Pueden estar recibiendo comida a domicilio, pueden beneficiarse de un SAD, pueden beneficiarse de otros recursos. Es decir, no están desasistidas socialmente, por mucho que ustedes quieran hacer ver que es así. Luego, claro que estamos atendiendo a las personas mayores. ¿Qué nos gustaría? ¿Nos gustaría hacer más y atender a más gente? Claro, por supuesto que sí. ¿Que para hacer más hace falta más dinero? Claro. En breve tendrán la oportunidad de colaborar para que salga adelante un buen presupuesto municipal que en lo social seguirá creciendo, como no puede ser de otra forma. Bueno, y mientras llega este momento de demostrar que realmente están con las personas mayores, quiero que se queden ustedes con estos datos, que sí son ciertos. Ahora un 46% más de plazas de comedor que cuando gobernaban ustedes, el PP. Un 50% más de usuarios de comedor que con el Partido Popular. Un 12% más de usuarios en los centros de mayores que con el Partido Popular. Y un 5% más de plazas en apartamentos tutelados que con el Partido Popular. Fíjese, le voy a decir una cosa que igual suena a chascarrillo. Hasta la memoria del servicio de mayores tiene 8 páginas más que la última que ustedes dejaron. Señal de que ahora se hacen más cosas y hay más recursos. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko, Armentia jauna.
Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik ez dago bigarren txanda honetan parte hartzerik, ez du parte hartuko. Beraz, Bilduri dagoki orain parte hartza, ez du erabiliko beraz ere bigarren txanda hau. Hortaz, bozkatzera goaz, lehenengo eta behin, argi geratu denez, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten zuzenketa bertan bera uzten duzue, eta beraz, bozkatzera goaz, orain inbotze, Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztu duen zuzenketa. Beraz, hori izango da lehenengo bozketa. Elkarrekin Podemos taldeak inbotze aurkeztu duen zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartuta geratzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin, eta EH Bildu eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. 12. puntu bezala dugu EH Bildu Gasteiz taldeak aurkeztu duen mozio bat, Olarizuko etxebizitzak alokairu sozialera bideratu daitezen akordio baten eske, eta Felix González zinegotziak du hitza. Nahi duzunean. Orain? Bai, bale, mila esker. Ondo oratuko duzuenez, joan den hileko udalbatzak ia aho batez onartu zuen EH Bilduk aurkeztutako mozioa, urratsak egiteko alokairu sozialera bideratutako etxebizitzen sustapenean. Honako testua onartu zen. Gasteizko udalbatzak ekartzen dio udal gobernuari eta bere sozietate publiko guztiei 3/2015 etxebizitza legea bete dezaten, eta etxebizitza arloan dituzten baliabideak etxebizitza publikoaren sustapen berriak barne lehentasunez bidera dezaten egoera txarrenean dauden kolektiboentzako alokairuko etxebizitzak sustatzera. Gasteizko udalbatzak etxebizitzaren egoeraren inguruan onartu dituen ekinbide ezberdinen artean, azkena baino ez zen izan mozio horren onarpena. Era berean joan den legealdian udalbatzaren gehiengo batek bat egin zuen Olarizuko etxebizitzen etorkizunari buruzko ebazpenetan, lehenbizi etxebizitza horiek zaharberritu behar zirela eta ondoren gaztentzako zuzkidura bizitokiak bihurtu behar zirela onartu zen. Gaur arte, bazegoen adostasun zabal bat Olarizuko etxebizitzekin etorkizunean hartu beharreko norabideari buruz, eta norabide horrek koherentea izan behar zuen eta bazen 3/2015 etxebizitza legean ezarrita zegoenarekin, ezta? Baina badirudi azken hilabeteotan urtaranengo gobernua aldendu egin dela adostasun horretatik, eta guk EH Bildukok ohartarazi dugun modura badago hirigintza eragiketa bat martxan Olarizun 356 etxe bizitza eraikitzea aurreikusten duena. Denak salmenta. Ez da horre ikusten etxe bizitza bat bera ere ez alokairuan eskaintzea. Eta, honen aurrean, guk aurkeztu dugu mozio hau, esan bezala, nolabait, bada, aurreko udalbatzan onartutakoaren mozioaren lur hartzea, eragiketa konkretu batean, eta eskatzen duguna eta proposatzen duguna, bada, Gasteizko udalbatzak adosten du, Olarizuko etxe bizitzak alokairu sozialerako bideratzea, bat eginez indarrean dagoen etxe bizitza politikarekin eta urriaren 23an udalbatza honek onartu zuen akordioarekin. Eta beste gabe. Eskerrik asko, González jauna. Hemen kasu honetan Elkarrekin Podemos taldeak ere aurkeztu egin du zuzenketa bat. Beraz, Fernández jaunari dagokio hitz egitea.
Bien. Está claro y lo hemos debatido una y otra vez, no solo en comisión y en este pleno, es la situación de las viviendas de la avenida de Olarizu. Y muchas concejalas y concejales están preguntando ¿por qué han metido esta enmienda a la totalidad? ¿Y por qué han metido estos 3 puntos? Son 3 puntos que entendemos que va en consonancia a la filosofía urbanística de este ayuntamiento y va en consonancia a la filosofía urbanística que se está reclamando de Europa. En primer lugar, lógicamente, porque entendemos que en julio de 2017 hubo un acuerdo plenario en el que se instaba a rehabilitar estas viviendas de la avenida Olarizu y destinarlas al alquiler social para las personas jóvenes. Y ya conocen ustedes, a través de todos los estudios que hay ahora mismo y de la situación que se puede encontrar en la calle, la dificultad que tienen las personas jóvenes en emanciparse y en acceder a una vivienda en alquiler. Y por esa razón seguimos sin entender qué ha pasado desde ese momento. En julio de 2017 hubo un acuerdo plenario para rehabilitar estas viviendas y destinarlas a alquiler social. Pero el viraje del Gobierno municipal, a consecuencia de los mantras de un grupo político de la oposición, ha sido algo que no entendemos y seguimos sin entender. Porque se han utilizado muchas cuestiones y muchos también mantras sobre la situación de las viviendas de la avenida Olarizu. Y ya demostramos el año pasado, a través de un informe que solicitamos en Sánchez 21, que estas viviendas se podían rehabilitar. Es posible rehabilitar estas viviendas. Y que es más, también a través de otro informe, se sabía cuánto dinero era necesario para rehabilitar tanto todas las viviendas, las 124, como aproximadamente la mitad. Pero es que en esta operación, y lo hemos dejado claro en esta legislatura, esa rehabilitación, el coste de la rehabilitación de estas viviendas no tiene que ser a través de las arcas municipales. Es que el Gobierno vasco, tal y como está ocurriendo en otras viviendas municipales de Vitoria-Gasteiz, en este caso muy cerca de Olarizu, en Bustaldea, es el Gobierno vasco el que tiene que utilizar sus recursos económicos, porque también es una entidad que ha dicho públicamente que está interesada en adquirir viviendas municipales para destinarlas a alquiler social, es el Gobierno vasco quien, con sus recursos, podría utilizar esos recursos económicos para rehabilitar estas viviendas y destinarlas a alquiler social. Y creo que lo que estoy diciendo es algo de lógica. Tenemos viviendas, tenemos la posibilidad de rehabilitarlas y tenemos al Gobierno vasco con la intención de adquirir viviendas o de utilizar dinero, sus recursos, para rehabilitar viviendas municipales y destinarlas a alquiler social. Es algo lógico, es algo que lógicamente desde Europa se está reclamando. Pero es que lo que no entendemos y seguimos sin entender, lo que menos entendemos y más grave nos parece, y que ya lo denunciamos hace 2 semanas, es que además en la Junta local, de Junta de Gobierno local extraordinaria celebrada hace 2 semanas, comprobamos cómo para derribar estas viviendas se va a utilizar el dinero destinado en Sánchez 21 para pagar las ayudas a la rehabilitación. De los 1,3 millones de euros que ha salido la licitación del derribo, 940.000 son de esta partida destinada a las ayudas a rehabilitación. Y hay que recordar que los últimos informes de Sánchez 21 sitúan que hay 1.560 solicitudes de ayudas con final de obra certificada que todavía no han recibido su cuantía económica, una cuantía económica muy similar a lo que se va a producir o a lo que se estima el coste del derribo. En este caso son casi 1,4 millones de euros que están, insisto, sin abonar a esas familias que han adelantado el dinero para su rehabilitación. Y este hecho nos parece muy grave. El que se priorice, insisto, el pagar el derribo de unas viviendas, a que se priorice el pagar las deudas que tiene una institución con las familias de Vitoria-Gasteiz que han realizado unas obras para rehabilitar y para ayudar en la eficiencia energética, nos parece muy grave y por eso hemos incluido este tercer punto. El paralizar esta operación en este sentido, porque no se puede utilizar dinero de ayudas a la rehabilitación para derribar. Y es que es de sentido común, insisto, hay que seguir a las recomendaciones de Europa, hay que seguir buscando la rehabilitación de las viviendas para alquiler social, pero sobre todo hay que saber dónde están las prioridades en este ayuntamiento. Y las prioridades en este ayuntamiento están en la rehabilitación y en las ayudas a la rehabilitación. Por esa razón hemos incorporado esta enmienda a la totalidad. Mila esker.
Mila esker zuri, Fernández jauna, orain Alderdi Popularraren txanda. Garnika jaunak du hitza. Aquí yo creo que Bildu trae este debate para intentar blanquear lo que es la ocupación. Porque ahora vemos que se están intentando desmarcar de que la ocupación en Vitoria ha sido apoyada por Bildu y también por Podemos. Y, en el fondo, el alcalde ha dejado que esto ocurra y ahora parece que quiere cambiar de posición. Bildu hasta ahora alentaba la ocupación. Pero yo quiero hoy hablar también de ocupación, porque yo creo que hoy trae Bildu para decir, vamos a olvidarnos que las viviendas de Olarizu están ocupadas. No, están ocupadas. Y en Vitoria ha habido un movimiento de ocupación que ha estado alentada y apoyada por Bildu. Y además se ha traído mociones al Ayuntamiento de Vitoria que han sido apoyadas a instancias de Bildu y que también contaban con el apoyo del Partido Socialista. Y ahora, pues bueno, parece que se quieren desmarcar de la ocupación, se quieren desmarcar públicamente, pero no con hechos. Porque en Ensanche 21, cuando hablamos de ocupación y cuando hay que tomar medidas para defender la legalidad y ir contra la ocupación de las viviendas, Bildu siempre vota en contra. Y Podemos también. Pero todo el mundo ve, si preguntas en la calle, ¿quiénes apoyan la ocupación en la ciudad? Bildu y Podemos. ¿Quién la ha permitido? El Partido Nacionalista. Y ahora nos traen este debate para que no hablemos del problema de la ciudad y del problema de la avenida Olarizu. Y nosotros aquí sí que queremos apoyar a los vecinos legales de Olarizu que lo están pasando mal, que están sufriendo una ocupación muy larga y muy dura. Y ahora quieren debatir con qué vamos a hacer con las viviendas. Pero si en el convenio, cuando se acordó derribar las viviendas de Olarizu, ya lo decían, hay que derribar las viviendas y construir viviendas en ese solar. Es verdad que cuando lo hizo el Partido Socialista al final de su mandato fue un error, porque en ese momento no tocaba esta forma de hacer las cosas y esto ha supuesto unas pérdidas al Ayuntamiento de Vitoria de 19 millones de euros. No tocaba en el 2007 la operación que llevó a la avenida de Olarizu a la tirada de esas viviendas que, como hemos visto, han permanecido en el tiempo porque no se hizo bien. Pero ahora lo que toca es, primero, tirar. Hay un acuerdo en Ensanche 21 que lo primero es derribar las viviendas de la avenida Olarizu. Y yo sí puedo decir que lo que tenemos que hacer es, cuando haya una autorización judicial para derribar las viviendas de Olarizu, lo que tendremos que ponernos es de acuerdo para ver qué viviendas hay que construir en ese solar, porque el acuerdo legalmente te lleva a construir y no a rehabilitar, porque además, si se hace la operación de Olarizu es porque se ve que esas viviendas no reúnen las condiciones mínimas para vivir en ellas. Entonces, cuando nos viene Podemos y Bildu a hablar de rehabilitar, es imposible. Y es engañarnos. Es verdad que a ustedes también les han engañado, porque en el 2017 vienen aquí dotación para jóvenes, si no se podía hacer. Y ahora, con este vaivén del PNV, ahora sí, ahora vamos a derribar. Y está bien el camino. Y cuando hablan de rehabilitación, me sorprende que Podemos hable qué hacer con las ayudas a la rehabilitación. Pero ¿se han ayudado a cargarse las ayudas a la rehabilitación en Vitoria? Si las ayudas a la rehabilitación que habían dado los frutos en la ciudad y que había hecho que las personas pudieran rehabilitar sus viviendas para vivir mejor, se la han cargado ustedes. Si ustedes han apoyado al Gobierno para cargarse las ayudas a la rehabilitación en la ciudad.
Entonces, me parece irónico que vengan a defender las ayudas a la rehabilitación hoy. Nosotros sí que nos parece mal, y las hemos defendido, que se utilice una partida necesaria para derribar. Lo que tienen que hacer es cumplir con la obligación que tiene que hacer un ayuntamiento competente y legalmente es necesario. Y ahí sí que instamos al Gobierno a que cumpla con su obligación y pague las ayudas a la rehabilitación de personas que han confiado en el Ayuntamiento de Vitoria y que no están siendo correspondidos. Y ahí sí que instamos al Gobierno a que paguen las ayudas a la rehabilitación. En resumen, hoy hemos venido a hablar de una moción que se ha inventado Bildu para no hablar de la ocupación. Está bien. Si poco a poco se quieren desmarcar de la ocupación que ustedes han alentado en la ciudad, nos parece bien, pero yo creo que es bueno decírselo. Quieren blanquearse, pero todavía tienen mucho que cambiar. Y por ello votaremos esta moción rotundamente en contra, porque ni es necesaria, ni es legal y, por supuesto, no es oportuna. Gracias. Eskerrik asko, Garnika jauna. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda. Igor Salazar zinegotziak du hitza. Bai, mila esker. Lo expresaba en el pleno de hace un Barkatu, mes. Salazar jauna, Bai. posible baldin bada maskara erabiltzea. Bai, barkatu, egia da. Bai. Bai. Barkatu. Lo expresaba en el pleno de hace un mes. El tema de la vivienda es fundamental para la sociedad, especialmente, pero no solo, para los jóvenes, ya que tienen serias dificultades para emanciparse o construir un proyecto de vida al no tener recursos para comprar un piso y al no tener sueldo suficiente para pagar un alquiler. Las instituciones públicas no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta realidad, ya que la vivienda es un bien social de primera necesidad. Dicho esto, y siendo este siempre el leitmotiv de los y las socialistas, apoyamos hace un mes la moción sobre la preferencia que marca la Ley Vasca de Vivienda a favor del alquiler social. En este caso, la moción de hoy se refiere a las viviendas de Olarizu y concretamente a su futuro proyecto. Me parece interesante que hablemos del futuro, porque parece que al Partido Popular, más que buscar soluciones, parece que siempre intenta encontrar culpables. Es una moción que habla de presente y futuro, pero prefieren hablar de otras cosas, ¿no? Es curioso. Llegados a este punto y sobre la moción, creo que se ha de hacer una reflexión más profunda y sosegada en este caso concreto. Quiero decir que ha sido un proyecto complejo y con muchos aspectos a tener en cuenta. Entre todos los grupos tenemos que estudiar bien qué futuro le queremos dar a la parcela que quede. Con esto quiero dejar claro que hay que analizar todas las opciones, incluidas, por supuesto, las que se han planteado hoy aquí. Quiero subrayar que no hago de menos a la moción, ni mucho menos. Pero entre todos y todas, con todas las opciones y datos sobre la mesa, tenemos que tomar decisiones. Yo creo, sinceramente, que hoy en este pleno los grupos políticos todavía no estamos en situación de decidir de forma definitiva y tajante sobre la parcela que quede. Y voy más allá. No solo hay que hacer reflexión sobre la zona de Olarizu. Por supuesto, la reflexión ha de ser a nivel de toda la ciudad, en global. Sobre este supuesto concreto de Olarizu, démonos más tiempo para analizar y tomar la mejor decisión entre todos y todas. Simplemente esta es la idea que quiero trasladar hoy. Repito una vez más que sin hacer de menos a ninguna de las opciones legítimas que se planteen o que se plantean ahora o se puedan plantear en un futuro cercano. Mila esker. Mila esker zuri, Salazar jauna, orain, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Oregi Andreak du hitza. Mila esker alkate jauna eta egun on guztioi. Debate honetan, ibili gara debate honetan eta gauza hauek eztabaidatzen behin baino gehiagotan. Eta gaur hemen, nik esango nuke gauza asko nahastu dira. Gaude hitz egiten antza denez, Olarizu etxebizitzen inguruan hitz egiten gaude, baina gero beste hainbat gauza nahazten dira. Pixkanaka joango naiz. Uste dut EH Bildu premisa faltsu batetik abiatzen da. Ze esaten du, badagola martxan
hirigintza eragiketa bat non 356 etxebizitza egingo dira eta ez direla egongo alokairu bat ere ez. Hori ez da horrela, eta zuek badakizue, orantxe bertan Salazar jaunak esan duen moduan. Hori ez dela horrela. Hori da alternatiben azterketa bat, eta horre egin genituen, aztertu genituen, aukera guztiak. Ze gertatuko zen alokairua egiterakoan, ero batzuk alokairuan eta beste batzuk ez, ero batzuk bizi berritu eta beste batzuk berriak egin. Orduan, hori dena zabalik dago, aztertzeke dago. Eta ikusi behar dugu guztien artean, ze badakizue, ondo dakizue, batzordetik eta baita osoko bilkura honetatik pasatu behar dira eta beraz, gehiengoak behar dira horiek denak aurrera eramateko. Beraz, paper hori zabalik dago. Eta guztien artean erabakiko dugu zer egin behar den Olarizu tarte hortan. Baina bai egia da, kontuan hartu behar dugu, eta hori Garnika jaunak oso ondo aipatu du hemen, oraintxe dela momentu bat, hor badaukagu galera bat. Ze hor erabili ziren diru publikoak. Eta ia 20 milioi, 19 milioi esan du berak, 19 milioi tapiku, ia 20 milioi erabili ziren hor realojoak eta eiteko. Beraz, ezin dugu ahaztu, hor 19 tapiku milioi galera batzuen aurrean gaude. Eta horiek ere, kontuan hartu behar dira, eta ekonomikoki diru publikoekin hitz egiten ari gara, eta diru publiko horiek kontuz erabili behar dira gure ardura baita. Etxebizitza horiek, ja sartzen gaurko mozioan zuzen, esaten duzue, etxebizitza horiek bizi berritu behar dira. Eta ze gertatzen da, behitu, guk uste dugu ruinan daudela. Ruina mota diferente daude. Badaude ruina teknikoak, eta eztabaidatu dezakegu, ea ruina teknikoan dauden etxebizitza horiek, baina badago ere ruina ekonomikoa esaten duguna. Eta zen nahi du esan horrek. Posible da bizi berritzea etxebizitza horiek? Noski, posible da. Zenbat dirutan? Zenbat diru publiko erabili behar dugu bizi berritzeko etxebizitza horiek eta noraino merezi du? Hori da galdera. Ze hor erabiltzen dugun dirua, beste toki baten ezingo dugu erabili. Hori da gauza. Alde batetik daukagu 19 milioi galera hor mahai gainean, eta bestalde daukagu zer egin dezakegu eta zenbat inbertitu nahi dugun hortan, ero, beste zerbaitetan. Eta hori da, erabaki behar duguna guztien artean. Eta nik esango nuke, eta esaten dut, ezagutzen ditut etxebizitza horiek, daude ruina ekonomikoan eta baita ruina teknikoan. Beraz, ez da bidezkoa eta ez da zuzena bizi berritzea planteatzea ja momentu honetan etxebizitza horiek. Eta elkarrekin Fernandez jauna sartzen da, beraiek sartu duten beraien zuzenketan diru laguntzak eta horiek denak ere nahazten dira hemen. Nik esango nizun, Fernandez jauna, lasai egon, guretzako lehentasuna baita diru laguntzak ordaintzea, horretan gaude, baina baita gure konpromesua zen etxebizitza horiek, Olarizuko etxebizitzak botatzea. Beraz, biak dira guretzat lehentasunak, eta bietan gaude lanean, eta biak egingo ditugu. Lehen, bai lehen. Alde batetik, Olarizuko etxebizitzak bota, eta bestalde, diru laguntzak guztiak ordaindu. Lehen bai lehen. Mila esker. Mila esker zuri, Oregi Andrea, bigarren txandari ekingo diogu, Bildu taldearen ordezkari bezala, González jaunak, du hitza. Esker berriro, zuten da, bai. Bueno,
mozio bat aurkeztu dugu, mozioa oso zehatza da. Esan bezala, aurreko adostasun batetik dator, eta gu planteatzen duguna da, besterik gabe aurreko adostasun hori kasu konkretu batean aplikatzea, eta berez horrek esan nahi du etxebizitzaren legea aplikatzea eta olarizuko zean aplikatzea. Eta gero, pues bueno, azkenean gertatzen da, pues gertatzen ohi dena. Bakoitza etortzen da bere pelikularekin, esango nuke. Eta tartean, pues agertzen dira egiak ez diren gauzak, gezur rutzak, gezur galantak, eta gero eztabaidagarri diren beste gauza batzuk. Desde luego, esaten denean etxebizitza hauek, eta gain eta aipatu behar dut ezen behin eta entzute dugu, etxebizitza hauek beraien egoeragatik bota behar dira, ruinan daude eta bar. Bueno, pues hori ez da egia. Ezen, txosten bakar bat ere ez dago, esaten duena etxebizitza hauek daudela ruina egoeran, arriskuan eta bar. Azkenengo aldiz joan direnean teknikoak eta joan dira esaten 21ko teknikoak eta departamentuko teknikoak esan dute egitura ondo dagoela eta ez dagoela beldurrik eta ez dakiz zer. Barkatu gozan, jauna, antza denez ez da itzulpen entzuten. Vale. Ematen du ez da bilela itzulpen zerbitzua, ez dakite orain frogatu dezakegu. Bai? Orain bada bilatzen. Orain bai, bale, eskerrik asko. Bueno, esaten ari nintzen, etxebizitza hauek bota behar direla beraien egoera dela eta txosten bakar bat ere ez dagoela, txosten tekniko bakar bat ere ez dagoela, adierazten duena etxebizitza hauen egoera dela botatzeko egoera. Jakina, guztiok ikusi dugu nola urteak eta urteak pasatu direla, etxebizitzak bere horretan utzi direla, gainera gertatu denarekin nola itxusten joan dira, berai elementu batzu desagertzen joan direla eta hori, egia da, eta hainbat lekutan horri deitzen zaio baita bullying inmobiliario, ezta? Uzten ditugu ondoratzen eta azkenean justifikatzen dugu botatzearena. Europan eta beste leku askotan esango lukete bere momentuan egin behar zenean errekuperatu behar zirela eta ez dakit azkarregi joaten nahi zen. Bueno, en fin. Eta hauek botatzeko baldin badaude eta hauek garai hartako etxebizitzak izan da botatzeko baldin badaude, behin baino gehiagotan esan dut, guazen hiritik pasiatxo bat emango dugu Adurtzatik, Ariznabarratik, Zaramagatik, Abetxukotik, eta topatuko ditugu garai bereko etxeak, eta topatuko ditugu egoeragatik, eta ez baditugu ondoratzen uzten, botako ez ditugun etxeak. Zer esanik ez, alde zaharretik sartzen baldin bagara. Eta, bueno, gezurra galanta betikoa, eta, ituta gaude entzuten, Bilduk sustatzen duela okupazioa. Pues ez dala, eta ondo dakizue lehenengo momentutik, azaldu dugu etxe honetan foro guztietan, zein den EH Bilduren etxe bizitzaren aldeko zioa. Eta ondo ezagutzen duzu, que naiz horretan sartuko. Duela egun batzuk edo horreko egunean aipatzen zen erdian dagoen elefante bat, okupazioaren elefantea, nik esango nuke diplodocus bat dagoela, eta ez dakit elefante horren atzean diplodocusa ikusten duzuen, 9.000 biztanle dago, eskatzen dutela etxe bizitza alokairuan, babestutako alokairuan, 9.000 dira, diplodocus bat dago, etxe bizitzaren eskubidea da, eta hori da, desde luego, EH Bildurentzat lehenengo mailako helburua. Eta, bueno, ez dut ahaztu nahi, nolabait, Salazar jaunak, desde luego, nik uste dut zu izan zarela benetan gure mozio honen, naiz eta azkenean aldeko bozka ez eman, baina benetan ulertu duzu mozio honen zioa, eta mozio honen zioa eta zure jarrera eskertzen dut, eta desde luego bada mozio bat etorkizunari begira,
eta nik uste dut elkarri ulertzen diogula, elkarri ulertu diogula beste batzuetan, eta denborarekin, eskatzen duzu denbora, eta nik uste dut denborarekin ere elkarri ulertuko diogula. Koherentzia pizka behar da, desde luego, instituzioa bezala legea bete behar dugu, beste batzuei legea betetzeko eskatzen diegunean, desde luego, instituzio bezala aurpegira begiratzeko eta esateko zuk ez duzu legea betetzen, instituzioak berak legea bete behar du, eta ulertzen didazu zeri buruz ari garen. Eta eskertzen du nik uste dut elkarri ulertu diogula, eta bidean elkarri ulertuko diogula. Eta, bueno, maltzur bat onartuko didazu Oregi andrea, baina nik benetan ikuste dut gela honetan Suso jauna Araburu batzarreko egongo balitz gurearen alde egingo luke zen hitzez hitz esan zuen bere momentuan eta komunikabideen aurrean esan zuen beraren ustez eta gainera Olarizukoari erantzuten etxebizitzak alokairuan eman behar zirela. Beak hala esan zuen, ez dut esango gure bankadan eseriko dela jakina, baina nik uste dut problema bat izango zenuketela behintzat, edo hau, zuzore mozioa izango balitz, zue kontrako bozka emango zenutela. Eta beste maltzurkeri txiki bat onartuko dit, kasu honetan Fernandez jauna, zen nire ustez, bai gauza apur bat arraroak egiten ari zarete udalbatza honetan zuen mozioekin eta zuen zuzenketa hauekin, zuek ere, barkatuko diazu, baina etorri zarete zure liburuarekin, zuek badakizue guk ados gaudela hor plantatu dituzuen 3 puntuekin, baina gaur mozioa beste gauza bat zen, mozioa bat zen Olarizukoari buruz, bai errehabilitazioari buruz, eta bai ez bada egiten errehabilitazioa hor egongo denarekin, badakizue guk ere salatu ditugula azkenengo aurrekontu desbiderak eta errehabilitaziotik zera gara hain zuzen eraisketara, badakizue guk bere garaian ere proposatu genuela etxe bizitza hauek errehabilitatzea eta etxe bizitza bihurtzea, baina aurkeztu diguzue zuzenketa osoa ordezkatzeko. Eta beraz, jakina, guk gure mozioa defendatzen dugu, guk gure mozioaren alde egingo dugu, eta nik uste dut ez dudala zera azten. Ni esker denagatik. Eskerrik asko, González jauna. Elkarrekin Podemos taldeari dagokio, parte hartzea, Fernández jauna nahi duzunean. Sí, voy a intentar ser lo más breve posible, porque es un tema que ya hemos debatido frecuentemente, no solo en este pleno, sino también en esta comisión. Bueno, señor Garnica, no sé si a usted le... Usted ha venido aquí a hablar de los mismos mantras que tienen, pero es que esos mantras que tienen se caen por su propio peso ante lo que solicitamos tanto el Grupo Euskal Herria Bildu como nosotros, porque vamos a la raíz de todos los problemas que hay de vivienda en esta ciudad. ¿Cuál es el problema de vivienda, de acceso a la vivienda? Que la gente tenga oportunidades, especialmente la gente joven, de emanciparse y acceder a un alquiler social. Y eso es lo que estamos reivindicando. Y usted es más, dice, bueno, ¿qué habrán hecho ustedes, ¿no?, para las ayudas de habitación? Todo lo contrario, parece que no sé cómo utilizar la palabra, ¿no?, que lo han estado obstaculizando. Pero tengo que decir que precisamente del 1,5 millones de euros que este ayuntamiento va a destinar o ha destinado a Ensanche 21, los 500.000 que introdujo este grupo, el Carrequín, han sido para paliar las deudas de ayudas a la rehabilitación. Y estamos trabajando en una nueva norma de ayudas que tenga el visto bueno jurídico y tenga el visto bueno del interventor para paliar la situación que nos estamos encontrando en esta ciudad de que la gente no puede acometer las obras de rehabilitación en su ciudad. Y eso es trabajar en la rehabilitación. Pero insisto, ustedes vienen aquí, los señores y señoras del Partido Popular, y usted, señor Garnica, con esa mirada cortoplacista ante esta situación y ante este problema. Y para nuestro grupo hay que dar solución a este problema. Y el problema es el acceso a la vivienda. Por lo tanto, a mí lo que me sorprende, señor Oregi, señor Salazar, en menor medida,
es que ahora ustedes hablen, entre comillas, ruina económica, creo que han utilizado, cuando en julio del 2017, no hace 20 años cuando empezó esta operación, sino en julio del 2017, ustedes avalaron una iniciativa de este grupo para rehabilitar estas viviendas y destinarlas a alquiler social para jóvenes. Y porque entendíamos que era una medida para paliar esas dificultades que tiene la gente joven para acceder a la vivienda. Porque a partir de entonces se han metido en ese mantra que quiere poner en esta ciudad el Partido Popular y se han olvidado de la filosofía que tiene este ayuntamiento urbanísticamente, que es rehabilitar y facilitar el acceso a la vivienda. Porque para eso, iniciativas como esta son importantes y hemos demostrado a través de informes que hemos pedido en Sánchez 21 que se pueden rehabilitar estas viviendas y que se pueden destinar para alquiler social. Por lo tanto, lo de mezclar aquí, que ustedes también se ha hecho referencia, el tema de las ayudas y el tema del derribo, lo han hecho ustedes. Porque ese dinero, prácticamente el 1 millón de euros, que ha habido este año para ir paliando las deudas que tiene en Sánchez 21 con las familias que ya tienen certificada la obra para pagarles las deudas que tienen de la ayuda de rehabilitación, se va a destinar a derribar. Y eso es un hecho, desde nuestro punto de vista, es grave, porque usted sitúa esas dos acciones, derribo y ayudas. ¿Pero qué han priorizado, señor Oregui? ¿Qué han priorizado con este dinero? El derribo. El derribo. Y eso es un hecho muy grave, porque han priorizado el derribo y han priorizado meter la pala antes de rehabilitar estas viviendas y antes de pagar las ayudas de todas las familias que han adelantado ese dinero y que están esperando las ayudas. Casi 1,4 millones de deuda en ayudas. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Fernández jauna, orain Alderdi Popularraren txanda. Bueno, pues aquí parece que para acabar con los problemas de la vivienda para jóvenes hay que ocupar en la ciudad. No, la ocupación no es una solución. La ocupación es ilegal y la ocupación nos lleva a tener más problemas en la ciudad y que haya gente que se aproveche de los demás. Esa es la ocupación. Está bien el discurso ahora de Bildu que no alienta la ocupación. El Recaleor fue apoyada por Bildu. En todas las mociones del Ayuntamiento de Vitoria, Bildu ha apoyado la ocupación y ha apoyado el Recaleor y ha estado mucho más cerca de los vecinos ilegales de la avenida Olarizu que de los vecinos legales de la avenida Olarizu, en los que siempre ha estado el Partido Popular con ellos porque eran los que han sufrido en estos momentos una ocupación como la de la avenida Olarizu, que lo que ha significado es que la avenida de Olarizu sea el barrio más peligroso de Vitoria-Gasteiz. Eso es lo que pasa cuando se alienta la ocupación. Después viene el peligro y viene que haya problemas en la ciudad. Nosotros siempre hemos defendido y hemos estado en contra de la ocupación y no hemos sido un día una cosa y otra la contraria, que es lo que le está pasando al PNV, ahora parece que está encarrilado. Pero a mí me sorprende el Partido Socialista. Nos ha metido en este lío porque era una mala operación, porque nos ha hecho perder de 19 a 20 millones en esta operación y ahora pide tiempo. Tenían que haber pedido tiempo en el 2007 y no haberlo hecho, y entonces no estaríamos en este lío. Con un agujero económico, con una ciudad ocupada, y ahora piden tiempo. Yo creo que el responsable del Partido Socialista hoy aquí, en esta moción, tendría que leerse bien el convenio de la avenida Olarizu. El requisito era tirar y construir de nuevo. Ese era el requisito legal en los que ustedes llevaron a cabo
esta demolición, esta operación fallida. Y ahora quiere jugar, ahora quiere volver al principio. Cuando ya hay un acuerdo para tirar y para construir viviendas porque son necesarias, porque nos dejó un agujero de 20 millones de euros. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos solucionarlo. Y ese es el sentido común. Ahora que toca futuro, el futuro es de ver que los vecinos de Olarizu van a vivir mejor, van a poder vivir con tranquilidad, van a poder pasear por su calle sin problemas, sin insultos y sin delincuencia. Eso es el futuro. El futuro es tirar la avenida de Olarizu, demoler los pisos de la avenida de Olarizu. Y nosotros, por supuesto, estamos con el futuro y estamos con los vecinos. Y cuando tengamos autorización judicial para poder demoler, nos tendremos que sentar y ver cuál es la solución más eficaz y mejor para la ciudad, pero con el requisito que hay que construir viviendas porque es bueno en esa zona y porque es necesario, dada la operación fallida del Partido Socialista. Esa es la realidad. Podemos hablar de muchas más cosas y el Partido Socialista son expertos de ir para un lado y para el otro y no saber dónde están. Pero nosotros tenemos claro que hay que demoler, que hay que hacerlo lo más rápido posible y que cuando tengamos autorización judicial nos tendremos que sentar y ver cuál es la operación necesaria y eficaz para la ciudad. Lo demás es querer hablar de cosas para no ver la realidad. ¿Quién ha alentado la ocupación en la ciudad y cuál es el problema de la avenida Olarizu? No es que vamos a hacer, no, es lo que tenemos que hacer, que es derribarla de manera inmediata. Eskerrik asko, Garnika jauna, Alderdi Sozialistaren txanda. Salazar jauna, nahi duzunean. Bai, mila esker. Bueno, creo que debemos de centrar el debate sin manipulación alguna, señor Garnica. Aquí hablamos del futuro del proyecto que se construirá en la zona de Olarizu, nada más y nada menos. Y ese futuro proyecto, insisto, requiere de una mayor reflexión y análisis. Se tiene que estudiar más simplemente, y eso es la aportación y la reflexión que hemos trasladado. Me da la sensación, por lo que llevo escuchando desde que soy concejal y por la intervención de hoy, que usted, señor Garnica, es un romántico. Para usted, para el Partido Popular, sí, insisto, es un romántico usted, porque para usted, para el Partido Popular y para cualquier romántico que se precie del siglo XIX, es fundamental el mantra de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y en vista de que es un partido de derechas y en qué situación política están, tiene todo sentido vuestra visión. Sé que tiene interés en eso, pero no nos puede lastrar al resto de la ciudadanía. Usted hoy, con lo que ha dicho, con todo lo que ha expresado, usted hoy ha sido el Lord Byron, el Espronceda y el Oscar Wilde de las viviendas de Olarizu. Parece que siente pena porque ya no tendrá a sus amados ocupas a los que querer y odiar a partes iguales. Los quiere y los odia a la vez. Usted, siendo concejal de urbanismo y presidente de Ensanche 21, los creó y ahora ve que este equipo de gobierno está dando soluciones al problema que se creó con usted. Tranquilo, que ya sé que se buscará otras polémicas con las que atacará el equipo de gobierno, al gobierno municipal, no me cabe ninguna duda. Sin embargo, pese a su visión triste, pesimista y nostálgica, de cara a construir ciudad, a hacer nuestra ciudad, creo que es más oportuno y necesario mirar al futuro y al siglo XXI. Le aseguro que el futuro tiene muchas posibilidades y tiene muchas bondades. Les aseguro que a los y las socialistas nos encontrarán mirando hacia adelante, porque siendo conscientes del pasado y del presente, queremos escribir el futuro entre todas y todas en Vitoria-Gasteiz. Les animo a los grupos a que trabajemos para avanzar juntos hacia adelante, en este caso concreto, en las viviendas de Olarizu, pero me puede servir, lo puedo utilizar esta idea para el resto de actividades de la ciudad, el resto del proyecto de ciudad y el resto de la actividad política. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Salazar jauna. Eztabaida bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokio parte hartzea. Oregi Andrea. Bai, mila esker berriro ere, alkate jauna. 3 adierazpen egingo ditut hemen gaur. Bat, okupazioaren kontra gaude. Gure alderdia, gure taldea, okupazioaren kontra gaude. 2, biziberritzearekin guztiz konprometituta. Hiriaren biziberritzearekin guztiz konprometituta. Eta 3, baita guztiz konprometituta gaude, etxe bizitza eskubidearekin. Eta hori argi eta garbi nahi dut laga. Baina hemen, nik uste dut
batzuei, los árboles no les dejan ver el bosque. Creo que hemos entrado en una serie de apreciaciones y de cuestiones que, focalizándonos en la actuación de Olarizu, que creo que está muy clara y que todos sabemos cuál es el destino, hay algunos grupos que están enrocándose en esa operación como si el futuro de la ciudad dependiese de esa operación, el árbol. Y no, no es así. Esta ciudad, y gracias a las diferentes corporaciones que han ido rigiendo los destinos de esta ciudad desde hace muchos años, esta ciudad es un modelo en política de vivienda. Un modelo. Quiero dejar aquí algunas cifras, el bosque, a ver si salimos un poco del árbol. Les recuerdo que el convenio del año 2000 de Salburua y Zabalgana planteaba, con sus subsiguientes adendas, 34.522 viviendas nuevas para esta ciudad, solamente en esos dos ámbitos, en Salburua y Zabalgana, aparte del resto de viviendas que se planteaban con el plan general. Pero es que de esas, el 81% de viviendas, el 81% de viviendas son viviendas protegidas, de las cuales el 60% son viviendas de protección oficial y el 21% son viviendas tasadas. Si eso no es un compromiso firme con el acceso a la vivienda y con poder dar viviendas o poder poner una oferta suficiente de viviendas lo más accesibles posibles para la ciudadanía, pues desde luego tráiganme ustedes algún otro ejemplo que conozcan mejor. Además, Ensanche 21, que es nuestro agente público en esta cuestión, tiene una gran parte de esas viviendas, como ustedes también saben, desde el año 2000 aquí. 23.144 viviendas, de esas 34.000, 23.000 de Ensanche 21. Y ahí los porcentajes todavía son mayores. 97% de viviendas protegidas, de las que son propiedad de Ensanche 21. Estamos hablando de unas cifras, de verdad, que demuestran, creo, muy claramente cuál es el compromiso, insisto, no de esta corporación, de las sucesivas corporaciones que han ido dirigiendo esta ciudad, porque el acceso a la vivienda sea una realidad. Pero además, decía el señor Fernández, hay que rehabilitar y facilitar el acceso a la vivienda. Totalmente de acuerdo. He dicho que otro de los compromisos que quería remarcar era nuestro compromiso con la rehabilitación. Ahí está nuestro proyecto de ecobarrios para los barrios de oro de la ciudad, que hemos llamado los barrios de la industrialización, donde estamos planteando la rehabilitación de 15.000 viviendas en esta ciudad en los próximos 20 años. La rehabilitación de todos esos barrios. Estamos trabajando, como ustedes también saben, en acuerdos con el Gobierno vasco para poder poner en uso, poder rehabilitar convenientemente y poder poner en uso las viviendas de Bustaldea y otras operaciones que hay a lo largo de la ciudad. Por tanto, operaciones que van a rehabilitar todos los barrios de oro de la ciudad, 15.000 viviendas en los próximos 20.000 años, una revolución en esta ciudad. Suelo para viviendas protegidas en unos porcentajes que no se han visto en ningún otro lugar. El 81% de viviendas protegidas en los nuevos barrios de la ciudad y, además, con 2/3 de la propiedad en manos municipales. Si eso no es compromiso por el acceso a la vivienda, compromiso por la rehabilitación, explíquenme ustedes qué es. Dejen de mirar el árbol, vamos a mirar el bosque y vamos a ver si a partir de aquí podemos trabajar en todas las cuestiones que tenemos por delante, como la revisión del Plan General, por ejemplo, donde todas estas cuestiones se tienen que materializar para que podamos hacer efectiva esa rehabilitación y ese acceso a la vivienda. Gracias. Mila esker zuri, Oregi Andrea, eztabaida bukatuta, lehenengo eta behin bozkatuko dugu, Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Elkarrekin Podemos taldearen aldeko botoarekin eta gainontzeko taldeen kontrako botoarekin. Orain, bozkatuko dugu Bilduk aurkeztu duen mozioa, aldeko botoak, kontrako botoak, kontrako botoak.
Beraz, ez da onartzen, ere, EH Bildu eta Elkarrekin taldeen aldeko botoarekin, eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Hurrengo punturagoaz, 13. hain zuzen, talde popularraren mozio bat eztabaidatzeko ostalaritza erresketatzeko planaz. Bueno, pues ahora vamos a defender lo que es importante para nosotros. Y nosotros estamos con la realidad, están bien los chistes, y está bien la crítica, y está bien el debate, y está bien que subamos aquí, y es mejor no traer las cosas por escrito, ¿no? Y pensar cada uno lo que de verdad va a hacer en vez de que se lo digan lo que tiene que decir. Pero aquí lo importante, y hoy subimos para hablar de una cuestión que para nosotros es básica, de una cuestión que es necesaria y además tenemos que tener empatía. Tenemos que tener empatía porque hay mucha gente que fuera de aquí está sufriendo, lo está pasando mal y no ve ni el presente ni el futuro. Y lo que nosotros tenemos que dar desde la política es presente y futuro. Y tenemos que dar realidad y tenemos que apoyar a las personas que lo están pasando mal, a personas que se han volcado en ayudar también a los demás y en un proyecto económico, en un proyecto social, y que de repente por las circunstancias se quedan en la calle. Por eso hasta ahora tampoco me ha gustado cuando se dice, no, hay problemas en la hostelería. No, la hostelería está en quiebra, está en un momento que tenemos que hacer todo lo posible para salvarles, para que sienten que estamos con ellos. Porque en estos momentos que han tenido que cerrar además sin alternativas. Han tenido que cerrar sin un plan definido de cómo poder afrontar la realidad de la hostelería, tanto en el País Vasco como en Vitoria. Han visto cómo no les vale que les den migajas o que les digan que tienen unas pocas ayudas. Ellos lo que quieren saber es cómo pueden abrir y cómo pueden seguir con su actividad. Por eso hoy traemos nosotros un plan de rescate a la hostelería, porque tiene que ser un plan de rescate. Tenemos que estar volcados para ver que si no lo hacemos bien, la hostelería puede estar en quiebra en la ciudad y todo lo que significa de quiebra para la ciudad, de vida, de economía, de riqueza, de empleo. Ahí es donde tenemos que estar los partidos políticos a la altura de las circunstancias y estar con ellos, sin ambajes. Estar con ellos de verdad, no solo reuniéndonos con algunos de ellos que no sean tan críticos. No, hay que estar con todos. Y hay que estar con los que están viendo que no están teniendo futuro, con los que están viendo que las instituciones les están dando la espalda. Estar con ellos, con muchos que ven que en otros sitios se están haciendo mejor las cosas. Y antes ustedes subían aquí y hablaban mal de la Comunidad de Madrid, estaba de moda. Pues ahora es lo contrario. La Comunidad de Madrid está demostrando cómo se pueden hacer las cosas, cómo se pueden hacer bien, cómo pueden bajar lo asistencial y cómo puede bajar los muertos, los contagios, teniendo actividad. Lo están demostrando. La Comunidad de Madrid está demostrando que puede seguir con actividad y no está dejando a nadie fuera. Son los eslogan que tenían siempre aquí el Gobierno, no vamos a dejar a nadie fuera. Aquí están dejando fuera la hostelería. Aquí están dejando fuera a mucha gente que lo necesita. Y yo espero que hoy haya empatía, haya una manera de ver a esos hosteleros con cara, con ojos, con voz. Gente que no puede dormir,
que no puede vivir, que no sabe qué va a pasar al día siguiente. Y ahí nos tenemos que poner y no estar tan cómodos y decir, pues si lo estamos haciendo bien. No, no se están haciendo bien las cosas. La propia hostelería está pidiendo medidas de rescate importantes y las está cifrando en más de 189 millones de euros antes de cerrar y más de 200 millones en estos momentos. Y es lo que ha hecho el Partido Popular. Ha pedido medidas de ayudas directas por importe de 200 millones de euros para poder salvar a la hostelería en el País Vasco y en Vitoria-Gasteiz. Y tiene que haber más de 200 millones en ayudas directas, tiene que haber cheques rescates semanales, y eso es lo que tendría que estar haciendo el Ayuntamiento de Vitoria, cheques rescates semanales para gastos de estructura, luz, agua y alquiler. Porque hay gente que no puede vivir el día a día, que no va a poder pagar sus alquileres. Y ahí nosotros no estamos de acuerdo con las mociones que nos llevan las alternativas de Podemos y de Bildu, en el sentido de limitar el alquiler. Porque al final, si limitamos el alquiler y no pagamos a los propietarios, se va a romper la cadena, porque esos propietarios no van a tener capacidad para pagar, porque estamos hablando que el 85% son personas que viven de esos alquileres, no van a poder pagar sus hipotecas y, por lo tanto, vamos a crear un problema mayor. Lo que tenemos que hacer desde las instituciones también es ayudar al pago de los alquileres. Tenemos que hacer que cuando acabe esta crisis no hayamos arruinado a las personas y no hayamos arruinado a la hostelería. Tenemos que hacer, y eso es lo que tienen que hacer los políticos, que cuando pase esto tenemos que volver al momento inicial de personas que se han jugado su vida, que puedan seguir desarrollando su actividad. De esto estamos hablando. Y tendremos que dar solución también a cómo pueden tener y pueden desarrollar mejor su actividad. Tendremos que hablar de un plan para que puedan cubrir sus terrazas y puedan tener su actividad más tiempo posible. Y tendremos que financiarles, porque ahora es el momento de ayudar a un sector que ha dado vida a la ciudad y que ha dado mucho a esta ciudad. Y ahora lo que están haciendo es pedir un SOS, están pidiendo que les ayudemos, están pidiendo que estemos con ellos, pero no cómodos, como veo al Gobierno municipal que dice, va, si lo estamos haciendo bien. No, no se está haciendo bien. Estamos en una situación de emergencia. Tenemos que ponernos de acuerdo todas las instituciones y todos los partidos políticos, porque ahora es un momento de emergencia para la hostelería y nosotros tenemos que estar ayudándoles y viendo que los políticos no son un problema para la hostelería, sino la solución. Por eso pedimos un plan de emergencia y un plan de rescate necesario, con medidas, con ayudas, con acuerdos, y hasta ahora el Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno vasco no está a la altura de las circunstancias. Por eso el Partido Popular va a hacer que podamos volcarlos con la hostelería, con medidas concretas, y esperemos que podamos llegar a acuerdos en esta materia. Eskerrik asko, Garnika jauna. Gainontzeko talde guztiek zuzenketa aurkeztu dutenez, hasiko gara Elkarrekin Podemosarekin eta txikitatik handinera jarraituko dugu. Ruiz Andreak du hitza. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, el 26 de octubre se declaró un nuevo estado de alarma desde el ámbito estatal y se habilitó la opción para el Gobierno vasco de tomar medidas para frenar la tasa de contagio del COVID-19, que en Euskadi en esos momentos estaba subiendo, estaba en unas tasas de contagios que iban en aumento y se requería tomar medidas por parte del Gobierno vasco para frenarla.
Con el decreto 38 de 2020 del 6 de noviembre, casi todos los hosteleros de nuestra ciudad, de casi todo el País Vasco, tuvieron que cerrar las puertas. Hay algunas pequeñas excepciones, pero casi todos tuvieron que cerrar sus puertas. La situación sanitaria es excepcional y, aunque es cambiante, hay que afrontar los retos que nos llegan. La hostelería fue uno de los primeros sectores en cerrar en nuestra ciudad. Fueron prácticamente los primeros, junto con los colegios, los que cerraron al principio, y también fueron los últimos en poder reanudar su actividad económica. Además, han tenido que ir sufriendo poco a poco la tarea de ir adaptándose a todas las restricciones sanitarias para poder desempeñar sus oficios. Y bueno, es complicado que estas personas vean luz al final del camino porque la situación es complicada para ellos. Primero se les ordenó el cierre de un día para otro con este decreto y después, ante la presión de hosteleros y hosteleras, se anunciaron unas medidas de apoyo que, bueno, a la vista está, y por parte de los sindicatos y del propio sector se quedan cortas. En este sentido, nosotros tenemos que apoyar que hay que dar soluciones tanto a la hostelería como al comercio o la cultura, que están sufriendo con dureza el impacto de la crisis generada por el COVID-19. No podemos caer en la tentación de pensar que con los ERTEs está todo resuelto, que los autónomos, los emprendedores, los que ponen no solo su capital en sus negocios, también su energía, su esfuerzo, se sienten abandonados. Pero la realidad es que mientras pedimos comprensión y voluntad, incluso ingenio a la hostelería, a los hosteleros les siguen llegando las facturas. Representantes del sector de la hostelería llevan semanas alertando de la nefasta situación que atraviesan sus negocios y reclaman ayuda para poder seguir en su actividad y manteniendo el empleo. El sector de la hostelería mantiene unos 65.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma vasca, de los que 16.000 se encuentran a fecha de hoy en serio peligro. Los establecimientos deben afrontar el pago de alquileres, hipotecas, cotizaciones sociales, nóminas, además del pago de suministros como el agua, la luz, el gas, el pago de proveedores, y todo ello sin ningún ingreso desde el pasado 7 de noviembre. La mayoría de los casos con la incertidumbre de saber con exactitud cuándo podrán volver a subir la persiana. En nuestro territorio, con más de 2.000 establecimientos, 1.300 de ellos en Vitoria-Gasteiz, la hostelería generó parte muy importante de los puestos de trabajo del sector servicios de Álava, dando vida a nuestros pueblos, a nuestros barrios y a nuestras ciudades. Por ello, aunque compartiendo parte de la iniciativa que presentaba el Grupo Popular, de que a la hostelería hay que apoyarla y hay que darle solvencia en estos momentos, presentamos una enmienda con cuestiones que nos parecían sensatas. A ellos no les parecen tanto, pero a nosotros nos parece que es importante las cuestiones que poníamos encima de la mesa. Por ello, y ante la grave situación en la que se encuentran y actuando con responsabilidad, hemos llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno, con el PNV y con el PSE, para redactar una enmienda que recoge varios puntos. Un acuerdo que reconoce el gran esfuerzo de nuestros hosteleros durante los meses de pandemia, un acuerdo que camina hacia estudiar nuevas iniciativas que ayuden a la hostelería local para hacer frente a la pandemia, que en los presupuestos 2021 se incluyan medidas específicas para paliar los efectos de la pandemia y cuestiones que nos parecían también importantes, como que a la mayor celeridad se abonen las cantidades que desde nuestro ayuntamiento se están esperando por los hosteleros, porque están llegando tarde y hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se puedan abonar lo antes posible. También porque el Gobierno vasco colabore en la financiación del pago de cotizaciones y cuotas a los autónomos, y también un acuerdo para que avancemos en la creación de herramientas y estrategias para mitigar el precio de los alquileres en los negocios hosteleros de nuestra ciudad. Un acuerdo, como digo, porque 30 negocios, entre ellos varios de la hostelería, no aguantaron el tirón y porque la hostelería nos necesita y tenemos que atender sus reclamaciones y caminar de la mano para sostener entre todos a este sector y que nadie se quede atrás. Muchas gracias.
Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea, orain EH Bilduren txanda. Arriola Zinegotziak du hitza. Gaur, azaroak 20, ostalaritzaren egoera zitzeginten egon beharrak gobernuaren erantzunen porrotaren isla da. Pandemia hasi zenetik 250 egun baino gehiago igaro dira, eta oraindik laguntzak dirua ez da iritsi sektorera. Eta hasiera gisa uste dut ados gaudela, porrot bat izan dela ostalaritzari eskainitako laguntza, edo laguntza eza, porrota izan da. Batzuek hitzez esaten dugu, beste batzuek zuen azken orduko ekintzen urduritasunarekin esaten duzue. Horrela esan ziguten ere porrota zela, azaroaren 7an ostalaritzaren manifestazioan SOS bidali zutenean. Milaka langile kalean egoteak behartu zuen Jaurlaritzari neurriak hartzera. Zergatik ez ziren aurreratu? Langilek argi utzi ziguten administrazioek ostalaritzari emandako erantzunak porrot egin duela. Bada orduan zerbait egin beharko dugu, ezta? Hori da pentsatzen duguna guk. Eta denborak ere irakurtzen jakin behar da. Ez da planak egiteko unea, ekintzak aurrera eramateko unea da. Y decíamos que hoy, 20 de noviembre, tengamos que estar hablando de la situación del sector de la hostelería, es un reflejo del fracaso en la respuesta de los diferentes gobiernos. Más de 250 días desde el inicio de la pandemia y las ayudas siguen sin llegar al sector. Y como inicio, la verdad es que creo que estamos de acuerdo. Ha sido un fracaso la respuesta de la Administración a la hostelería. Unos lo verbalizamos así y otros lo decís con el nerviosismo de las actuaciones de última hora. Ha sido un fracaso la respuesta de las administraciones a la hostelería. Y así también lo dijo el sector el 7 de noviembre, los miles y miles de trabajadores de la hostelería que salieron a las calles. Mandaron un mensaje claro, SOS, el máximo nivel de auxilio, se están ahogando. Y hasta entonces el Gobierno estaba mirando desde la barandilla. Pues tendremos que hacer algo, digo yo. Habrá que tirarles el salvavidas que nos piden. Y hay que saber leer los tiempos. No es el momento de sentarse a hacer planes, si no tienen ustedes alternativas. No es el momento de hablar de salvavidas, sino de tirarlos. Es el momento de tomar acciones. ¿Qué se puede hacer? Desde luego yo les voy a contar cuáles son las medidas fundamentales que considera Euskal Herria Bildu a día de hoy imprescindibles, estas medidas u otras análogas. En primer lugar, Euskal Herria Bildu proponemos que esas ayudas de Lanbide, que dejaron fuera el 60% de los solicitantes, se recuperen, con los expedientes ya presentados se cree una nueva partida o se amplíe la existente. Son 9.000 las personas excluidas. Proponemos también nuevas líneas de apoyo a las personas autónomas que se vean o bien abocadas a un cese de actividad o bien que mantengan la actividad sujeta a restricciones. Proponemos una ayuda propia del Gobierno vasco entre 600 y 1.200 euros para aquellas personas, aquellos negocios o autónomos que vean sus ingresos reducidos en más de un 25%, pero no lleguen al 50%. Proponemos un acompañamiento de entre 400 y 800 euros a estas personas. De la misma manera que hay que acompañar a los cierres, hay que acompañar a la gente que siga abierta, porque tiene unos ingresos claramente insuficientes para un nivel mínimo de subsistencia. Proponemos también atajar la cuestión de los alquileres, aclarar la cláusula rebus sic stantibus, que permite un descenso del alquiler de hasta el 50% para que se pueda blindar reglamentariamente la fórmula de acceder o facilitar a las personas una reducción en el pago de los alquileres. También proponemos aplazamientos de deudas y aplazamientos de impuestos, porque muchos de los aplazamientos que llegaron al principio de la pandemia ahora están cayendo o recayendo las necesidades de hacerles frentes en estos momentos. Y estos momentos, la verdad es que vuelven a ser unos malos momentos. Por lo tanto, proponemos que se vuelvan a aplazar. Proponemos que las ayudas sean universales, por favor, que se dejen de hacer sorteos con las ayudas, que se deje de hacer carreras a ver quién llega antes a pedir las ayudas, que cuando una persona reúna los requisitos haya una dotación presupuestaria suficiente. Pedimos que se agilice la democracia y sí, se puede agilizar. Hay procedimientos administrativos que permiten, por ejemplo, con una declaración responsable, darles curso y de esa manera ayudar a las personas que están ahogadas. Simplicidad,
Vamos a reducir la burocracia y queremos que cese la estigmatización. Lo hemos dicho mucho en las comisiones. Pedimos un apoyo al sector, al asociacionismo, con la dotación presupuestaria necesaria para que puedan seguir haciendo frente a las tareas de asesoría extra que están haciendo en esta época de la pandemia. Pedimos a este Gobierno que revierta esos recortes con las asociaciones y proponemos, llevamos meses haciéndolo, a que se reutilicen de manera inmediata las partidas no ejecutadas en el Departamento de Promoción Económica. Estamos de acuerdo en que las actuaciones anteriores han sido un fracaso. El sector nos ha llamado a la acción. Nos han mandado un SOS. Hay medidas. Acabo de exponer las que propone Euskal Herria Bildu. Tenemos propuestas, aportaciones e ideas. ¿Qué falta? Voluntad política. Es decir, falta la voluntad del PNV y del PSOE de aplicar medidas. Yo les animo a desarrollarla. Jarduerei mugak jartzen zaizkion bitartean laguntza egonkorrak eta nahikoak ezarri behar dira. Konpentsazioak behar dira itzietarako eta diru sarreren jaitziera nabarmenak direnean. Milaka establezimendu eta enplego daude gure zain. Beraien biziraupena hein handi batean gure eskuetan dago. Garaia da borondate politikoa agertzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Larreon Andrea, orain Alderdi Sozialistaren aldetik. Etxebarri Andrea du hitzak. Muy buenos días, egun on guztioi. Bueno, me gustaría empezar mi intervención dejando claras tres cuestiones. En primer lugar, me gustaría recordar que los datos de la evolución de la pandemia son muy preocupantes. Creo que todos estamos de acuerdo en que la salud es lo primero y esta máxima ha obligado a las instituciones a tomar decisiones drásticas, como la del cierre de hostelería para evitar nuevos contagios. En segundo lugar, quiero trasladar la solidaridad, todo el apoyo de mi grupo al sector de la hostelería, cuyos profesionales no son los responsables de esta situación. Estamos en contacto permanente con ellos y nos dicen con mucha razón que se sienten señalados de manera injusta. Lo hemos dicho muchas veces y volvemos a insistir en ello. Hay que actuar con disciplina social y responsabilidad para evitar los contagios. Y en tercer lugar, quiero recalcar que el apoyo al sector no sirve de nada si no va acompañado de un contacto directo y permanente con sus agentes y un respaldo real, de iniciativas y ayudas económicas concretas que ayuden a la hostelería a paliar los efectos de la pandemia. Sabemos que nadie dispone de una varita mágica para arreglar esta situación, pero hay que pasar de las palabras, de las tantas palabras, a los hechos. Por eso hoy queremos celebrar el acuerdo con el grupo Elkarrekin Podemos, este grupo que una vez más nos está demostrando hoy su carácter constructivo, con la que está cayendo realmente no sería de recibo que este pleno acabara sin una propuesta aprobada por mayoría. Bueno, después de dejar claras estas tres premisas, quiero recalcar que en esta situación tan crítica hemos pasado a la acción. Pero pasamos a la acción ya hace 6 meses. Hace 6 meses pusimos en marcha un plan de reactivación económica con muchas acciones, con muchas ayudas dotadas de 2,7 millones de euros. Un documento estratégico gracias al cual hemos conseguido, entre muchas otras cosas, duplicar las ayudas a la hostelería y crear unas ayudas a la digitalización a petición del sector. Insisto, a petición del sector. Y eso sin contar con multitud e importantísimas acciones lideradas por nuestros socios de Gobierno, relacionadas con los impuestos y con las terrazas. Ya ven que, señoras y señores del PP, que no hace falta ahora inventar un plan de rescate para la hostelería, porque ya lo tenemos desde hace 6 meses. ¿Que es mejorable? Por supuesto. ¿Que es posible mejorar? Sí, pero lo tenemos. En paralelo, y gracias a la coordinación interinstitucional que exige esta crisis, el Gobierno vasco ha puesto en marcha un plan de resistencia, precisamente el Departamento de Turismo, la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, con la ayuda de Hacienda y Gobernanza del Gobierno vasco, publicó el miércoles una nueva orden que incluye 30 millones de ayudas específicas para la hostelería vasca. En Vitoria ni podemos llegar a soñar, ¿no?, con llegar a estas cantidades, pero tenemos muy claro que vamos a seguir trabajando
para llevar a cabo nuevas medidas, medidas concretas y efectivas al margen de la bronca política. Por eso les anuncio que el Departamento de Promoción Económica, gracias a la labor también de Hacienda, ha puesto en marcha el plan de reactivación económica, dentro del plan de reactivación económica, unas ayudas extraordinarias para la hostelería dotado de $500.000 de euros para paliar los efectos de la pandemia en la hostelería de Vitoria. En concreto, las subvenciones podrán ser solicitadas por todos los establecimientos hosteleros de la ciudad que se hayan visto obligados a echar la persiana tras el decreto de Gobierno vasco del 6 de noviembre. Trabajamos en unas subvenciones a fondo perdido que serán compatibles con las anunciadas por Gobierno vasco. Esto es lo que toca, seguir trabajando en medidas eficaces para el sector. Sabemos que no es suficiente, lo sabemos, pero redoblamos nuestro compromiso con el sector y nuestra disposición a trabajar sin descanso para compensar su esfuerzo y su capacidad para adaptarse a las medidas sanitarias durante la pandemia. Hace medio año impulsamos el plan de reactivación, ahora llegan las nuevas medidas, las nuevas ayudas extraordinarias a la hostelería y estudiaremos, por supuesto, nuevas medidas de apoyo al sector de cara a 2021. Por eso les comento que ahora es más importante que nunca que sumemos fuerzas para aprobar los presupuestos del año que viene, porque eso es lo que nos demanda, lo que pide el sector. Está muy bien exigir ayudas y manifestarse con los hosteleros, pero donde hay que demostrar que se les apoya de verdad es aquí, en el Pleno, levantando la mano a la hora de votar y apoyando los proyectos de presupuestos de 2021. Muchas gracias. Eskerrik asko, Etxebarria Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. López Andrea du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Egun on guztioi. Bueno, la situación es preocupante. Yo creo que todas y todos somos conscientes, ¿no?, de los motivos sanitarios que llevaron a este cierre y que tuvo como consecuencia una decisión necesaria, pero que repercutía innegablemente en la vida y en el sustento de muchas familias vinculadas en este caso, a la hostelería. Después de las 4 intervenciones previas, creo que el análisis de la situación no requiere muchos más datos. El sector hostelero atraviesa una situación muy complicada y, como ya ha recalcado también mi compañera Maider Etxebarria, ellos no son los culpables, ¿no?, pero de alguna manera sí que son cientos de negocios y varios miles de personas los que se ven afectados y efectivamente lo están pasando mal ante esta incertidumbre que están viviendo. Analizada la situación, lo que también hay que poner en valor es que las instituciones están tomando medidas. Todas las administraciones, plenamente conscientes de este impacto negativo que están teniendo las restricciones, llevan trabajando desde el minuto 1 en adoptar un conjunto de medidas que puedan paliar esas consecuencias. Considero que no se puede salir aquí y decir que se les ha dado la espalda, que todo es un fracaso. Efectivamente, se podrá y debemos seguir trabajando y aportar aún más soluciones, pero desde luego se lleva trabajando desde el principio aportando soluciones para esta situación. No es porque lo diga yo, sino porque ahí están los hechos que lo demuestran, desde el Gobierno central, como ya se ha comentado, con esa solución, ese sistema de ERTEs, que sin duda es una importante herramienta para garantizar el empleo en el sector. El Gobierno vasco, que ha puesto en marcha esos créditos subvencionados y ayudas directas, como también se ha comentado, con incluso hasta 45 millones exclusivamente para la hostelería, además de una campaña de bonos al consumo en la que también este ayuntamiento ha participado. Este ayuntamiento, muy consciente de la necesidad de aportar, por supuesto, su granito de arena y su responsabilidad, también ha estado prestando un apoyo económico adicional y desde ese principio, desde el primer momento, ha presentado una batería de iniciativas que ya son conocidas por todos ustedes, en ese plan de reactivación económica, el plan también ahora Vitoria, Orain Gasteiz, con 2,7 millones de euros en el plan de reactivación económica y que además se complementa con el anuncio que ha trasladado la señora Etxebarria ahora mismo.
Y además no olvidemos otra serie de medidas que bueno, pues también vienen a paliar esa situación, como ha sido facilitar la ampliación y la instalación de terrazas, incentivos fiscales con la exención de la tasa de veladores o del pago del alquiler de los locales, en este caso municipales y de ensanche 21, o incluso unas sesiones divulgativas sobre medidas de seguridad en este ámbito del sector hostelero. No son solo ayudas, también ha sido muy importante el diálogo. Creo que nadie puede decir que las instituciones se han refugiado en un despacho y no han estado con el sector. Han sido múltiples los espacios, desde esas mesas que ha puesto en marcha el Gobierno vasco en las que se ha participado y también, por supuesto, desde el Departamento de Promoción Económica en una relación constante y continua y, además, escuchas también por parte de nuestro alcalde, Gorka Urtaran, e incluso de otros servicios municipales que también se han implicado. Dicho esto, para nada tiene que ser una sensación de autocomplacencia. No podemos caer en el conformismo y, a pesar de que se han tomado ya muchas iniciativas, nadie se conforma y en este ayuntamiento mucho menos. Seguiremos escuchando al sector y adoptando medidas que permita mitigar su situación. Por último, pues creo que es importante también poner en valor la importancia del acuerdo, ¿no?, en este momento, frente tal vez a ese discurso de crítica destructiva, a esa visión apocalíptica y el todo está mal, pues es de agradecer que haya alguno que opte, sin renunciar a esa crítica, a esa exigencia legítima, pues por construir, y en este caso pues ese aspecto es de agradecer al Grupo Elkarrekin, con nuestras diferencias, pero bueno, con una enmienda transada que consideramos recoge las líneas principales y que atiende, ¿no?, a las demandas, en este caso, del sector. Animo también al resto de grupos, tienen una oportunidad de arrimar el hombro y apoyar también una moción y salir de aquí con algo en positivo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, López Andrea. Orain berriro bigarren txanda hasteko, berriro tokatzen zaio Alderdi Popularrari. Beraz, Garnika jauna, nahi duzunean zurea da hitza. Bueno, ya hemos visto lo que nos podíamos temer, que viven en esa burbuja, viven muy cómodos en sus despachos, en sus sillones, pero no ven lo que está pasando en la calle. Hablan de preocupante. No, la situación es dramática, no preocupante. Conformismo, pero ¿cómo conformismo? Pero si han salido a la calle los hosteleros porque les han dejado tirados. ¿Cómo hay conformismo? Nosotros cuando criticamos, cuando hacemos nuestra labor de oposición, otros sabrán la labor de oposición que hacen o ir detrás del Gobierno, pero eso es una decisión política que cada cual tiene que asumir. Además, parece que ya se han metido en el presupuesto, ¿no? Podemos y... Pero bueno, está bien. Pero lo que no tenemos que hacer es querer descubrir una realidad que no existe, que las cosas están bien, que se están haciendo muy bien desde las instituciones, que los hosteleros están encantados con el trabajo del ayuntamiento. Señora Echevarría, no sé con qué hosteleros se reúne. Será con algunos que quieren decirle lo que usted quiere escuchar, pero la calle no dice eso. Los hosteleros no dicen que el ayuntamiento está ayudándoles. La calle no dice, y los hosteleros, que el Gobierno vasco está abanderando la solución para la hostelería. No, es mentira. En la manifestación todo el mundo estaba en contra de la política del Gobierno vasco y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Las palabras eran con que Urkullu no estaba ayudando al sector, con que el PNV estaba metido debajo de una mesa sin ver la realidad y las necesidades que teníamos de apoyar a la hostelería. Se ha demostrado, además, nosotros cuando hablamos estamos arropados por los gobiernos del Partido Popular.
Y la Comunidad de Madrid ha demostrado que es compatible el control sanitario y mantener la actividad. Andalucía también. Ustedes han cerrado a los hosteleros sin un plan. Les han cerrado sin alternativas. Les han hecho pasar hambre. Y nosotros lo que venimos hoy aquí es para ver si nos podemos poner de acuerdo para ayudar al sector, porque el sector necesita ayudas directas, pero ayudas en una cifra de 200 millones de euros. Necesitan financiación, necesitan cheques rescate, necesitan alternativas, necesitan trabajar. Y hoy vienen ustedes aquí y dicen que están haciendo muy bien las cosas y que la hostelería tiene problemas, pero que no pasa nada. Ustedes son los que están en una burbuja. Ustedes son los que no están viendo lo que está pasando en la calle. Está siendo dramático y necesitan de urgencia un plan de rescate. Eso es lo que necesitan. No bonitas palabras, un presupuesto pequeño, no. Están en un sector en quiebra. Necesitan medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas económicas de verdad y, sobre todo, necesitan que les escuchen. Y hoy ustedes se han puesto de espaldas y ahora mismo no están viendo la realidad de la hostelería. Se está desangrando y si caen, ustedes tendrán la culpa. Eskerrik asko, Garnika jauna. Elkarrekin Podemos taldeari tokatzen zaio parte hartzea txanda honetan. Luis Andrea. Eskerrik asko. Bueno, del mismo modo que cuando alguien quiere verlo todo mal, lo ve todo mal, cuando a uno le apremia algo, casi todo llega tarde. Las medidas en lo que respecta a nuestro ayuntamiento no han cubierto las expectativas ni en cantidad ni en rapidez. Eso, si vamos a hablar con cualquier hostelero, nos lo dice, por los motivos que sean. Pero creo que a nadie de aquí tenía el don de la premonición para saber lo que iba a pasar. Pero la realidad es que ha pasado. Y la señora Echevarría lo ha dicho. ¿Que es mejorable el plan? Pues seguro que es mejorable. Pero es momento de trabajar por avanzar y no quedarnos varados en ese sentimiento de no se están haciendo las cosas como se debieran. Hay que seguir trabajando. Creo que estamos todos de acuerdo en que la hostelería está gravemente afectada por la COVID-19, está para cuidados intensivos y la tenemos en un pasillo esperando. Creo que estamos todos de acuerdo en que hay que darle oxígeno, pero no nos engañemos, la bombona del ayuntamiento no da para dar oxígeno a toda la hostelería. Hay que buscar una bombona mucho más grande que nosotros no tenemos. Y estamos de acuerdo con que hay que pasar a la hostelería a la UCI. ¿Y por qué, si estamos de acuerdo en eso, por qué no nos aparcamos los discursos destructivos y empujamos todos la camilla? La ciudadanía yo creo que lo agradecería, ver que podemos entre todos tirar hacia adelante. Si como los médicos, las personas con responsabilidades políticas tuviéramos un código deontológico, aquí estaríamos los 5 grupos empujando la camilla. Y perdónenme por preferir ser parte de la solución y no de la que está pisando el freno. Como ya he dicho antes, por responsabilidad es momento de sacar el trabajo adelante, porque la hostelería, como un paciente en el pasillo de la urgencia, ni se sana solo ni resucita por sus propios medios, y están esperando. El sector de la hostelería también es fundamental en nuestro municipio y con más de 1.400 establecimientos, como he dicho antes, genera buena parte del trabajo del sector de servicios en nuestra ciudad. En el primer trimestre ya tuvieron que bajar la persiana más de 30 establecimientos. Y esta es la triste realidad que unos cuantos han tenido que sufrir y que es una complicada situación que tienen que enfrentarse estas familias. Yo creo que es momento y es nuestra prioridad
la de nuestro grupo, que esta crisis sanitaria no deje a nadie atrás, y en eso estamos. El sector de la hostelería está realizando un gran sacrificio en esta difícil tarea de frenado de la propagación del virus, por lo que es nuestra obligación apoyar al sector. Y efectivamente, la hostelería no es la culpable, pero al final han tenido que ser ellos los que se les cerrasen los locales para poder avanzar y que esas tasas de contagios, como estamos viendo ahora, estén bajando. Por tanto, nos gustaría que pudiésemos seguir trabajando todos unidos para poder sacar adelante a todas esas familias vitorianas que esperan que el Ayuntamiento y todas las instituciones trabajemos a favor de ellas. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea, Bilduren aldetik, Larrero Andreak du hitza. Bueno, veo que sigue sin haber voluntad política de hacer nada nuevo o de responder a las demandas que tenemos sobre la mesa. Han decidido seguir en la bicicleta estática. Y vemos que además Podemos nos acaba de decir que no hay que quedarse varado y ha decidido que quiere ponerse a empujar la bicicleta estática. Pues adelante. Van a seguir dando lo mismo, lo que no había, y no leer los tiempos, no leer las necesidades, no escuchar, no estarían ustedes el 7 de noviembre en la manifestación, las miles de personas, lo que decían al Gobierno para seguir apoyando a hacer más de lo mismo, más de muy poco. No voy a decir que de nada, de muy poco. Eso sí, en la moción que aprueban entre todos ustedes, reconocen que en el presupuesto para 2021 no debía de haber medidas para la hostelería y el comercio de la ciudad para paliar los efectos de la pandemia. Y miren, si no estaban, la verdad es que hagan la reflexión de que es necesario que se elaboren los presupuestos, pues bienvenida será. A ver si tenemos un cambio para los presupuestos de 2021. Eso sí nos agrada, eso desde luego nos parecería conveniente. ¿Cuál es la única novedad entre lo que ha estado haciendo el Gobierno hasta ahora y hoy? Bueno, yo quiero recordar que la señora López nos decía que la manera de ayudar es levantar la mano. Hay una segunda manera de ayudar en este ayuntamiento, algo así, que es levantar la mano apoyando una moción, decía. Hay una segunda manera, y es muy clara, y es traer ideas. Si nos pasaba con Iturritxu Calles 30, que lo propuso Euskal Herria Bildu, y ahora se ha anunciado, aunque no salga de Euskal Herria Bildu, ¿qué pasó ayer también? Bueno, pues que vimos las ayudas que se habían convocado, la partida de 450.000 euros, de la cual solo se había hecho efectivo 12.800, y decíamos, úsese ese dinero. Ayer nos decía la concejala responsable de promoción económica que eso era una ilegalidad y, bueno, teníamos un desconocimiento absoluto. Pero afortunadamente lo que se le reclamaba ayer ha hecho que se tenga que mover de la silla. Y hoy nos anuncian que eso se va a trasladar. Pues eso nos agrada, francamente, nos agrada que eso ocurra. Y vemos que muchas veces, efectivamente, tenemos que ser los que traigamos las ideas para que lo hagan. ¿Pasó muchas veces también a lo largo de la pandemia? No pasa nada. Es que hay muchas maneras de apoyar. Hay muchas maneras de contribuir en política y nosotros vamos a seguir dando ideas para que ustedes hagan las cosas que si no, no hacen. No vamos a ponernos a apoyar la bicicleta estática, porque queremos que esta ciudad se ponga en marcha. Y le recuerdo a la señora Echevarría lo que ella decía hace un año y medio, que esta ciudad estaba parada. Decía que esta ciudad estaba parada y que había que arrear. Bueno, usted tiene la responsabilidad ahora de una ciudad que, desgraciadamente, por motivos absolutamente ajenos a este ayuntamiento, se ha parado muchísimo más, de ver en qué situación nos quedamos. Y esa sí es su responsabilidad, directamente suya además va a ser. Y además no tenga ninguna duda de que si decidiera hacer algo realmente radical, algo que realmente nos sacara de este momento en que estamos parados, va a poder contar con nosotros. Pero la verdad es que lo que han demostrado hasta ahora en estos 6 meses no va en esa dirección, va en la dirección de una ciudad más parada. Cuando han prometido en ese Orain 2,7 millones, 1 millón es asfaltar una calle de Gamarra. 1 millón asfaltar una calle. Que me dirá usted que eso es promoción económica con la situación que está cayendo, pero que no se lo cree nadie. De la primera ayuda que se prometió, que ya decíamos que no estaba bien dirigida, de los 450.000, un 2,8%. Afortunadamente proponíamos ayer que se usara y eso han rectificado, eso nos alegra. Las ayudas que se están planteando, ¿qué nos decían el 7 de noviembre los hosteleros? Que no son suficientes.
¿Van a escucharles? ¿Van a reaccionar? Nos habla de los 30 millones del Gobierno vasco, nos parecen adecuados, evidentemente. Cualquier ayuda nos parece adecuada, cómo no. Pero en este papel de la bicicleta estática, ¿qué se dice el Gobierno que haga a sí mismo? Se insta a los demás. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene usted, señora Etxebarria, para acabar con ese? Ya le parecía la ciudad parada antes, imagínese con la que tenemos ahora. Y ahí es cuando uno tiene que asumir las responsabilidades y plantear ayudas importantes en la mesa. Eso es lo que no se está haciendo y eso es lo que nosotros vemos imprescindible que se haga. Hemos puesto diferentes medidas sobre la mesa, vamos a poner y hemos puesto también diferentes formas de financiación para todo lo que haga falta, pero tampoco nos engañamos. O sea, cuando todo esto pase, la situación y ocurra lo que ocurra, se van a repartir tanto los pronunciamientos positivos como los negativos. Todo lo que ustedes hagan bien es bueno para la ciudad y es bueno para ustedes. Y todo lo que hagan mal, todo lo que no hagan, todo lo que no se invierta, todo lo que no se vea a futuro, es malo para todos. Esa es la enorme responsabilidad que tenemos todos y, desde luego, la bicicleta estática no nos lleva a ninguna parte. Es el momento, en un momento extraordinario, de presupuestos extraordinarios, de medidas extraordinarias, desde luego de apoyar, no levantando la mano, no, sino realmente haciendo las inversiones necesarias tal y como nos dice Europa y absolutamente todas las instituciones financieras. No hay nada de eso aquí. No hay nada de eso aquí. Aquí sigue habiendo lo mismo que se le planteó al sector cuando salió a la calle. Decíamos que esto es un fracaso, que a unos se les nota el fracaso porque lo decimos y a otros por la falta de acción o por la urgencia en determinadas acciones. Reflexionen por la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arriola Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda da. Etxebarria Andreak du hitza. Muy bien. Bueno, como decía en mi primera intervención, hay un plan específico impulsado por el Gobierno vasco, pero es que el Ayuntamiento ha trabajado desde el minuto 1 de la pandemia con el sector. Y gracias a ese esfuerzo, gracias a ese trabajo, hemos puesto en marcha decenas de medidas que van desde la ampliación de las terrazas, el aplazamiento de los impuestos, la creación de un plan de reactivación económica, la puesta en marcha de bonos que beneficien a la hostelería o la ampliación del plazo de las ayudas al mantenimiento del empleo. Pero es que hay más. También hemos impulsado campañas o diversas iniciativas. Me refiero a propuestas como la puesta en marcha de un mapa digital de comercios. Cuando hablo de apoyar al comercio me refiero a todas estas cosas, pero también a la iluminación navideña, que ya sé que tiene algunos detractores en este pleno, pero para lo que el comercio nos lo ha solicitado y nos ha dicho que para ellos es fundamental. En definitiva, que hemos estado, estamos y seguiremos estando siempre con el sector, que tenemos muy claro lo que nos pide y que vamos a seguir trabajando intensamente para ayudar a nuestros profesionales. Bueno, pues el rescate de la hostelería implica votar presupuestos. Les guste más o les guste menos, el rescate de la hostelería implica hablar bien de los profesionales y no decir todo el santo día que están hundidos y que el centro está muerto. El rescate de la hostelería y del comercio implica invitar a consumir en nuestras tiendas y locales, apostar de verdad por el tejido económico y no hacer bromas sobre Toblerones, ni Urtaran, ni la manzana de los saldos, que esto es muy serio, señores, la situación que estamos viviendo ahora mismo. Hagan lo que quieran, pero yo voy a seguir en mi dinámica de felicitar a todos aquellos pequeños emprendedores que cada día levantan la persiana de su comercio o de su local. Bueno, señor Garnica, hace falta tener cuajo para rechazar los presupuestos, que son el instrumento que permite sufragar las políticas públicas de una institución y luego venir aquí a pedir desembolsos millonarios para ayudar a cualquier colectivo, en este caso a los hosteleros. Gastar y gastar sin saber ni de dónde sale el dinero, porque si nos dijesen la partida presupuestaria o hiciesen algo en relación al presupuesto, pero es que no pidieron nada nuevo. Hablan ustedes de los cheques rescates semanales para las empresas. La verdad es que cuando lo anunciaron en abril ya, sonaba muy bien, sonaba bien y de hecho todas y cada una de las medidas que cualquier grupo, cualquier persona de la ciudadanía nos pide, lo consultamos y al día siguiente estamos con el servicio técnico para estudiarlo. Y sonaba muy bien, pero lo analizamos al detalle y
y realmente lo tuvimos que dejar, porque es que a las pocas semanas esa práctica de cheques semanales llevábamos ya 10 millones de euros, vamos, casi lo que cuesta un centro cívico. Entonces, claro, tuvimos que dejar porque esta medida realmente era algo absurda en ese momento porque no tenemos la dotación presupuestaria para eso. Pero bueno, ustedes son expertos en fuegos de artificio, en buscar el titular, pero a la hora de la verdad nunca sabemos de dónde sale el dinero. Para los señores de Bildu me sorprende realmente, en algunos casos no, pero en otros sí, porque las palabras que ustedes están enunciando, con que no llegan las ayudas, supone que desconocen, que no conocen el procedimiento administrativo y dicen cosas que suponen una falta gravísima para los funcionarios de este ayuntamiento. El procedimiento es el que es, tarda el tiempo que tarda y saben que además exige que la Diputación certifique que los solicitantes de las ayudas están al corriente de los pagos, lo que ha provocado, como ustedes ya saben, una sobrecarga de trabajo en la institución foral. Es lo que tiene venir, como yo, del ámbito privado y haber sido empresaria, que no me gusta para nada que nos inciten a los políticos a hacer cosas raras o prevaricar. Desde luego, no cuente conmigo ni con mi grupo para eso. Los procedimientos tardan el tiempo que tardan y los vamos a respetar. Pero que quede claro, además, que las ayudas del plan de reactivación ya se han empezado a pagar. Y al señor Garnica también me ha apuntado aquí. ¿Se le ha olvidado a usted decir hoy lo de la Xunta de Galicia? Que el otro día lo mencionaba. Bueno, pues, y hablando un poco también de Madrid. Bueno, pues les voy a decir que ¿saben ustedes cuándo ha publicado la Xunta de Galicia sus primeras ayudas a hostelería y a turismo? Pues esta misma semana. Se lo recuerdo por si, como hoy no lo ha mencionado, lo suele mencionar, pues para que lo sepan. Y bueno, y lo de poner de ejemplo a Madrid es algo ya esperpéntico, ¿eh? Cuando la hostelería se manifestó el otro día, toda la hostelería madrileña, o la hostelería madrileña se manifestó el otro día para pedir un choque real con las ayudas. Le voy a decir, según la prensa, quién estaba en esta manifestación: representantes de la hostelería de Madrid, la Plataforma por el Ocio, España de Noche y la Hostelería de España. Así que con esto les quiero decir que no seremos nosotros quien ha empezado tarde, porque llevamos ya 6 meses con el plan de reactivación económica. Muchas gracias. Eskerrik asko, Etxebarria Andrea, eztabaida bukatzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Bai. López Andrea. Eskerrik asko berriro. Bueno, por cerrar, en mi caso quería sacar un poco a colación esto de las... Hay que tomar medidas extraordinarias. Este Gobierno lleva tomando medidas extraordinarias, decisiones extraordinarias, 9 meses para sacar adelante todos los servicios y atendiendo a todo tipo de colectivos, a pesar de las dificultades, incluida, en este caso, la hostelería. A veces, a mí también me gustaría saber qué hace de excepcional y de extraordinario algunos grupos, aparte de ruedas de prensa o hilos de tweets, ¿no? Sería excepcional, yo creo, que teniendo a las puertas el debate presupuestario, pues hubiera un acuerdo y ahí poder plasmar en acciones tanta palabrería, ¿no? Resulta curioso que se hable de bicicletas estáticas cuando este Gobierno ha tratado, por ejemplo, anecdóticamente, de traer bicicletas de ruedas y, por ejemplo, el grupo EH Bildu incluso en 3 ocasiones ha criticado que se apoye la colaboración con la Vuelta, que ha propiciado hasta cerca de 1.000 personas en esta ciudad, ocupando 1.100 camas hoteleras, pero eso no era una prioridad. En fin, es un detalle de cómo a veces el postureo, las palabras quedan muy bien, pero luego cuando vamos a los hechos pues no se corresponden. Y precisamente, pues reitero, ¿no? Hechos son amores y no buenas razones. Hemos desgranado, tanto la señora Echevarría como yo, todas las acciones todas las medidas que se han venido tomando para apoyar a los hosteleros. Reiterar que no nos conformamos, hay que seguir ahí y ahí es donde va a seguir este Gobierno. Y por mi parte también terminar hablando de que, como dicen, son ustedes como
los que están en la calle, los que escuchan la realidad, y el equipo de gobierno está metido en los despachos. Creo que es hora de dejar de dar lecciones en este sentido. Todos estamos en la calle y sabemos lo que hay, podemos diferir en las formas de acometer las situaciones, pero también les voy a decir que les están haciendo poco caso a esos que están en la calle, porque si hay un clamor general en la ciudadanía es que nos dejemos de bronquitas, de trifulcas, de palos, de afinar un poco más mi postura para marcar posición, y nos están pidiendo todos que arrimemos el hombro, que nos pongamos de acuerdo, que seremos diferentes, pero que es mucho más lo que nos une en este caso que yo creo que lo que nos diferencia, y por supuesto también que esas propuestas tienen que ser realistas, y ya lo ha dicho también la señora Echevarría, es muy bonito poner millones y ceros en un papel sin decir de dónde va a salir ese dinero. Pero pues yo creo que flaco favor le hacemos en este caso a la ciudadanía. Y por terminar, también reafirmar nuestro compromiso, nuestro apoyo al sector, nuestro reconocimiento al esfuerzo que están haciendo, y que sepan que en este caso también el Grupo del Partido Nacionalista Vasco seguirá trabajando por estar con ellos y ayudarles a salir de esta situación. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. López Andrea, bukatu egin dugu beraz eztabaida hau, eta bozkatzera goaz. Elkarrekin Podemos, Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu duten zuzenketa transazionala. Hasteko, beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin, eta EH Bildu eta PP taldeen kontrako botoarekin. Urrengo punturagoa, 15. hain zuzen ere, EH Bildu Gasteiz taldearen mozioa kasu honetan eztabaidatzeko, harremanen narriadura eta negoziazio ezaz eta udallangileei eragiten dieten lankontuetan jasandako murrizketez izeneko mozio hori eztabaidatuko dugu. Ongi etorria ematen diegu ordezkariei udalbatza honetara. Espero dezagun orain aukera izatea ondo entzuteko plenoa, espero dezagun ez izatea gazkalean zarata, zelen beste aurreko mozioetan oso garrantzitsua ziren gaiekin oztopo larriak izan ditugu gure plenoarekin jarraitzeko, eta espero dezagun orain zuek suertea izatea eta horrelako zaratarik ez izatea. Nahi duzunean, zuena da hitza. Bai, eskerrik asko, segurazki suerte aukiko dugu bai. Joan den maiatzaren 15ean, tokiko gobernu batzarrak Vitoria-Gasteizko udaleko funtzionarioen lan baldintzak arauten dituen akordioan jasotako erretiro aurreratuaren eta borondatezko bajaren primak etetea eta aldatzea onartu zuen. Horren ondorioz, hitzarmen kolektiboa alde bakarrez aldatu zen 86, 87, 88 eta 89 artikuluetan, eta esen errespetatu aipatutako hitzarmenaren 5. artikulua, hau diola. Akordioa beharrezkoa eta zatiezina da ondorio guztietarako. Izan ere, bertan itundako baldintzek osotasun organiko unitarioa osatzen dute, eta aplikazio praktikoari dagokionez, baldintza horiek osotasunari oroar eta batera lotuta daudela joko da. Egoera horren ondorio, udallangileek mobilizazioak egin dituzte. Udaleko atal sindikal guztiek ere EAEko justizia auzitegi nagusira eta langileek administrazioarekiko auzietara jo dute. No es la primera vez que esta Junta de Gobierno actúa de forma unilateral o ignora al Comité de Trabajadores y Trabajadoras como representantes de toda la plantilla municipal. Solo hay que recordar, entre otras actuaciones, la publicación en la web municipal del plan de contingencia sin contemplar ningún tipo de información al Comité de Trabajadores y Trabajadoras, ni siquiera al Comité de Seguridad y Salud. El plan de racionalización, en el que se incluye la suspensión y modificación de la prima por jubilación, y que todas las secciones sindicales consideran esta inclusión una artimaña para dar una base jurídica que favorezca sus intereses, lo que impide que la parte social, aun considerando necesario el plan, pueda negociarlo. La culminación de las bases de la OPE del Grupo C, de manera sorprendente, en la que tras meses reuniéndose acaban diciendo que no es de materia de negociación y las aprueban sin llegar a concluir dichas reuniones, haciendo caso omiso a las alegaciones presentadas. La falta de información sobre el decreto cartera,
cuando sabemos que se están realizando reuniones informativas entre jefaturas de las que se llega a negar su existencia. La relajación existente cuando hay que aplicar las medidas que recomiendan los informes psicosociales. La aplicación de una instrucción de sustituciones sin ninguna negociación ni mera información. La desaparición repentina del teletrabajo, denominado así aquí como trabajo en remoto, informando al comité una vez tomada la decisión. El recorte a la licencia por dependencia aplicado desde diciembre del 2019. La inexistencia de un plan de igualdad tras la finalización del primer plan en 2018. Esta forma de actuar, ignorando al Comité de Trabajadores y Trabajadoras, es decir, a la representación de la plantilla municipal, solo lleva a la pérdida de confianza en la negociación, al deterioro del clima laboral y al enfrentamiento, impidiendo llevar a término cualquier tipo de iniciativa o plan. Ante todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de Gobierno y, en especial, al concejal delegado de Recursos Humanos a realizar un cambio en las relaciones con la parte social, iniciando un camino de información, transparencia y buena fe en las negociaciones con la representación de la plantilla municipal. Al equipo de Gobierno y, en especial, al concejal delegado de Recursos Humanos a dar marcha atrás en todas aquellas cuestiones que se hayan impuesto sin una previa negociación con el Comité de Trabajadores y Trabajadoras y las secciones sindicales. Queríamos también aclarar una situación, que es la situación de la modificación de los artículos 86 al 89, y queríamos contar al Pleno que el pasado 15 de mayo la Junta de Gobierno modificó los artículos 86, 87, 88 y 89 del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esta modificación reduce el número de mensualidades con el prorrateo por meses y la fórmula del 0,35 por mes. Se eliminan conceptos retributivos, gratificaciones extraordinarias y retribuciones variables, festivos y nocturnos para el cálculo de la mensualidad. Se retira el derecho a las categorías de policías, bomberos y personal con contrato relevo laborales. Queremos recordar que el Ayuntamiento ya intentó quitar estas primas a los bomberos y que fue el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia 570/2018, quien estimó la demanda del bombero y obligó al Ayuntamiento a respetar el acuerdo regulador y a abonar las primas a los bomberos que se les había negado, más el abono de intereses. El Ayuntamiento opinaba sobre esta sentencia que esta sentencia obvia que el derecho a la prima exige que la jubilación sea no solo voluntaria, sino también anticipada. También, para justificar la modificación de los artículos, hace referencia al dictamen 63/2020 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi sobre las primas de la Policía del Ayuntamiento de Basauri en su punto 165, que dice: no resulta de aplicación a los funcionarios de policía local. En contra de la opinión del Ayuntamiento de Vitoria, la sentencia 435/2020 de 5 de noviembre del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con las primas de jubilación de la policía local del Ayuntamiento de Basauri, reconoce el derecho a la policía a las primas por jubilación y dice: la jubilación no solo es voluntaria, sino también anticipada, ya que la persona funcionaria podría seguir en activo. Le quisiéramos preguntar qué responsabilidad está dispuesto a asumir el equipo de Gobierno si finalmente los juzgados nos dan la razón. Eskerrik asko, bioi, orain EH Bilduren txanda. Porras jauna, zurea da hitza. Mozio honen aurkezle bezala. Mi esker, itxamategatik eta egunon guztioi. Denbora luze daramagu gai honi buruz hitz egiten. Giza baliabideen batzordean hain zuzen ere. Lehenengo eta behin egoera nola dagoen azaldu nahi nuen. Guztiok dakigu nola eta zergatik egin diren horrelako gauzak. Herri mugimenduei edo sindikatuei mozio sartzeko aukera eman esaterako. Ohiko batzarrean parte hartzeko aukera oso magatuta dago. Itxaron zerrenda luzea da. Eta hiritarrak 4 edo 5 hilabete itxaron behar dute ohiko batzarrean parte hartzeko. Horregatik, bai hiritarrak, bai herri mugimenduek, bai sindikatuek, sarritan jotzen dute talde politikoaren gana, beraien mozioak sartzeko aukera eskatzeko. Eskatzen denean,
talde politikoak bere txanda bat uzten du herri mugimendu baten eskuetan. Ez da talde politikoen mozioa, gizarte eragileena baizik. Oraingo honetan, udal langileen komitea gai bat aurkeztu nahi zuen ohiko batzarrean eta itxaron zerrenda ikusita, oposizio taldeei galdetu ziguten ea txanda bat ustearen alde geunden. EH Bildutik gure txandarako bat usteko prest geundela esan genien, eta komiteak egin du mozioa, talde popularra eta prozesu guztia. Mozioa beraiena da, komitekoa, ez gurea. Guk oposizioko beste taldeekin hitz egin genuen, gauzak azaltzeko, eta bereien iritzia jakiteko. Alde agertu ziren bai elkarrekin, bai papek. Behin ibilbidea azalduta, esan behar dut pena itzela dela eta gure ustez oso larria, gai hau ohiko batzarretara heldu behar izana. Ikusten ari garen jokabidea ez da egun edo arazo zehatz batekoa. Hau, PNV-ko eredua da orokorrean. Eta afera guztiak tratatzen dituen moduan, gu oposizioa ere horrela tratatzen gaitu. Komiteko emozioan egiten den eskaria erraza bezain argia da. Negoziatzeko beste eredu bat. Eratu. Erreala izan behar den aldebiko elkarrizketari ekin. Eta aldabarreko jarrera egoskorrak alboratu. Komiteak ez diege gai zehatz eta aldarrikapen konkretuei pisu handirik eman. Baizik eta negoziatzeko eta harremantzeko beste eredu bati. Helburua erraza da. Jarrera positibo eta eraiketzaileak sortu, akordioetara heltzeko gaitasuna adierazi eta negoziatzeko modu zuzenak eta argiak mahai gaineratu. Ezinbestekoa da udal langileen aldarrikapenak entzutea eta kontutan hartzea. Udal gobernu taldeak bere gain hartu behar ditu eskariak eta inongo lotzarik gabe amore eman. Amore ematea eta negoziazio erabiltzailean parte hartzea ez da boterea galtzea, kontrakoa baizik. PNV beti jokaera berbera izan du langileen aurrean, beste aldera batera begiratu du, arazoa ez ikusteko, eskaerak ez entzuteko eta eskubideak kontutan ez hartzeko. Gero, mobilizazioak hasten direnean, edota arazoak publikoki estanda egiten dutenean, orduan bai. Lehenengo langileak kritikatu eta gerokoak, batzuetan irteera bilatu eta besteetan ez da bilatu ere. Jokaera horren adibideak ditugu eta sorosleak izan dira azkenengo hilabetetako aldibiderek argiena. Negoziazioa justu izatea helburu argi dago hainbat lerro zeharkatzeko prest egon behar dela. Batzuetan amore eman behar da, beste batzuetan beste aldearen proposamenak eta ideak onartu eta moldatzen dira. Horixe da, hain zuzen ere, asmo honez jokatzea. Eta zuei, PNV-ri, etengabe asmo txarrean ibiltzea leporatzen dizuete komitekoek. Negoziazio prozesuan planteatzen dituzuen gehienetan legeak horrela aginduta egiten duzue, baina beti itxura zaintzeko, tramitea betetzeko, baina hasieratik akordioetara heltzeko inongo intentsorik gabe. Eta hirugarren ideia, eta segurazko garrantzitsuena, udala bere langileak dela, esan nahi nuen. Gobernu bat ezin da aurrera joan langileen gabe. Alderdi politikoek udaletik pasatzen gara, baina irauten dutenak langileak dira. Ez dago gobernurik, ez dago zuzendaririk, langilerik gabe aurrera egiten duenik. Udala bere langileak da, kontutan izan edozein gazteitar udalera heltzean, lehenengo horreta beti langile batek egiten diola, ez politikari batek. Udaleko komiteak beti danik borrokarako prest egoteko ospea izan du, gaur ikusi dugu argi. Borrokalariak dira, baina borroka horiek beti egon dira zerbitzuen hobekuntzetara abiatuta. Hori oso garrantzitsua gure ustez. Komitekoak langileen ordezkariak dira, sindikatu ezberdinak daude eta osaketa anitza da. Lanpostu bakoitzaren adituena izaten da bertan lan egiten duena. Udal plantilla eskarmentu handikoa da. Urteek ematen duten esperientzia dauka eta profesional horiekin negoziatzen duzue, baina lana aurrera eramaten dutenekin. Ez dira etzaiak.
dira zure gortuko kolaboratzaileak. Oraingo honetan gure kezka bakarra eta bukatzeko da mozio hau aurrera ez dela aterako, ziur aski udal talde politiko batek bere hitza ez dutelako beteko, hartutako konpromisoa bertan bera ustea erabaki duelako. Mila esker. Eskerrik asko, Porras jauna. Orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda da. Ruiz Andreak du hitza. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta batez ere gaur museo hau Txandarrikoian ekartzen diguten udal langileen batzordeko jendeari, Ruiz Egino andere eta Ugarte jaunari hain zuzen ere. Orain dela urte erdi bat gutxi gora bera ona heldu nintzela zinegotzi bezala. Egia esan da nire lehenengo ordaindutako lana 16 urtekin izan zen eta 20 urte hauetan pasa naiz leku askotatik. Denbora luzez lan egin nuen ikastetxe publiko baten jantoki begirale bezala. Lan hau asko gustatzen zitzaidan. Eta honetan ordezkari sindikalaren erantzukizun hartu nuen. Zuena baino erantzukizun asko txikiagoa zen, baina nolabait esateko batzorde gisa egindako lanetik gertu sentitzen naiz. Arabako beste udal batentzat lan egiten nuen kiroldegi baten arduradun bezala ona etorri nintzenean. Beraz funtzio publikoan langile bezala zertxobait nire motxilan daramat. Zinegotzi bezala laneko beste alde oso desberdin bat ikusi dut, kudeatzearena eta gazteiztar guztienganako erantzun beharra. Lan asko izan ditut, ekizpiak egiten jendeari Osakidetzan, museoan, artelanak zaharberritze lanetan, arropa dendetan, hamburgueseria batean, hipermerkatu batean, lan asko. Eta leku askotatik pasa naizenez, nagusi eta arduradun asko ezagutu ditut. Eta lan hitzarmenak nola ulertu eta nola aplikatu era oso desberdinetan ikusi ditut. Giza baliabide batzordera heldu nintzenean, kapituloa nahiko trabatuta ikusi nuen panorama. Eta urte eta erdi honetan, konpontzeaz gero eta urrunago gaude. Ezagutzen duzue bi hauntzen kontaira, kontatzen du nola bi hauntz beste bere taldetatik urrundu zirela askatuzun bila, baina elkartu zirela ibai baten ertzeetan. Herrian zuhaitz baten enborra, eta biak burugogor aldi berean pasatzeko asmoz denbora luzez eman zuten enborra apurtu arte, eta biak uretara erori eginez. Jankitsuagoa da elkar ulertzea eta elkar lan egitea burugogorra izatea baino. Horregaitik uste dut, udal langileen batzordea orain dela asko, esan zutela preseudela gai batzuk baztertzeko eta elkarlana eta negoziazioak barreskuratzeko. Batzordea pauso bat atzera eman zuen enbor horren gainean eta udala pauso bat gehiago aurrera. Haiek eskua luzatu zuten eta departamendua eta zinegotzaren aldetik ez hartzea ez zaigu oso zuzena iruditzen. Heldu nintzenean, mahai gainean trabatuta zeuden gaiak pandemian konpondu egin dira, bide motxetik. Eta esan behar da, pandemia ezin da erabili aitzaki bezala. Pandemia komunikazioan ez du lagundu, ez. Baina bai egin duela departamenduan zeuden kontu trabatuak bideratzea, baina langileen eskubideak zapaltzen. Momentuaren ahultasuna erabiltzen aitzaki bezala, eta alde batera bakarrik begiratuz erabakiak hartzen. Eta ona heldu gara, langileen batzordera ona akartzen duten mozioarekin. Nahi dutelako parte sozialarekiko harremanak aldatzea, harrotasuna beste alde batera uzten eta elkar ulertzearen bideari begira. Informazioa, gardetasuna, negoziazioan fede ona izana eta honen bidea hartzea, azken finean, bere lana burutzea. Gure taldea horrela izatea gustatuko litzaiguke. Ez dut uste Gurtubai jaunak alde bozkatuko duenik, baina guztiz beharrezkoa da dakigu. Giza baliabide batzordearen kapitulo berri bat hastea eta gaurtik aurrera adiskidetasunaren bidea edo zu etenarena denon artean idaztea haste.
Horretarako negoziatu gabe inposatu diren gaietan itzuli atzera egite importantea da. Agian leku berbera heltzeko, baina bide desberdin batetik. Gure udala zuzentasun osoz lan egiten duelaren lasaitasunarekin eta alde soziala hala sentitu dezala. Batxutan amorea ematea ez du porrota adierazten, baizik eta irabaztea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda. Buenos días, dar la bienvenida al Comité de los Trabajadores que están hoy aquí luchando y defendiendo sus derechos y, por lo tanto, nos parece positivo. Nosotros sí nos ponemos en lo que piensan el Comité de los Trabajadores porque estamos en la oposición y vemos cómo trabaja el PNV, bueno, y cómo le sigue el PSOE. Y entonces aquí yo no quiero personalizar en una persona que puede cumplir su trabajo, porque yo siempre digo que al final responde a lo que es, en este caso, su partido, al PNV, que siempre están acostumbrados a intentar no negociar, intentar que solo salga lo que ellos dicen o intentar el reflejo de ese partido único que quiere ser el PNV. Lo que pasa es que tiene un problema en este Ayuntamiento de Vitoria, aunque ahora lo está solventando porque hay algunos que están muy cerca de ellos, ¿no? Que es que no tienen mayoría absoluta, les falta uno. Eso que dice el señor Gurtubay de mayoría insuficiente es que no tienen mayoría absoluta y, por lo tanto, tienen que llegar a acuerdos. Y eso es lo que nosotros sí que reclamamos al equipo de gobierno con los representantes de los trabajadores. Muchas veces, cuando tenemos esas reuniones, siempre pasa lo mismo. El PNV no quiere escuchar, no quiere negociar y no quiere hablar. Y nosotros lo que sí instamos al equipo de gobierno es que se siente, que intente negociar. Muchas veces cuando te sientas puede haber acuerdos o no, pero lo que hay que tener es ganas de llegar a acuerdos. Y como decimos muchas veces, para llegar a acuerdos hay que ponerse en la situación de los demás, hay que escuchar y hay que ver cuál es la solución, pero también escuchar, y escuchar mucho y sobre todo ponerse en el lugar del otro. Esa es la manera de llegar a acuerdos, de llegar a buenos acuerdos. Y yo lo que he hecho en falta muchas veces que el PNV escuche, que el PNV se ponga en el lugar de los otros, y eso es lo que es necesario. Yo animo también al Comité de Trabajadores que sigan intentando la negociación. Nosotros también lo vamos a intentar en todas las reuniones que podamos tener, porque yo creo que cuantos más acuerdos pueda haber entre los representantes de los trabajadores, el Gobierno y la oposición, tendremos un mejor ayuntamiento, tendremos medidas más efectivas y, por lo tanto, llegaremos mucho más a las personas que nos representan y que es a todos los ciudadanos. Por eso nosotros también instamos al equipo de gobierno que cambie, que negocie y que hable, tanto con los sindicatos como con la oposición, porque cuando criticamos no es para hacerlo más fácil, sino es para cambiar las cosas y para que así tengamos mejores soluciones. Lo hemos visto hoy. Muchas veces el Gobierno está, lo hacemos todo bien y ahí es imposible hacer acuerdos. Yo creo que hay que ver cuándo se hacen bien las cosas, pero también cuando no se hacen lo suficiente. Y por eso hoy lo que traen los trabajadores es cambiar las cosas a mejor y que así podamos ser más eficaces, y por eso les damos las gracias. Eskerrik asko, Barrika jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Rodríguez jaunak hitza. Buenos días y bienvenidos a este pleno. En primer lugar, me gustaría
señalar y dejar clara la disposición de este Gobierno municipal al que pertenece el Grupo Socialista a acordar y a dialogar. No solo en esta cuestión, sino siempre y especialmente cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, en esta institución y en cualquier lugar. Dicho esto, quiero trasladarles que somos conscientes de que existen evidentes discrepancias de fondo en la cuestión que traslada hoy al Pleno Municipal el Comité de Empresa. Es innegable que la situación económica derivada de la pandemia ha llevado a este Gobierno a tomar decisiones muy complicadas. Y estas decisiones difíciles y complicadas también incluyen cambios respecto a las primas de jubilación voluntarias de policía y bomberos, o cambios como la suspensión de las primas de jubilación para el resto del personal funcionario del Ayuntamiento de Vitoria. Cambios, como digo, debidos a la difícil situación económica derivada de esta pandemia. Una pandemia que, quiero recordar también, se está extendiendo en el tiempo más de lo esperado inicialmente y está dificultando gravemente el manejo de los presupuestos y de las cuentas de este consistorio y también de otras instituciones. Dicho esto, les quiero asegurar que desde el Grupo Socialista siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo los derechos del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Y como no podía ser de otra forma, también los derechos de los trabajadores municipales. En este sentido y en relación a las cuestiones que provocan este malestar que manifiestan en este pleno, me consta que el concejal delegado de Recursos Humanos ha negociado esas medidas con la parte social, aunque no se haya podido llegar finalmente a un acuerdo. En este sentido, me gustaría insistirles al Comité de Trabajadores y de Trabajadoras en la necesidad de seguir intentándolo para poder llegar a puntos en común. Estos últimos años se han integrado 400 contratos programa en la plantilla municipal, se han impulsado y desarrollado la OPE más importante de funcionarios de los grupos A1 y A2 de los últimos años en este ayuntamiento y se acaba de lanzar la OPE de los grupos C1, tal y como se había comprometido este equipo de gobierno municipal. Y este equipo de gobierno ha hecho una apuesta importante por el empleo público, como he dicho, mediante la convocatoria de las diferentes OPEs, apostando por reducir la elevada tasa de interinidad que tenía este ayuntamiento para dejarla por debajo del 10% cuando finalicen todas las OPEs que he señalado. En relación al plan de contingencia, creo que es importante poner de manifiesto que es un plan del equipo de gobierno y que aprueba el gobierno municipal y, en todo caso, y como no podía ser de otra forma, en tanto en cuanto pueda haber cuestiones que afectan a las condiciones de los empleados y las empleadas municipales, está y ha estado abierto, como no podía ser de otra manera, las aportaciones de la parte social. En cuanto al desarrollo del decreto de cartera, todavía se encuentra en una fase de negociación interinstitucional con la Diputación Foral de Álava y, por tanto, a día de hoy es complicado, por no decir imposible, que se trasladen a la parte social unas decisiones que todavía, como digo, a día de hoy no se han adoptado. Y seguro que este equipo de gobierno puede hacer más y mejores cosas, pero nuestra disposición a negociar no se puede cuestionar. Como he dicho, este equipo de gobierno y también el Grupo Socialista hemos apostado por el acuerdo y el diálogo en lo que concierne a las condiciones laborales de los empleados y de las empleadas municipales y respaldamos esta disposición al diálogo del concejal delegado del Departamento de Recursos Humanos. Y así lo ha trasladado tanto a la oposición como a la parte social la voluntad de seguir negociando y dialogando para poder alcanzar acuerdos. Gracias. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Lehenengo txanda honekin amaitzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Urtubai jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues antes que nada, dar la bienvenida a Edurne y a Fernando. Creo que no voy a ser capaz de sorprenderles. Hemos hablado mucho de estas cuestiones, vamos a seguir hablando, pero por supuesto darles la bienvenida y agradecerles su exposición, que por supuesto ha sido absolutamente elegante, ¿no? A ver, voy a intentar resumir en 3 puntos todo lo que tengo que decir, ¿no? Primero, en el propio escrito que presentáis el comité de empresa, ¿no? Habláis de un deterioro de las relaciones. Bueno, yo creo que las relaciones personales no son malas entre vosotros y este concejal o el equipo de recursos humanos. Y creo además, y voy a poner en valor en este momento, que todo el mundo, que quizás hay algunos grupos que no lo conocen o hay personas que no lo conocen, hemos llegado a muchísimos acuerdos. Yo llevo trabajando 4 años en este ayuntamiento, como concejal 1 año, y hemos llegado a muchísimos acuerdos.
No hay malas relaciones entre el comité de empresa, quiero hablar en el tiempo, quizás en este momento sea un momento de especial dificultad, ¿no? Pero no hay malas relaciones. Hemos acordado reducir la interinidad del 38% al 8%. Las bases de la OPE A y B se pactaron, las bases generales y las específicas se pactaron, creo recordar, con una mayoría del comité de empresa. Todo un proceso de OPEs que se ha desarrollado y que se va a culminar próximamente. Nos comprometimos institucionalmente a hacer procesos de OPE continuos cada 2 o 3 años y lo estamos cumpliendo. Algo que es muy importante y que alguno de los, no en este caso ni Fernando ni Edurne, algún otro representante de otro sindicato se sorprendió. Este equipo de gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han consolidado 412 programas en este ayuntamiento. Personas que eran programas temporales se han convertido en personas de plantilla. Y eso se ha hecho con acuerdo con el comité de empresa, creo recordar, acuerdo unánime, y lo ha hecho este equipo de gobierno. Hemos implementado procesos de provisión de todos los grupos del ayuntamiento. Todos los funcionarios de carrera de este ayuntamiento en estos 4 años han tenido un proceso de provisión, una carrera profesional que han podido desarrollar. Y se ha hecho con acuerdo con el comité de empresa. No sé si el acuerdo era completo, pero desde luego un nivel de acuerdo importante. Hemos desarrollado varios procesos de OPEs en la policía, 99 plazas, y se ha hecho con acuerdo importante con el comité de empresa. Hay muchísimos procedimientos de recursos humanos referidos a comisión de servicios, reingresos, excedencias, segunda actividad, enfermedad grave, que se han hecho con acuerdo con el comité de empresa, o por lo menos con una mayoría del mismo. Luego, no es cierto, siento ser en este caso tan radical, no es cierto que haya una relación, bueno, o por lo menos que en el tiempo haya habido una relación complicada. Ha habido una relación, pues, lógicamente tensa, porque cada uno defiende cosas distintas. Pero hemos llegado a muchísimos acuerdos. Pero, y ahora antes hablaba alguien del diplodocus, no sé si es un diplodocus o es un elefante, pero sí que hay recientemente ha ocurrido un problema que yo lo reconozco. Hemos chocado en un tema muy importante sobre todo para los sindicatos y muy importante para el ayuntamiento. Y lo hemos hecho en un momento muy especial, que es un momento de importante crisis económica. Pero es un problema que yo lo voy a intentar explicar. Es que es lógico que lleguemos en un momento dado a un cierto enfrentamiento. Me explico. El comité de empresa representa y defiende los intereses legítimos de los trabajadores de este ayuntamiento, defiende los intereses de los 3.000 trabajadores. Y creo que en ese sentido es normal que el comité de empresa no comparta la decisión del equipo de gobierno que luego explicaré en relación a las primas de jubilación anticipada. Pero el equipo de gobierno y esta corporación y el equipo de gobierno no representamos a 3.000 trabajadores, representamos a 250.000 ciudadanos de Vitoria. Y a veces eso lleva a decisiones distintas, lleva a decisiones diferentes. Si solo pensáramos en los 3.000 trabajadores, probablemente no hubiéramos tomado esa decisión, pero tenemos que pensar en 250.000 ciudadanos, tenemos que pensar en todo Vitoria. ¿Y qué decisión hemos tomado? Bueno, pues hemos tomado 2 decisiones, el 15 de mayo, como señalaba antes muy bien Fernando. Tomamos la primera decisión, es no conceder en el futuro primas de jubilación a 3 colectivos, policías, bomberos y aquellos trabajadores laborales que se jubilan en contrato de relevo. ¿Por qué? En este caso creemos que el derecho nos da la razón, creemos que no podemos dar primas de jubilación voluntaria anticipada a aquellos trabajadores que se jubilan sin merma de pensión. Son personas, los 3 colectivos, que tienen, entre comillas, un reconocimiento legal específico por el cual se pueden jubilar mucho antes que los demás. Y se pueden jubilar con el 100% de la pensión. Me alegro por ellos, porque han conseguido, en diferentes reivindicaciones legítimas, esa situación. Pero cuando alguien se jubila con el 100% antes que los demás, porque ha conseguido ese derecho, creo que no hay ninguna causa para que sea primado, para que reciba un premio añadido con una prima de jubilación. No hay derecho, no hay causa para eso. No la hay. Es cierto que los tribunales toman decisiones a veces contradictorias, pero esto que yo estoy manifestando no lo digo yo como concejal de Recursos Humanos, ni siquiera como miembro del equipo de gobierno. Esto lo dice el interventor, esto lo dice la asesoría jurídica y lo dicen, por cierto, muchos tribunales. En los casos de los empleados públicos que se jubilan con el 100% de la pensión,
¿Qué justificación hay para que les demos una prima de 60.000 euros, de 70.000 euros, de 120.000 euros que se ha percibido en este ayuntamiento por parte de algún funcionario? No hay ninguna justificación. Y así lo hemos defendido. Entiendo y lo comprendo que el comité de empresa esté en contra de esta decisión. Lo que no lo entiendo o no entendería es que ningún corporativo de esta opinión, de este ayuntamiento, esté en contra de esa decisión. No la entiendo, si es así. Que el comité de empresa no esté de acuerdo, lo entiendo. Ellos tienen que defender a los trabajadores y nosotros, en este caso, el interés general de la ciudad. Segunda decisión que hemos tomado, el 15 de mayo también, suspender las primas de jubilación para el conjunto de los empleados públicos municipales y motivados por una gravísima situación económica y social. Y todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo entiende. Este ayuntamiento, en el principio del año pensamos que era más, este ayuntamiento tiene 40 millones menos de lo que tenía previsto al principio del año. Hemos hecho ajustes en un montón de partidas de un montón de áreas. Y me parece, francamente, y lo digo sinceramente, me parece que este año no tocaba dar primas de jubilación al conjunto de la plantilla. El año pasado nos gastamos 7.300.000 euros en primas de jubilación. 7.300.000 euros. Este año, en esta situación, perdón por la expresión, con la que está cayendo, tendríamos que habernos gastado 7 millones en primas de jubilación voluntaria anticipada. ¿Teníamos que gastarnos ese dinero? Este equipo de obra ha considerado que no. Pero es una medida temporal, no es una medida definitiva. Y esperamos que, si la situación económica lo permite, podamos afrontar nuevamente las primas de jubilación, insisto, si la situación económica del ayuntamiento es distinta. Entiendo, insisto, que los representantes de los trabajadores discrepen de esta opinión. Entiendo que no la compartan, pero me gustaría que la entendieran, que sin compartirla la entendieran. Y creo, y esta es una de las gracias de gobernar, que a veces hay que tomar este tipo de decisiones. Y cuando uno gobierna, las toma. Con todo el respeto, desde la oposición está muy bien, es muy fácil quedar bien con los sindicatos, decirles que se les apoya, que hay que hablar con ellos, que hay que negociar, que hay que... Todo eso lo hemos hecho. Todo eso lo hemos hecho, pero a los que estamos aquí nos toca gobernar y decidir. Es más fácil en ese sentido la relación desde la oposición o desde la cierta no tener que gobernar, no tener que tomar decisiones. Y para terminar, y tampoco sabiendo que este es el gran problema que en este momento tenemos con el comité de empresa. Hay otras cuestiones en las que hay discrepancias, pero el problema serio es este. El problema profundo es este. El problema grave en este sentido es este. Yo he insistido más de una vez al comité de empresa que intentemos superar esta situación, que ya está en sede judicial y que los jueces decidan lo que tiene que ser. Pero pues parece que cuesta pasar esa página, ¿no? Eta nolabait amaitzeko edo amaiera emateko hitzaldi honi, enpresa komiteek eskatzen dit informazioa. Ez daukago inolako arazorik informazioa zuei luzatzeko. Prest nago zuekin hitz egiteko nahi duzuen nean, nahi duzuen eran, nahi duzuenari buruz, inolako arazorik gabe. Gardentasuna, ez daukago inolako arazorik. Zuek gauzak azaltzeko, esplikatzeko, zuekin hitz egiteko, egin ditugu nahi dituzuen bilerak. Hor ez dago inolako arazorik. Fede ona, hor sinestu beharko duzue. Ni beti zuekin biltzen naizenean, fede onarekin egiten dut. Fede honez joaten nahi zuen gana zuekin eztabaidatzeko. Alde horretatik eskatzen duzuen lehen puntua onartzekoa da. Bai, eske pres gaude. Ez dago inolako arazorik. Bigarren asuntoa. Eskatzen duzuena hau ezin da onartu. Esaten duzue, erdaraz esaten dut horrela daukadalako hemen, ezta? Dar marcha atrás en todas aquellas cuestiones que se hayan impuesto sin una previa negociación con el comité de empresa. Guk dana negoziatu egin dugu zuekin, dana. Ez dugu akordio lortu, baina negoziazioa egon da beti. Nahi baldin baduzue, ezer ez aldatzea zuen baimenik gabe hori beto eskubidea onartzea da, eta hori ez da batere justua. Guk ez dugu betorik onartuko. Guk gobernatu egin beharko dugu, gustatuko loitzaigu gure erabakiak zuekin konpartitzea, eta albaldi bada zuekin adostea, baina guk egin behar duguna egingo dugu, eta gobernatuko dugu. Hori da gure egin beharra, eta horretarako etorri gara ona. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urtubai jauna. Orain bigarren txandari hasiera emango diogu. Herritarren txandaren aldetik, sindikatuen ordezkariek dute hitza, nahi duzuenean.
Sí. Bueno, después de escuchar la intervención de Iñaki, pues sí que vamos a hacer una aclaración y luego vamos a contar dos cuestiones que nos parecen importantes, que han pasado, porque son del 12 de noviembre, después de meter este tema en el Pleno, pero sí que me gustaría dejar claro, no traemos cifras, traemos números, traemos cantidades, pero se ha hablado de 7 millones, se ha hablado de 7 millones de primas de jubilación y eso hay que decir que esos 7 millones de primas de jubilación son un caso excepcional, no es la cantidad que el Ayuntamiento se gasta anualmente. Yo creo que si hace falta podemos pasar la documentación que nos ha pasado el propio departamento y las cantidades son diferentes, Se produjo en el 2019 la jubilación de 30 policías locales y esas cifras que he dado posiblemente sean de ese colectivo, En todo caso, sí que hay dos cuestiones que, y volvemos a decir, después de incluir este tema en el Pleno, pues nos parece que son interesantes comentar, Y una es relacionada y que yo creo que demuestran y que cualquiera que quiera analizar lo que estamos diciendo continuamente, que no es cierto que haya una voluntad de negociación, no es cierto, es falso. Se nos dice en la primera reunión de negociación del convenio del 12 de noviembre, el concejal de Recursos Humanos nos informa que es voluntad del equipo de Gobierno prorrogar un año más la suspensión de primas de jubilación dada la situación económica del Ayuntamiento. El 15 de mayo, la Junta de Gobierno local tomó la decisión de suspender temporalmente la aplicación de los artículos relacionados con las primas de jubilación, comprometiéndose en el punto 9 del acuerdo de la Junta de Gobierno revisar la decisión en el plazo de un año para valorar si las circunstancias económicas justifican el mantenimiento de la medida o su revocación. Han pasado 6 meses y la decisión ya está tomada. Se suspende un año más en base a lo que dice el EBEP en el artículo 38.10, que permite de alguna manera al Ayuntamiento tomar decisiones excepcionales cuando intereses económicos lo marcan, Entiende el Comité de Trabajadores que los acuerdos se tienen que cumplir, que la medida excepcional tomada por el Ayuntamiento es injusta, penaliza y castiga a los trabajadores y trabajadoras que llegan a su edad de jubilación con largas carreras en este Ayuntamiento. Se les hace responsables de cuadrar los presupuestos municipales a aproximadamente 90 trabajadores, que suponen un 3% de la plantilla municipal. Además, se decide, sin respetar el acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de mayo, que otros 90 nos cuadren el presupuesto del 2021 y tomamos la decisión sin esperar un año que se daba para valorar la situación. Trabajadores afectados y todos los sindicatos del comité ya hemos presentado demanda ante los juzgados de lo contencioso y será un juez quien decida que la medida tomada se ajusta a lo marcado en el EBEP. Por nuestra parte, entendemos que no. Se carga sobre un 3% de la plantilla la solución a las graves circunstancias económicas del Ayuntamiento y para hacerlo no se respetan los acuerdos, no se respeta el convenio. En esa reunión que decíamos del 12 de noviembre empezamos la negociación del acuerdo regulador. La parte social presentó por escrito la última plataforma para la negociación en octubre del 2019 y antes de esta última reunión, el 12 de noviembre, se solicitó al Ayuntamiento que nos facilitase su propuesta por escrito y con tiempo, pero una vez más nos encontramos con que se nos presenta de forma verbal en la propia reunión. Las propuestas realizadas no solo no mejoran el actual convenio, sino que suponen un claro empeoramiento de las condiciones laborales de la plantilla. Valoramos que no hay ninguna intención de negociar por parte del concejal para llegar a acuerdos. No se nos cuenta la verdad, no nos dan los datos económicos. Incluso se nos plantea que por parte del concejal la necesidad de que el Ayuntamiento tiene que obtener algo en la negociación. Entendemos que es imposible llegar a un acuerdo valorando la posición del Ayuntamiento. Les trasladamos que la única posibilidad que nos dejan es la movilización. Por todo lo anterior, el Comité de Trabajadores hemos acordado por unanimidad no aceptar negociar un documento que ha sido modificado unilateralmente por la Junta de Gobierno, que está recurrido y, en tanto no haya sentencia firme, por lo que en el caso de seguir la negociación del convenio será partiendo del acuerdo previo antes de dicha modificación de los artículos antes citados. Está bien que el señor concejal o el equipo de Gobierno digan que ha habido muchos acuerdos. Realmente los acuerdos que ha habido
es la demostración de que cuando hay voluntad del equipo de gobierno en llegar a acuerdos, llegamos a acuerdos. La intención de este comité y de esta plantilla nunca es la confrontación gratuita y si no es necesaria. El reconocimiento de que ha habido acuerdos precisamente es un positivo en nuestra parte. Demuestra que cuando hay voluntad y cuando realmente se ha sentado en una mesa y ha habido opción de negociar y opción de acordar, lo hemos hecho. Si estamos aquí, después de haber utilizado todos los recursos que tenemos, tanto en nuestro ámbito como comité, es porque se han agotado. Se han agotado, llevamos un montón en la Comisión de Recursos Humanos, en el grupo de trabajo, llevando este tema, pidiendo que las relaciones del equipo de gobierno con el comité cambie, pidiendo transparencia, pidiendo información. El otro día yo personalmente le decía al concejal, porque este concejal nos ha dicho varias veces, incluso delante de los demás grupos políticos, que sí lo va a hacer, que va a hacer. Hoy lo hemos vuelto a oír, hay transparencia, hay información. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué la plantilla no tiene otro remedio que venir a gritar y a entorpecer el pleno? ¿Por qué nos lleváis a este camino? Lo llevamos pidiendo mucho tiempo y desde esta parte estamos pidiendo eso, transparencia y negociación. Y queremos llegar a acuerdos. No nos vale llegar a mesas de negociación, que nos convoquéis a mesas de negociación como la del 12 de noviembre, en la que lo que venían a decir es, a ver el ayuntamiento qué va a sacar. O sea, sentarnos en mesas en las que no hay ninguna intención de acordar nada, le podemos llamar mesa de negociación, pero también le podemos llamar tomadura de pelo. Y está bien que el concejal nos recuerde todo lo que se está haciendo, ya lo sabemos y lo reconocemos en todas las reuniones. Hubo dos grandes bloques en su día y con la OPE se avanzó, con el resto de temas no se está avanzando. Y es lo que tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir denunciando. Cuando se habla de la voluntad de acordar, de dialogar, pues igual si nos ponemos a recordar qué pasó en el 2016 con la mesa de convenio, por primera vez en la historia, desde que estoy yo en el ayuntamiento y supongo que incluso antes, un equipo de gobierno retiró la propuesta de la mesa. La propuesta que el propio equipo de gobierno había puesto encima de la mesa la retiró, porque por lo visto no la habían leído bien o cambiaron de opinión. Eso nunca se había visto en el ayuntamiento. Nunca se había visto en el ayuntamiento que por el periódico se tengan que enterar los bomberos de que el ayuntamiento les acusa de ser lesivos para el ayuntamiento por sus primas. Enterarse por el periódico. Y lo hemos dicho muchas veces, al concejal esto se lo hemos dicho muchas veces, pero es lo que me ha sorprendido y nos ha sorprendido que aquí tengamos que entrar a este nivel de detalle de los temas. Respecto al acuerdo regulador, cuando el señor concejal dice que no le parece justo que unos colectivos, porque tienen unas condiciones especiales y una ley que les ampara de diferente manera respecto a la jubilación y van a cobrar el 100% y no le parece justo que cobren, ¿qué pasa si mañana este concejal decide que no es justo, no sé, el número de vacaciones que tenemos o el complemento de IT o cualquier otra de las condiciones laborales que se recoge en el convenio? Lo que está haciendo la plantilla y este comité es defender nuestro acuerdo regulador. Y como decimos en la calle, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Y el acuerdo regulador hay obligación desde la parte del equipo de gobierno de cumplirlo. Y si hay algo que se quiere cambiar, hay que abrir las mesas correctamente, hay que negociar y hay que venir con intención de acordar cosas. Y como he dicho anteriormente, cuando ha habido intención desde la parte del equipo de gobierno, hemos acordado. O sea, decir luego también que el problema solo es las primas, no, ojalá hubiese habido solo un problema, igual no hubiéramos tenido que venir al Pleno. Pero como hemos dicho en la moción, hay varios temas. Estamos en la residencia de San Prudencio con concentraciones, estamos en jardines con problemas, estamos hablando con direcciones, hay muchos más problemas. La comisión de listas no se ha reunido desde marzo y nos estamos enterando de decisiones que se toman. Nos enteramos porque la gente nos llama. Por eso nos enteramos en el comité, porque la propia plantilla nos informa. Muchísima información no nos llega de recursos humanos. Nos llega por la plantilla y cuando luego preguntamos, sí, nos dan explicación, nos dan papeles, nos dan lo que pidamos, pero nos hemos tenido que enterar antes. Por eso decimos que el plan de contingencia nos enteramos viéndolo en la web.
Así, la presidenta del comité se enteró del plan de contingencia porque se me ocurrió entrar aquel día en la web, un mes de agosto de este año. O sea que así, eso es lo que por desgracia estamos aquí y por eso, por desgracia, tenemos que vernos en esta situación. Porque hemos agotado ya todas las vías. Y hay una cosa que tiene que quedar clara. La confrontación no es el camino elegido por el comité. De hecho, incluso con el tema de las primas, en el que podía haber un desencuentro y difícil acuerdo, atendiendo a la situación de COVID, planteó el comité una salida que podíamos haber acordado y no estaríamos en confrontación. Y el concejal delegado o el equipo de gobierno optó por la confrontación. Entonces, que quede bien claro y seguimos pidiendo que queremos acordar, queremos transparencia y lo que pedimos, instamos al concejal delegado de Recursos Humanos a realizar un cambio en las relaciones con la parte social, iniciando camino de información, transparencia y buena fe en las negociaciones. Y solicitamos, cómo no, que dé marcha atrás de esas cuestiones. La licencia de dependencia no se negoció, o, por ejemplo, en esas cuestiones que se han impuesto sin una verdadera negociación, con intención de llegar a acuerdos con el comité y las trabajadoras y las secciones sindicales. Eskerrik asko, Joi, Borras jauna EH Bilduren izenean. Bueno, egunon berriro. Eske oso arraroa da debate hau, baina naiz eta askotan ikusi oso arraroa da. Porque es como si el comité dice una cosa y el gobierno oye llover, el PNV oye llover y el PSOE también oye llover, entonces hablan de su libro. Joder, están utilizando palabras bastante... O sea, el comité, una parte de las dos en liza, habla de confrontación, de negociación de mala fe. Y ustedes dicen, no, pero sí hemos llegado a muchos acuerdos y somos muy amigos, pero que los que ustedes dicen que son sus amigos están diciéndoles que se sienten maltratados y maltratadas. Esa es la realidad que vienen a poner encima de la mesa. Entonces, la respuesta siempre es la misma, cuando hay prensa y cuando hay público, en las comisiones y sobre todo en las precomisiones del grupo de estudios se oyen otras cosas más cercanas a la realidad. Vienen y eso, cuentan una historia en la que todo es maravilloso, en la que, bueno, pues hay algún pequeño desacuerdo con alguna pequeña cosa, si el elefante son un tema de las primas, en este caso, en nuestra opinión, el elefante es el PNV, que es imposible de mover, no por otras consideraciones. Es muy difícil mover al PNV en una negociación. Nadie les acusa de que no se sienten en una mesa. Les acusan de la actitud con la que se sientan en esa mesa. Ese es el problema de la cuestión. Hombre, faltaría más. La ley los obliga a que algunos procesos sean negociados, no se van a saltar la ley. Eso lo sabemos todas. Pero cuando se sientan, no se sientan para negociar. Se sientan porque la ley les obliga y porque tienen que estar sentados ahí. Ponen sus cuerpos ahí, pero no ponen su intención de negociar ahí. Eso es lo que les están acusando o lo que les están diciendo. Y es un poco perverso, es un poco feo que una parte con la que ustedes negocian les esté acusando de unas cosas y digan, no, porque somos muy amigos. Joder, eso, porque se cae por su propio peso. Porque si hay dos partes y una dice una cosa, pues la otra no puede obviarla. Tendrá que solucionarla, tendrá que moverse, tendrá que variar sus formas de negociación, tendrá el fondo o las formas de negociación, pero algo tendrá que variar. Ustedes hablan de cierto enfrentamiento, contraponen ciertas palabras, pero que hay mucha... Y la otra parte está utilizando palabras totalmente, o sea, que pertenecen a otro diccionario, o sea, ya no opuestas, es que vamos, no tienen nada que ver, ningún punto de unión. Y eso es el reflejo claro de qué es el problema que pasa, cuál es el problema, cuál es la situación que pasa con el comité. Usted ha dicho, claro, la diferencia es que a nosotros nos toca negociar y gobernar. Claro, pero nosotros les emplazamos, y la primera intervención ha ido en la línea de eso no lo duda nadie, pero cómo gobiernan y cómo negocian y cómo deciden sí es muy importante. Y ahí vamos, al cómo vamos. No, por supuesto que está claro que les toca gobernar y negociar, evidentemente, pero el cómo es muy importante en este caso, en todos, diríamos nosotras, pero en este caso es muy importante. Y el cómo ustedes no le prestan ni más mínima atención, no tienen ningún rubor en lo que parece o en la imagen que dan.
Hacen las cosas porque pueden, en alguna ocasión hemos hablado de esto, hacen las cosas porque pueden hacerlas, son muy buenas, hacen un análisis muy bueno de cuándo es la oportunidad, el momento oportuno para hacer una cosa. Pero no tienen en cuenta cómo dejan el terreno cuando ustedes pasan por ahí, arrasado, golpeado. Sus trabajadoras y sus trabajadores, en el primer turno les hemos dicho, es imposible que ningún gobierno llegue a ninguna parte si tiene a todas sus trabajadoras y trabajadores, a todo el comité en contra. Y luego contrapone números, no es que nosotros representamos a 250.000 personas, bueno, quizá alguna menos también, digo yo. Pero sí, no, ustedes, que son los que gobiernan. Cuando quieren son ustedes, cuando quieren son nosotros, y eso también es trampa. Y esas trampas son muy evidentes ya hoy en día, y en esas trampas no se pueden escudar. Y el comité que representa a quien representa y ustedes a quien representan, pero no contrapongan números, porque esos números también son falsos. Y por terminar, sí me gustaría pedir al PP que se posicionara. La primera parte, entiendo yo que todo el discurso que ha hecho el señor Garnica ha sido positivo, de agradecimiento, de cercanía, de empatía con el comité. Entonces, evidentemente, irán a votar a favor de esta comisión, como así lo prometieron y se comprometieron anteriormente. Es que estamos un poco escamados porque personalmente nos han dicho que no lo van a hacer. Entonces, nos hubiera gustado que en la primera parte fueran claros, fueran transparentes, fueran valientes a decir qué es lo que van a hacer. Porque, claro, ustedes les achacan al Gobierno y a nosotras también nos han achacado que cambiamos de posición con respecto a la ocupación y no sé qué, pero bueno, es que lo de ustedes es flagrante si pasa esto al final. Hacer el discurso en el primer turno diciendo que están cerca de la y que comprenden y que empatizan totalmente con el comité, pero luego resulta que a nosotras y al comité personalmente y privadamente les han dicho que no van a apoyar esta moción. Entonces, un poco incongruente sí que parece, desde luego. Mila esker. Mila esker zuri, Porras jauna. Elkarrekin Podemos taldeak ez du parte hartuko bigarren txanda honetan. Alderdi Popularraren txanda da, bai, Garnika jauna, nahi duzuenen. La verdad que no íbamos a salir, porque en esta cosa yo creo que Bildu hay veces que se equivoca y hoy se ha equivocado. Si lo presentan los trabajadores y nosotros hemos estado hablando con los trabajadores y respetamos al comité de trabajadores, yo creo que en vez de salir el de Bildu, tendría que haber dejado acabar al comité de trabajadores, que son los que traían esta moción. Y eso sería lo más legítimo. Lo que pasa es que muchas Bildu, por hablar y por intentar apropiarse de las cosas, no deja que los demás hablen y digan lo que piensen. Y por esta cuestión nosotros ya lo hemos hablado con el Comité de los Trabajadores y por eso tienen también el apoyo de lo que están haciendo. Nosotros ya hemos dejado que nos vamos a abstener hoy aquí, pero estas cuestiones, lógicamente, dado que supuestamente, aunque usted ha intentado lo contrario, lo presenta en el Comité de Trabajadores, lo hablamos con ellos y es donde tiene que quedar y es donde ahora lo hacemos público. Yo creo que Bildu hoy se ha equivocado y esperemos que rectifique. Lleva un día complicado hoy Bildu y bueno, y entonces se lo perdonamos. Y en este caso, seguir diciendo que el Gobierno tiene que cambiar. El Gobierno está muy cómodo siempre y no escucha, se lo estamos diciendo continuamente. Pero es una cuestión del PNV, de cómo les gusta gobernar, siempre con mayoría absoluta, aunque no lo tengan. Y las cosas cambian. Y yo creo que es el momento que el PNV se siente a hablar, se siente a escuchar y así podrá tomar medidas más eficaces. No como lo hacen, que piensan que lo hacen todo bien y por eso viven en su burbuja. Muchas gracias. Eskerrik asko, Garnika jauna. Alderdi Sozialistaren aldetik ez du parte hartuko bigarren txanda honetan. Urtubai jauna, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, también voy a ser breve porque yo creo que ya no quiero reiterarme, ¿no? Solo dos precisiones. Por ejemplo, ha comentado Fernando, ¿no? Tiendo un poco hoy, aunque estemos en un pleno, a dirigirme en este caso al turno popular, ¿no?
A ver, haces una reunión y dices que en una negociación es lógico, legítimo, que los sindicatos vayan con su plataforma reivindicativa. Y dices que el ayuntamiento, a efectos dialécticos, el ayuntamiento también tiene que intentar en una negociación conseguir algo. No es ganar. Al ayuntamiento no le interesa ganar respecto a los trabajadores, le interesa mejorar el servicio público. Aquí estamos para mejorar el servicio público, nosotros como administración. Y en una negociación también tenemos que tener unos objetivos. No puede ser que los sindicatos legítimamente tengan las reivindicaciones que sean y los demás vayamos a ver si cedemos lo menos posible o lo más posible. Eso no es una negociación. En una negociación los sindicatos tienen su planteamiento y la Administración tiene que pensar en el servicio público, en dar el mejor servicio público posible. Eso es el objetivo que tiene que tener una Administración cuando va a negociar con unos sindicatos. No simplemente a ver, perdón por la expresión, a ver qué me arrancan los sindicatos. En ese sentido me parece legítimo, y quizás, no sé si la expresión no le gustó a Fernando, ¿no? Lo que queríamos decir es que nosotros como Administración en una negociación también tenemos que tener unos objetivos. Y con eso vamos a la negociación. No le gustó tampoco, parece que dijo Fernando, porque lo ha verbalizado él, ¿no? Que no hiciéramos una propuesta. Ellos plantearon una plataforma por escrito y yo di un punto de vista sobre un marco de una negociación, el marco en el que el ayuntamiento quiere empezar a dialogar, pero ni es el principio ni es el final de la negociación. Es cuando uno va a una negociación también tiene que ser honesto, ¿no? Claro, yo creo que hablar en este momento de vamos a empezar una negociación con vosotros y hacer caso, o sea, obviar el problema económico me parecía insincero. Yo creí, y siento si me he equivocado, que tenía que manifestar la situación económica del ayuntamiento mínimamente a los sindicatos para que todos sepamos que si empezamos a negociar ahora, que es lo que este equipo de gobierno quiere, tenemos que tener en cuenta la situación económica. No era otro el objetivo. La situación económica es muy seria, creo que todos los que estamos aquí lo conocemos. Entonces, obviar el tema económico, no mencionar siquiera la situación económica que tenemos, me parecía una deslealtad, y lo hice. Pero eso no significa que ni se limite, ni se condicione, ni se pongan barreras a la negociación, al contrario. Y ya por acabar y sin entrar en más cuestiones. Creo que este equipo de gobierno ha llegado a acuerdos con los sindicatos, creo que vamos a llegar a acuerdos en el futuro. Creo que hay muchas cuestiones en las que discrepamos y bastantes en las que tenemos un acuerdo de base. Es verdad que yo creo que tenemos que hacer vosotros y nosotros un esfuerzo, y es pasar página, en este caso, al problema de las primas de jubilación. Lo digo sinceramente. Creo que está en sede judicial, veremos lo que dicen los jueces. Pero creo que ese tema tenemos que darle un poco carpetazo, dejarlo de lado, sabiendo que es una discrepancia profunda y que es importante, pero creo que hay que dejarla de lado. A partir de ahí, discutimos con el modelo de convenio que queráis. No tenemos ningún prejuicio. Se puede hablar de las primas de jubilación, de las no primas, de una cosa o de la otra, pero que no sean las primas de jubilación lo que impida hablar de todo el resto de las cosas que tenemos que hablar y negociar. Y en ese sentido, insisto, absoluta apertura de este concejal a nivel personal y de este equipo de gobierno para sentarse con vosotros, para negociar con vosotros y, si es posible, para llegar a acuerdos. Nada más. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Bueno, eztabaida bukatuta, bozkatzera goaz EH Bilduk aurkezten duen mozio hau. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartzen, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista taldeen kontrako botoarekin eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Eskertzen dugu, herritar txanda horretan parte hartu duzuen bioi eskertzen dizuegu zuen parte hartzea eta hurrengora arte. Bai, 15. puntura goaz, Elkarrekin taldearen mozio bat eztabaidatzeko, kasu honetan Gasteizko tokiko merkatarientzako azken milako banaketako eta sare logistikoaz. Ruiz Andreak du hitza. Eskerrik asko. Bueno, gaur Elkarrekin ekartzen duen proposamena tokiko merkataritzarentzako azken milako banaketako sare logistikoa da. Dakigun bezala Gasteizko merkataritza pandemia aurretik arazoak zituen.
Ez zuen bere momentu hoberena, baina dendariak eta betiko dendak pertsiana igo egiten zituzten egunero. Azkarrak dira eta poliki-poliki bere estrategiak prestatzen dute bere lana bermatzeko, baina martxoan pandemia heldu zitzaigunean gaur dakigu gure merkataritza momentu oso larriak zeharkatzen dagoela. Batzutan gauzak aldatzen dira, baina ez hobetzeko. La situación, como decía, del comercio local es muy preocupante y es urgente que se articulen más medidas de apoyo al sector, más allá de las medidas puntuales que se puedan estar articulando por el momento de pandemia. Nuestro objetivo con esta moción y con esta herramienta de la red logística de última milla para el reparto de paquetería y de artículos que se adquieren en los establecimientos de Vitoria no es un rescate puntual en este momento tan grave. El objetivo es ofrecerle herramientas que aseguren su supervivencia a medio y largo plazo. Tokiko merkataritzaren egoera oso larria da eta kezkatzen gaitu. Merkataritza azkeneko urteetan pilatu dituen zailtasunei orain gehitu egin behar dugu pandemia heltzearen ondorioak. Gure hirian, saltokien 6% itxi ditu ateak urte honetan. Eta, bueno, las familias que no han sobrevivido a nuestro municipio a esta primera ola de la pandemia y ahora en plena segunda ola es urgente articular más medidas de apoyo al sector, que como decía, más allá de ayudas, se deben de plantear como un objetivo a medio y largo plazo. Gure helburua izan behar da, gure tokiko merkataritzen bizi irautzea bermatzea, osasun honean, noski, baina urte askotarako. Por eso hemos trasladado esta propuesta, porque nuestro comercio local necesita competir o tener las mismas posibilidades de competir en igualdad de condiciones con las grandes plataformas de venta como puede ser Amazon. Horregaitik hona ekartzen dugun proposamen hau, gure tokiko merkataritza berdintasun baldintzetara parte hartzea ahal izateko salmenta plataforma online handiekin aurka. Por tanto, proponemos la creación de una red logística de reparto de última milla para el comercio local de nuestra ciudad. Esta red se encargaría de la entrega a domicilio de los productos adquiridos en el comercio local, ya sean adquiridos directamente en el establecimiento o mediante el comercio electrónico. Y esta propuesta es dotar al comercio local de herramientas que le permitan competir, como ya decía, con estas grandes plataformas de venta online. Antes de que la pandemia llegara, nuestro comercio local se veía castigado por una fuerte competencia que afecta en profundidad a la viabilidad de sus negocios. El comercio electrónico cada vez adquiere más protagonismo en la sociedad globalizada y digitalizada. Y hay que tener en cuenta que estas plataformas de comercio electrónico no generan riqueza local, no contribuyen a la vida de los barrios ni a la de nuestras calles y tampoco tributan a nuestras arcas municipales. Las plataformas de comercio electrónico copan cada vez una mayor cota de mercado y consiguen ir relegando el comercio de proximidad y el local al segundo y tercer plano, vaciando nuestras calles y cerrando persianas en un goteo constante. Horregaitik nahi diguna da denon artean, instituzioak eta merkataritza arloko ordezkariekin, tokiko merkataritzarentzako azken milako banaketako sare logistikoaren oinarria ezartzea, eta gero hauei eskaintzea haiek bere bezeroei gauza bera egiteko. La propuesta de red logística consiste en contrataciones a través de una empresa de economía social de diversos riders sostenibles. Entendemos que por estos riders sostenibles entendemos que deben ser personas contratadas en condiciones laborales dignas que entreguen los productos a domicilio. Unos riders donde el beneficio esté por encima de los derechos laborales, o sea, donde el beneficio no esté por encima de los derechos laborales, la precariedad no esté disfrazada de economía colaborativa. Además, proponemos que este reparto se haga mediante la utilización de cargo bikes u otros modos coherentes con la movilidad sostenible de la que hacemos gala en nuestro municipio y que tienen que ver con la coherencia y la responsabilidad que tenemos como consumidores en nuestro planeta y con nuestro entorno. Entendemos que los comercios adheridos a la iniciativa se limitan al comercio local de Vitoria-Gasteiz.
a nuestro pequeño comercio de cercanía, el verdadero generador de dinamismo social y económico de los barrios. Porque muchas veces hablamos de nuestro comercio de cercanía, de su trato, de su calidad, de su singularidad, de lo positivo que es para nuestras vidas, y hay que defenderlo y potenciarlo. Y además, el programa debería comenzar sin que suponga ningún coste adicional para clientes y comercios, ya que es la única manera de situarse en condiciones similares a las que ofrecen las grandes plataformas. Este tipo de propuestas no es algo nuevo, tenemos ejemplos en distintos municipios y utilizan diferentes metodologías. Desde Elkarrekin consideramos que ahora es el momento de reflexionar y diseñar un sistema que se adecue de la forma más óptima a la realidad de nuestro municipio y por ello, como no podía ser de otra manera, tendremos que contar además de con el sector, con las instituciones implicadas. Esta es una herramienta más que desde nuestra institución podemos impulsar para incorporarla a este momento en el que trabajar por el comercio en nuestra ciudad, el que llena nuestras aceras de vida, el que ilumina nuestras calles y que cada mañana nos da los buenos días cuando llegamos. Y, bueno, ha habido diferentes enmiendas, pero bueno, al final hemos decidido llegar a una enmienda transada con el equipo de Gobierno para que salga adelante nuestra propuesta, porque entendemos que el comercio necesita que se le dé soporte, que se le dé impulsos y que se le den herramientas para que pueda seguir desarrollando su actividad en nuestra ciudad. Y entonces, ahora nuestra compañera repartirá la enmienda transada y que entendemos y que nos gustaría que el resto de los grupos de nuestro municipio puedan apoyarla. Muchas gracias. Eskerrik asko, Ruiz Andrea. Kasu honetan EH Bildu eta baita ere Alderdi Sozialista eta Euzko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu egin dituzte zuzenketak, ez? Beraz, EH Bilduri dagoki orain hitz egitea. Villalba Andrea, nahi duzunean. Bueno, eguerdion guztioi. Orain banatu da akordioa eta, klaro, ez dut astirik izan irakurtzeko. Hala ere, guk aurkeztu dugu enmienda bat eta hori defendatuko dugu. Pandemiak gehien kaltetu duen sektoretako bat da merkataritza. Koronavirusarekin osasun neurri berriak iritsi ziren. Konfinamendua eta egun batetik bestera, hiriko merkataritza establezimendu gehienak itxi egin ziren. Sektoreak bere negozioak bideragarri egiteko izan dituen ohiko arazoei. Orain arte aldakorrak eta ezezagunak ziren eskenatoki berriei aurre egin behar izatea gehitu zitzaien. Lokalak osasun neurrietara egokitzeko inbertsioak, ziurgabetasun ekonomikoa eta herritarrei dendak leku seguruak direla transmititzeko beharrean ikusi izan dute euren burua, besteak beste. Badira, testuinguru horretan, aparteko ahaleginak eginez, krisian aukera bat bilatzeko eta tokiko merkataritza zaintzeko eta beren negozioak bezeroengana hurbiltzeko formula berriak bilatzeko berrasmatu egin direnak eta euren sormen guztia aplikatu dutenak. Horren adibide da Gorbeia kaleko merkatarien elkarteak egindako lana. Ahalegin hori guztia aplikatuz, tokiko banaketarako plataforma eta sare logistiko bat sortzeko proposamena atera zuten. Hau da, bat egin zuten beren produktuak herritarrei eskaintzeko eta etxera modu seguru eta jasangarrian bidaltzeko. Internet bidezko erosketa mehatxu bat bada bere negozioentzat, mehatxu hori tokiko merkataritzan kontsumo aukera berriak eskaintzeko aukera bihurtu zuten. Proposamen honek bat egin du tokiko merkataritza sustatzeko politikarekin eta gainera, bat egin du ere mugikortasun jasangarriaren eta espazio publikoaren planaren aurrerapenaren helburuekin. Zehazki, merkatzien hiri banaketa hobetzeko beharraz eta karga bizikletak mugikortasunaren alternatiba gisa sustatzeaz ari garenean. Berriz ere, hiriko agenteen kezkak proposamena eta beharrak entzuteak gure buruari ezarritako planak eta helburuak betetzen laguntzen digu.
kasu honetan mugikortasun plana betetzen. Sektore bakoitzak ezagutzen du hobekien zein den bere egoera eta zeintzuk bere beharrak. Eta horregatik, EH Bilduk beti egiten du eragile guztiekin hitz egiteko eta entzuteko apustua. Hori delako modu bakarra geure proposamenak aberastu eta fintzeko. Hala ere, gauza bat da krisia aukera bihurtzea eta beste bat oportunismoa egitea. Gauza bat da sektoreari entzutea eta beste bat haren ideiez eta proposamenez jabetzea, nondik atera diren edo nork bultzatu dituen aintzat hartu gabe. Mozio honetan, proposatzen zaiguna merkatarien elkarte batek jada aurkeztu zigun zerbait da, baina ezin izan zuen bere osotasunean martxan jarri, erakundeen laguntzarik ez zuelako. Are gehiago, gero gobernuak beste elkarte batek bultzatutako antzeko ekimen bati babesa eman zion, lehenengoa kontuan hartu gabe. Ez dugu lertzen sari hauen arrazoia. Proposamena egia zan, ona da, baina ez da iristen iritzi behar zuen unean. Azterketa bat egitea hitz egiten baitu eta denbora luze gera daitekelako. Eta proposamenak ere ez du aipatzen zeintzuk izan diren ekimen honen sustatzaileak. Horregatik, guk osoko zuzenketa bat aurkeztu dugu, honako hauek azpimarratuz. Hasieratik sari horiek sortzea bultzatu dutenean lana eta ahaleginak aitortzea. Hauen balioa ezagutzea, sektorea entzutea eta laguntzea, sektoreari sare horiek sustatzeko baliabideak ematea eta hauetaz hornitzea, eta hiri osora zabaltzea. Mila esker. Eskerrik asko, Villalba Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda da. Bai, Salazar jauna. Bai, mila esker. Hoy tratamos una moción muy interesante para nuestra ciudad, como es la implantación de una red logística de última milla, una infraestructura muy necesaria y útil en nuestra ciudad. La cuestión de un reparto eficiente y sostenible de las mercancías en Vitoria-Gasteiz es cierto que no es nuevo, pero sí que es más necesario que nunca para el tejido de nuestra ciudad. Sí que se han hecho pequeños intentos o cuestiones relacionadas con el reparto a domicilio muy puntuales y más bien modestas. Por ejemplo, con actuaciones dentro de los convenios con asociaciones de comercio hace algunos años. Incluso recientemente hemos puesto en marcha con Gasteizon un mapa interactivo con la iniciativa Llegamos donde estés para visibilizar el comercio y la hostelería que hace reparto a domicilio en Vitoria, que ha tenido mucho éxito. En este caso concreto, en este proyecto concreto, esta infraestructura iría más allá, va más allá. Es mucho más ambicioso, global y transversal. Como bien se recoge en la enmienda transaccional, tenemos que tener en cuenta la opinión tanto de empresas, transporte, comercios, cliente final, así como las empresas especializadas en logística y que abarca a diferentes agentes y necesidades. Quiero señalar que es un proyecto en el que trabajamos codo con codo, espacio público y promoción económica. Precisamente este mes de noviembre estuvimos el concejal de Espacio Público, Raimundo Ruiz Escudero, y yo, junto a nuestras direcciones, en una reunión en la Mesa de Comercio para hablar, entre otros temas, pero también, para hablar del tema de una red logística de última milla. Es un proyecto que por su complejidad se ha de perfilar y trabajar muy intensamente. No es un proyecto, y tenemos que ser sinceros, no es un proyecto que sea justo de hacerlo ya y tenerlo ya. Tiene que ser una reflexión, como bien se recoge en las distintas enmiendas, bien trabajado a nivel técnico con agentes implicados para lograr el mayor consenso en un sistema moderno y puntero que ayude a la correcta implantación de los negocios locales de la ciudad. Quiero finalizar reiterando que Espacio Público y nosotros, Promoción Económica, vamos de la mano unidos para trabajar de forma transversal en este proyecto de ciudad. Ya hemos estado trabajando los últimos meses en lograr esta futura infraestructura. Ya se llevan haciendo algunos avances, pero seguiremos trabajando porque esto también tiene que tener su recorrido, sus reuniones y su análisis. Seguiremos trabajando para implantar y lograr un modelo más eficiente, sostenible y mejor para Vitoria-Gasteiz. Mila esker. Mila esker zuri, Salazar jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Ruiz Escudero jaunari, ematen diogu hitza.
Mila esker, alkate jauna. Las intervenciones que he visto, que he oído hasta ahora, bueno, me parece que tenemos un acuerdo bastante importante en lo que pretendemos y lo que queremos, ¿no? Y lo que necesita el comercio y algo más que el comercio. También yo creo que el espacio público al que también quiero representar, ¿no? Me van a permitir, yo que igual no sea la hora más adecuada, de entrar un poquito más en los aspectos técnicos cuando estamos hablando de poner en marcha una distribución de última milla, lo que también se conoce como DUN. No me voy a ir igual más a aspectos técnicos que los he oído aquí, entendiendo y comprendiendo que bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha oído y que es un tema mucho más complejo quizás de lo que pensábamos. Entre las virtudes que nos puede traer el DUN y lo que trae el DUN a las ciudades que ya lo han puesto en marcha es que se reduce múltiples entregas en una sola entrega como base básica, y que esto significa que el cliente se va a despreocupar al momento de las diferentes ubicaciones que se deba dirigir o recoger o esperar a recoger un solo pedido. Con un solo viaje tendría la posibilidad de recoger todos mis pedidos. Aumentar la rentabilidad de las empresas logísticas, que también es importante y que eso sería algo que lo tendrían a continuación. La posibilidad de asumir aumentos y disminuciones de volumen de reparto a depender de varios operadores, es el no tener todos los huevos en la misma cesta. Disminuir las sanciones de tráfico, se reducirían los incumplimientos a la ordenanza, disminuiría el uso del espacio público por parte de las furgonetas y camiones de reparto, que creo que también está bien para el resto de los ciudadanos y no solamente para el comercio, así que en las ordenanzas es bastante más general. Mejora la seguridad y tranquilidad de las zonas peatonales, mejora la calidad del aire, reduce a prácticamente cero la contaminación acústica, es acorde con los objetivos estratégicos en sostenibilidad 2030, reduce el coste de mantenimiento en calzadas y aceros ni diseñadas para soportar peso de vehículos de mercancías, da cumplimiento al Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, posibilita la compra online acorde con valores personales y, bueno, pues podría seguir así bastante más tiempo. Un DUN logístico, como decía, que se define como una instalación donde los bienes y productos destinados a entregas se agrupan dentro de los límites de un área urbana determinada. La puesta en marcha es un DUN permite un cambio en el uso de vehículos de distribución tradicionales, furgonetas o camiones, lo que todos conocemos, por modos de transporte más eficientes y respetuosos con el medio ambiente como bicicletas, triciclos o vehículos eléctricos, lo que aligera y amabiliza la fase de distribución en la última milla de los asentamientos urbanos. Se deben buscar los puntos claves que contribuyan a solventar los problemas que conlleva una creciente demanda de distribución urbana de mercancía en las zonas céntricas de las ciudades y mayor densidad de población. Para el desarrollo del proyecto se tiene que utilizar preferentemente ciclos, vehículos de carga de propulsión humana que aporten valor en los ámbitos de la sostenibilidad, congestión a nivel de tráfico y habitabilidad de los espacios públicos. Los agentes que deberían intervenir en estas DUN son principalmente operadores logísticos locales, instituciones, medios varios de transporte, también locales, y proyectos innovadores y relacionados con la movilidad. Antes de iniciar la implantación de este DUN es importante recoger la información referente a la densidad de repartos, condicionante de las rutas, condiciones de las rutas de repartos ya existentes en la ciudad. Tener muy en cuenta el plan de movilidad de la ciudad que pivota, en el caso de Gasteiz, en las supermanzanas. El marco legal de la ciudad, el marco de directrices europeas para las ciudades comunitarias, posibilitar la regulación de las labores de carga y descarga de las zonas elegidas, conocer el volumen de tráfico de mercancías con opción de entrar en este sistema y coordinación de estos operadores en cuanto a otras entregas fuera del ámbito de actuación de este sistema. Las empresas que podrían participar como suministradoras de mercancías son los habituales de servicios de mensajería, turísticos, alquiler de bicicletas, tiendas online, sin olvidar otros clientes que deberían ser los comercios, particulares y empresas. La viabilidad de este proyecto debe pasar por el análisis para el conocimiento de la orografía donde se vaya a realizar el transporte y la densidad de población. Este tiene que ser un proyecto que debe ilusionar a los que tienen que ser protagonistas y agentes activos para conseguir esas adhesiones necesarias, para conseguir el volumen de negocio suficiente necesario. Aquí radica una de las dificultades de la puesta en marcha. Quiero ir acabando.
en la defensa de las plataformas urbanas de distribución de mercancías que surgen como alternativa para descongestionar los centros de las ciudades mediante un mejor aprovechamiento de los medios de reparto de última milla, los 2 últimos kilómetros, y la consolidación de esa mercancía, con otra reflexión. La propuesta debe recoger la creación de un espacio físico dedicado a ejecutar las operaciones en cascos urbanos con idea de centralizar la entrega de los diferentes operadores. Estos centros deben facilitar las operaciones de carga y descarga sin una dedicación sustancial al almacenaje de mercancía con tendencia a cero stock, pero sin olvidar que quienes están inmersos y están desarrollando esta actividad se benefician del control de esos stocks de los clientes y de la regulación física de estas como necesidad financiera de ingresos atípicos de las empresas de entrega. Estas otras actividades, que suponen un incremento de sus ingresos, se deben de tener en cuenta a la hora de diseñar una actividad de este tipo. Finalizo diciendo que es objetivo de este Gobierno poner en marcha este tipo de servicios conocedores de las ventajas, pero también de lo que supone de formación e información y conocimiento al sector. Eskerrik asko. Orain, Alderdi Popularraren txanda, Txoderibe Andrea. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes ya a todos, porque me imagino que ninguno hemos comido. Estamos hablando de una cosa fundamental que además no es la primera vez y yo creo que incluso en este pleno ya hemos comentado, que es la situación crítica que se está viviendo en la hostelería, en el comercio y en el turismo. Ahora concretamente nos centramos en el comercio y, como bien se ha dicho aquí, la situación no es para tomarse la risa, es muy seria. A pesar de que el Gobierno tenga su plan de rescate, sus supuestos 2,7 millones de ayudas, que no son ni tantos ni tan novedosos, o sus nuevas medidas que aquí nos acaban de anunciar a bombo y platillo en el Pleno. Bueno, pues la realidad es que en la primera ola el 6% de los comercios han cerrado. 30 familias se han quedado sin negocio en la primera ola y todavía no hemos recibido las consecuencias de la segunda. La red que se propone, la creación de una red logística de última milla, sirve para competir precisamente, como estaban comentando, con esas grandes corporaciones de venta y distribución, en la cual vamos a cambiar la distribución para el comercio local de una manera sostenible, con los riders. Me encanta el tema de hablar en otros idiomas, darles esos, como diría yo, esas palabras técnicas. Vamos, que vamos a crear una red en la que vamos a sustituir las furgonetas comunes por sistemas de ciclos, bicicletas u otros puntos sostenibles. Es precisamente, según los expertos, este punto, el de la última milla, el que es el factor clave para la satisfacción del cliente en la compra. Y eso, teniendo en cuenta la filosofía de nuestra ciudad y también que puede añadir un valor positivo al comercio local, precisamente un valor añadido el hacerlo de esta manera, creo que es positivo para la ciudad. Sin embargo, el tema de la distribución es bastante complejo y delicado, porque aquí se ha hablado de las bonanzas de este sistema, pero he echado un poco en falta que también hay algunos peros. Sin embargo, bueno, pues yo creo que lo importante, nuestro grupo insiste en que lo importante, y eso sí se ha comentado aquí, es llegar a un consenso con todos los agentes, tanto las empresas, los comercios, el transporte, los proveedores, incluso el cliente final, para que sirva como algo positivo, para que sea algo bueno para la ciudad de Vitoria. Este plan, por otro lado, a mí me sorprende porque ya está recogido en el plan de movilidad de la ciudad. Entonces, bueno, pues el Grupo Elkarrekin lo trae aquí en una moción, como también hizo en otro pleno con el transporte, por ejemplo, a los polígonos industriales. A nuestro modo de ver, el plan de movilidad es algo global, es algo transversal, algo que habría que tratar en conjunto. Por tanto, bueno, pues entendemos que no deberíamos coger puntitos del plan de movilidad, sino algo mucho más, de una manera mucho más global. Dicho esto,
bueno, pues espero no tener que hacer un segundo turno y muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Otxaderi Andrea. Orain, ez dakit beharrezkoa den, bigarren txanda bat. Elkarrekin Podemos taldeari dagokio orain parte hartzea, ez du parte hartuko beraz, ez dakit argi geratu da bakoitzaren posizioa, ez EH Bildu, ez Alderdi Sozialistak, ez PNVek, ez PPek, beraz, bozkatzea goaz, lehenengo eta behin, EAJ, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos taldeek aurkeztu duten transakzio zuzenketa hori, edo zuzenketa transakzionala. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartzen da, EAJ, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoekin, eta EH Bildu eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Urrengo puntua jorratuko dugu, 16garrena, Alderdi Popularraren mozio bat da, herritarren txanda ere barneratzen du, beraz ongi etorria ematen diegu, herritarren txandaren ordezkariei, eta lehenengo eta behin, ekologistak martxan elkarteko ordezkariek dute hitza, nahi duzuenean, los representantes del colectivo ecologista marchan tienen la palabra en este primer turno. Vale, arratsaldeon. Eskerrik asko zuen harreragatik eta Vitoria-Gasteizerako egiten duzuen lanarengatik. Bueno, el efecto conocido como isla de calor es una situación que se siente con mayor intensidad dentro de las ciudades, consistente en la dificultad para disipar el calor generado y acumulado en áreas urbanas. La contaminación atmosférica provocada por vehículos, chimeneas, actividades industriales, el pavimento del asfalto que retiene el calor e impermeabiliza el suelo y la proximidad entre edificios que no permite liberar el calor generan las llamadas islas de calor urbanas. Todos estos factores, unidos a la falta de espacios verdes, parques, árboles, azules, mar, ríos, estanques, fuentes, provocan incrementos de temperatura con graves efectos sobre la salud de todas y todos, pero especialmente de niños y niñas y personas mayores. Distintos estudios demuestran, por otro lado, el efecto amortiguador de los espacios naturalizados frente al aumento de temperatura y mortalidad en ciudades. Y cada vez hay más evidencias de que el verde urbano es beneficioso para la salud mental y cardiovascular de la población, así como para el neurodesarrollo en edades tempranas. Los efectos del cambio climático van a suponer, además, un verdadero reto en relación con el confort climático de las ciudades, a menos que preparemos y adaptemos edificios y espacios públicos urbanos al previsible aumento de las temperaturas y a la mayor incidencia de olas de calor. Se prevé que en un futuro las ciudades van a ir experimentando un aumento de la temperatura debido a los efectos del cambio climático, con la consecuencia y repercusión en el confort térmico, por lo que la mitigación del efecto isla de calor es uno de los mayores retos del futuro. Algunos de los métodos para conseguir el enfriamiento del entorno urbano son la utilización de materiales adecuados, el nivel de ventilación que permita eliminar el calor acumulado, el incremento de zonas verdes urbanas y el sombreado. Los árboles capturan y almacenan el CO2, por lo que contribuyen de manera directa con la mitigación del calentamiento global. Además, atenúan la temperatura de los espacios públicos, minimizan el efecto de islas de calor en las ciudades y disminuyen el impacto de la radiación solar sobre las edificaciones, disminuyendo el deterioro de los materiales y reduciendo los consumos de energía eléctrica por aire acondicionado. Y así, de manera indirecta, contribuyen con la reducción del calentamiento global, pues merman las emisiones de CO2 en las plantas generadoras de energía eléctrica. Algunas ciudades están empezando a aprovechar esas potencialidades del arbolado urbano, pero en la mayoría se continúa planificando la arborización bajo el enfoque del paisajismo y la estética urbana. Vitoria-Gasteiz no es una excepción, como se demuestra
por el hecho de que en la actualidad la gestión del arbolado urbano depende directamente del Departamento de Movilidad y Espacio Público, del Servicio de Espacio Público y Medio Natural, que tiene dos unidades, una de mantenimiento urbano y otra de paisaje. Es decir, que el arbolado urbano se gestiona por los mismos que gestionan farolas, papeleras y otro tipo de mobiliario urbano. La prueba de que el arbolado urbano se está gestionando como cualquier otro tipo de mobiliario es que en los últimos meses estamos observando cómo el Ayuntamiento ha procedido a realizar podas y talas de árboles en primavera y verano, sin tener en cuenta el periodo vegetativo ni los perjuicios sobre la biodiversidad asociada y dejando desprotegidas frente al calor zonas y calles enteras y, por ende, a la ciudadanía. En el organigrama municipal existe un departamento de territorio y acción por el clima, sin embargo, no existe una unidad de acción por el clima, pero hay una unidad de planificación ambiental en la que la gestión del arbolado urbano encajaría mucho mejor, como parte fundamental de la planificación para que los árboles urbanos no sean simples elementos decorativos, sino un recurso estratégico que contribuya activamente con la mitigación del calentamiento global. Por todas estas cuestiones expuestas anteriormente, se presenta esta moción con los siguientes puntos de acuerdo. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a que el arbolado urbano sea gestionado como elemento estratégico que contribuya activamente con la mitigación del calentamiento global en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a que en el futuro Plan del Clima y Energía se tenga en cuenta el potencial del arbolado urbano como sumideros de carbono y como elemento de mitigación del efecto isla-calor. Y, para todo ello, finalmente, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a que se modifique el organigrama municipal de manera que el arbolado urbano se gestione directamente desde el Departamento de Territorio y Acción por el Clima y que, ante la falta de una unidad de acción por el clima, propiamente dicha, se gestione desde la unidad de planificación ambiental. Eskerrik asko, zuen parte hartzeagatik. Orain, Alderdi Popularraren txanda, Iturritza jaunak du hitza. Muchas gracias y buenos días de nuevo. La verdad que me ha sorprendido negativamente la enmienda que han hecho los grupos PNV y PSOE a la moción que han presentado Ecologistas en Marcha a través de nuestro grupo político, mejor dicho, Benetako Green, que engloba a un montón de asociaciones y grupos de protección de la naturaleza y defensa del medio ambiente. Y valoro negativamente porque, de alguna manera, a mi juicio, pues denota primero una falta de humildad, poca autocrítica, incluso, si me lo permiten, desprecio a la otra parte, a expresar otro punto de vista de cómo se están haciendo las cosas. Por supuesto que son ustedes quien organiza el Gobierno y quien tienen la competencia. Eso queda fuera de toda duda, que no somos nadie para organizar el Gobierno. Pero creo que todo el mundo entiende que lo que hay detrás de eso es una llamada de atención a la mala gestión, a la falta de sensibilidad que se está teniendo con el arbolado en esta ciudad y que se necesita cambiar de rumbo. Yo, por lo menos, así he entendido que venía esta moción, porque ya se ha expresado aquí, se vienen sucediendo reiteradamente muchos episodios que tienen que ver con la gestión del arbolado, que son pues denunciables, y no es de recibo lo que ha pasado, pues aunque aquí se ha hecho referencia, pues en Aligobeo, que me acuerdo que a usted le molestó cuando le solicitamos la comparecencia, y no están detrás las razones que haya para talar esos árboles, sino las formas en lo que se hace todo. Tenemos una ordenanza del arbolado que indica unos procedimientos, una participación ciudadana que no se ha respetado.
o tenemos los episodios del Pilar, de Zaramaga, de Portal de Zurbano, los que tantas veces he insistido en la tala masiva de árboles del BEI. Incluso, si me apuran, hoy mismo resulta que lanzan ustedes una nota de prensa para autojustificarse de la cantidad de árboles que plantan y respecto a los que talan, sin poner en valor lo que es que no es comparable un árbol con una trayectoria, con un valor ecológico en el centro de la ciudad, a plantar árboles en el anillo verde. El valor ecológico de uno y otro no es comparable, entonces no se puede engañar a la gente haciendo esas argucias de hoy que viene esta moción a hacer esas notas de prensa. Yo pues lo tengo que decir porque no me parece bien ni me parece de buen estilo. Yo espero que se queden con esta llamada de atención que intentamos hacer para invitarles a la reflexión, a reconducir este asunto de la gestión del arbolado, al que, como digo, desde muchos puntos de vista no se está haciendo ni obedece a la tradición que tenemos en Vitoria con esta materia, ni cómo se deben hacer las cosas. Y si nos dotamos además de normas, pues será para cumplirlas y nosotros mismos tenemos que dar buen ejemplo de ello y no lo estamos haciendo porque a todas luces se está incumpliendo la ordenanza del arbolado por muchas razones que no es cuestión de expresar aquí y espero que, bueno, pues que esas palabras con las que he empezado pues lo reconduzcan y hagan un poco de autocrítica y reflexionen para cambiar de rumbo porque en este aspecto no lo están haciendo nada bien. Eskerrik asko, Iturritza jauna. Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu dute zuzenketa, beraz, Kanto Andreak du hitza Alderdi Sozialistaren izenean. Buenas. En primer lugar, dar la bienvenida al turno popular por esta comparecencia, por participar en este pleno. Voy a ser muy breve. Nosotros desde el Grupo Socialista entendemos que la función que cumple, ¿no?, la unidad de paisaje es importante y la gestión del arbolado nosotros entendemos que está bien ahí, al igual que el socio, ¿no?, nuestro socio, el Partido Nacionalista Vasco. Es verdad que es legítimo, ¿no?, que se soliciten esta serie de cuestiones, pero hay una serie de razones que estoy segura de que mi compañero les dará. Yo puedo señalar alguna, por ejemplo, que las funciones del arbolado no solo son medioambientales, sino que abarcan muchos más espectros, muchos más ámbitos, y es por ello que la gestión tiene que ser de una forma más transversal que solo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, entendemos que es una buena opción. Como bien dice la enmienda, es una competencia que corresponde al alcalde, se decidió así en su momento, es una decisión que viene tomada así desde hace varias legislaturas y que, bueno, pues si cuando dicen hace autocrítica o etcétera, pues evidentemente este equipo de gobierno hace mucha autocrítica muchas veces, ¿no? Pero en este caso, en el de un cambio de unidad, entendemos que no es de recibo y sobre todo cuando dicen, ¿no?, que el Departamento de Espacio Público, ¿no?, cambia el mobiliario y que cambia como los árboles como si fueran solo mobiliario. Ustedes saben que pertenece a dos unidades diferentes, que no tienen una a la otra, dependen del mismo servicio, pero tienen funciones diferentes, ¿no? Como en el servicio de cultura tenemos la unidad de la banda municipal y la unidad de acción cultural, y no se dedican a programar la vida cultural de la ciudad y a tocar la trompeta, ¿no? Son cuestiones que están bastante bien diferenciadas en las funciones. Entonces, pues, pero bueno, lo que les he dicho, nosotros entendemos que está correcto como está y nada más. Eskerrik asko, Kanto Andrea. PNVren aldetik, Ruiz Escudero jauna. Eskerrik asko, Marquete jauna. Bienvenidos al turno popular. Señor Iturritza, decir los datos correctos no es una argucia, es una realidad. Si en esta ciudad, en los 2 últimos años, por cada árbol que se ha talado en la zona rural, en el anillo verde, se han plantado 15, pues creo que es
para sentirnos orgullosos, y ese orgullo, la publicación, me parece que es muy necesaria. Como ustedes conocen, el Servicio de Espacio Público y Medio Ambiente es el responsable de proyectar, mantener y gestionar todo el espacio público aparte de la edificado en la ciudad. En el espacio público conviven tanto pavimentos como alcorques o zonas ajardinadas, y esto funciona como un ente continuo, cuya planificación y proyectos se mueven como una unidad de actividad. Por lo tanto, separar, como ustedes proponen, del diseño del paisaje urbano, la gestión del verde urbano y el arbolado, no solo no es recomendable, sino que sería una equivocación. Aprovecho para recordar las dos grandes estrategias del servicio, estrategias que marcan la actividad del departamento. Por un lado, la infraestructura verde y, por otro, el Plan de Espacio Público y Movilidad Sostenible. Históricamente hemos participado de forma activa en la definición de ambas de la mano del CEA. Una y otra se entrelazan. En la documentación de infraestructura verde aparece la movilidad como una de las capas de pleno derecho de la mano de las sendas urbanas que casi en todas las ocasiones se apoyan en el arbolado. Y a la vez, el plan de movilidad es el que diseña esa red de sendas urbanas estructurante, apoyada en la infraestructura verde, en la vegetación y siempre que se pueda en el agua. El plan de movilidad está creando supermanzanas con zonas de baja emisión, donde la entrada de vehículos queda restringida al vehículo privado, evitando de esta manera el tráfico parásito. Sabemos que cuando el vehículo pierde su protagonismo, el espacio público recupera el suyo. Lo recupera facilitando que el arbolado pueda ocupar el centro de las calzadas. Esta nueva ocupación permite que estos árboles alcancen más altura, mitigando, como ya sabemos, el efecto conocido como isla de calor, disminuyendo la contaminación, aumentando la biodiversidad y, por lo tanto, mejorando sustancialmente nuestra ciudad, nuestra salud. Y es en ese servicio, el de espacio público, el que de forma activa participa en el diseño de estas supermanzanas, donde, y no de forma circunstancial, alberga siempre arbolado de calidad. Añadamos a esto el reciente diseño de las calles Egusquilore. En estas calles el arbolado planteado tiene un papel muy importante. Paralelamente se están estudiando alternativas al reparto de mercancías, que hemos visto esta mañana, para estas supermanzanas, que tienen que ayudar al objetivo perseguido. En todos los proyectos que trabajamos se persigue la creación de infraestructura verde que debe ofrecer todos los servicios ecosistémicos: bienestar, mitigación de las islas de calor, mejora de la biodiversidad, pero sin olvidar que son una mejora notable del paisaje urbano de la ciudad. Ambas cosas contribuyen, sin duda alguna, a fijar la identidad local que debe ser realzada por los especialistas. La ciudad no la puede ni diseñar ni planificar el experto en arbolado. Por cierto, un edificio tampoco lo proyecta un experto o experta en estructuras. Pero esto no quita que en la planificación paisajística de la ciudad, en la pavimentación o en el verde, se deban tener en cuenta los criterios del arboricultor para que el arbolado pueda desarrollarse y cumplir los objetivos antes citados. El servicio viene desarrollando el sistema de infraestructura verde con proyectos muy avanzados ejecutados en los últimos años en la Coavizcarra, que recuerdo incluyen huertos urbanos, huertos de frutales, bosques comestibles y arbolado que se multiplica por el barrio y otras zonas naturalizadas como charcas, pilas de arbolados o muros gaviones. Estas experiencias bien valoradas se están replicando en otros barrios. Echemos la vista atrás recordando la intervención en la avenida de Gasteiz, sin olvidar otros que también se han realizado en clave de infraestructura verde: la zona de juegos para mascotas en Zabalgana, la pista BMX en Lacua, la zona de juegos naturalizados de Boronvizcarra, la futura pista de patines de Zabalgana, y así podría seguir un buen rato citando otros ejemplos. Resumiendo, todos estos proyectos también incluyen arbolado autóctono que engloba el programa requerido en cada ocasión. Otro apunte, no menos importante: recientemente hemos heredado la gestión de parcelas vacantes, hasta ahora gestionadas por el Departamento de Territorio, con el objetivo de incorporar nuestro conocimiento para poder gestionarla con criterios de infraestructura verde. Permítame que añada más información a mis argumentos. El mismo servicio dispone de un plan director de arbolado y sus consiguientes planes de gestión. En él se tiene en cuenta como detalle las épocas de las podas idóneas. El departamento ha incorporado recientemente un arboricultor cualificado
que nos ayudará a realizar los trabajos de arbolado de forma más eficiente. Fíjense la importancia que damos a este tema en el departamento y la seguridad que tenemos en la necesidad de la gestión por parte del espacio público. Mila esker. Eskerrik asko, hori deskudero jauna. Orain, elkarrekin Podemos taldearen txanda. Fernández jauna. Bueno, en primer lugar, lógicamente, dar la bienvenida y las gracias por venir a este pleno. Y ya saben que estamos a favor de la moción que ustedes han registrado, ¿no? Y como os hemos dicho en privado, también entendemos tanto el fondo como las formas que se ha producido esta moción. No me voy a detallar mucho porque, en primer lugar, ustedes lo han comentado bastante bien. En segundo lugar, lógicamente, el protagonismo y de esta moción que ustedes traen es suyo. Lo que está claro es que vamos a votar a favor porque entendemos esos beneficios del arbolado urbano y la visión estratégica que tiene como elemento clave en las políticas de mitigación y adaptación tanto del cambio climático como de la generación de otros servicios ecosistémicos. Y también me gustaría, lógicamente, pues hablar un poco de la importancia que tiene el arbolado urbano en nuestro municipio y la importancia que le damos. Tal es así que tenemos numerosos ejemplos, numerosas presiones que hemos realizado para salvar algunas del arbolado en nuestra ciudad. El caso más claro fue en este verano, en el que, bueno, pues lógicamente llevamos la situación del cedro de la calle Pedro Asúa, el cedro del Seminario, un árbol de alto valor ecológico que iba a desaparecer, se iba a tratar y que conseguimos salvarlo. Pero, lógicamente, y ustedes estarán conmigo, no podemos ir árbol a árbol. Esa no es una situación. Y aquí lo que tiene que hacer es cumplirse la ordenanza, es poner y potencializar el arbolado que tenemos en nuestro municipio y que también es cierto que es para potencializar. De nada sirve el decir, talar árboles en una zona o en una calle y después plantarlos a las afueras en el anillo verde, aunque sean más árboles, porque así lo único que queremos no es combatir esas islas de calor, sino todo lo contrario, convertir zonas de primera y zonas de segunda en nuestro municipio según la dependencia del número de arbolado y la frondosidad del mismo para combatir, para mitigar esas islas de calor y para mitigar los efectos de esta emergencia climática en la que nos encontramos. Por lo tanto, hay que darle al arbolado el papel fundamental que tiene respecto a la acción climática. Hay que, bueno, pues lógicamente seguir trabajando en ese sistema de infraestructura verde urbana. Y aquí el arbolado tiene un papel decisivo en la gestión sostenible del verde urbano y que debe confluir en un plan verde que nos permita de verdad avanzar en una Green Capital de verdad, que es lo que quiere este grupo, y que por lo tanto, lógicamente, votaremos en contra de la enmienda presentada por el Gobierno y votaremos a favor del turno popular. Y no me voy a extender más y espero no utilizar el segundo turno. Eskerrik asko zuri, Fernández jauna, lehenengo txanda bukatzeko, bilduri dagokio, Villalba Andrea. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri. Hasteko EH Bildutik eskerrak eman nahi dizkiegu parte hartu duten ordezkariei eta eskerrak eman nahi dizkiegu ere ekarri diguten mozioagatik. Halaber, publikoki eskertu nahi dut elkarrizketarako erakutsi duzuen prestutasuna. Mozioa aurkeztu aurretik ekarpen batzuk egin genizkien eta onartu zituzten. Eta horren ondorioz edukiekin erosoago sentitzen gara eta beraz babestu egingo ditugu. Duela aste batzuk, Zuhaizti eremu jakin baten arazoaz hitz egiten egon ginen, batzorde batetako txanda herrikoi batean. Eta orduan, zuekin partekatu ahal izan genuen, zeintzuk diren gure lehentasunak eta zein den guk hiri Zuhaiztiari buruz dugun ikuspegia. EH Bilduk uste du Zuhaiztiak funtsezko eginkizuna duela gure hirian. Larrialdi klimatiko egoeran gaudela ukaezina da. Erakunde honek larrialdi klimatikoa deklaratu du eta EH Bildurentzat adierazpen hori ez dira hitz hutsak. Konpromisoa sendoa adierazten duten hitzak dira. Aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan jarraitu beharreko bidearekin bat egiten dutenak. Larrialdi klimatikoaren adierazpenaren helburuak betetzeko bi esparrutan lan egin behar dugu. Alde batetik, sektore bakoitzean berotegi efektuko gazak gutxituz. Bestalde, karbono ustutegien kapazitatea edo aldamena handitu egin behar da.
hiriko zuhaiztea aliatua izan daiteke. Deklarazio horretan ezartzen ditugun helburuak lortzeko tresna, karbono ustutegi gisa jarduteko duten gaitasunagatik eta hiriko bero uharteen ondorioak arintzeko duten gaitasunagatik. Bizi dugun pandemiaren jatorria biodibertsitatearen galerarekin lotuta dago. Krisi klimatikoa izozmendiaren gailurra bada ere, krisi horrek beste krisi batzuk ere ditu eratorriak. Biodibertsitatearen krisia esaterako. Eta krisi horren magnitudeak eta ondorioak arintzen saiatu behar dugu erakunde guztietatik, baita tokian toki ere. Zuhaiztiak berriz ere funtsezko eginkizuna du zentzu horretan, berez duen balioagatik eta espezie askoren babesleku eta habitat izateagatik. Pandemiak inguru naturalak eta gure inguruko berdeguneak baloratzen ere irakatsi digu. Gaur egun, gure parkeak jendez bete dira, martxoan baino lehen zegoen jende gehiagorekin, eta gure hiriko berdegunearen balio estetiko eta paisajistikoak gehiago bilatzen ditugu. Berdegune horiek posiblea dira zuhaitzengatik. En definitiva, nosotras consideramos que el arbolado hay que gestionarlo y entenderlo desde todos los prismas anteriores. Hay que entenderlo por el valor paisajístico y estético que tiene, pero también por sus cualidades para conservar la biodiversidad, para mitigar el efecto isla-calor y para actuar como sumideros de carbono. La moción que hoy nos traen contribuye a potenciar esta visión y gestión del arbolado y por eso vamos a votar a favor. Y antes de acabar el turno, sí quisiera dirigir unas palabras al Partido Popular, por ser quien ha facilitado la entrada de esta moción y de este turno popular. Nosotras podríamos hacer, como han hecho ustedes anteriormente, y abstenernos en una moción presentada por ustedes. Pero, ¿quién pierde si nosotras hacemos lo mismo? ¿A quién perjudicamos? Nosotras consideramos que nuestra ciudad se merece mayor respeto. Las personas que representan este turno popular se merecen mayor respeto. No vamos a pagarles con su misma moneda. Nosotras tenemos palabra. No les vamos a dar una patada a costa de un turno popular. Creemos que, más allá de quien la haya presentado, los contenidos de la moción son buenos, nos ayudan a construir una ciudad mejor, a mejorar la calidad del aire, que al fin y al cabo es mejorar la calidad de vida de los y las gasteiztarras. Y para eso estamos aquí, no para poner los intereses de partido por encima de los de la ciudad. Y por eso vamos a votar a favor. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Gerba Andrea. Orain berriro herritarren txanda da. Sí, bueno, intentaré ser muy breve porque ya es muy tarde, supongo que querréis marchar a casa ya todos, que ya os vale, ¿no? No, simplemente decir que la realidad es la que es, y la realidad es que el arbolado depende de una unidad de mantenimiento urbano o de paisaje, no sé exactamente cuál de las dos, pero esa es la realidad. Y si estamos hablando de que queremos que estratégicamente gestionar el arbolado urbano para luchar contra el cambio climático, evidentemente, sinceramente, o sea, aunque sea estéticamente, ahí no pinta nada. Es mucho más lógico gestionar el arbolado en forma global, si ese es el objetivo, utilizar el arbolado como elemento fundamental para la lucha contra el cambio climático en las islas de calor, en la ciudad de Vitoria, no en el Anillo Verde ni en la zona rural, sino en la ciudad de Vitoria, en el casco urbano de Vitoria, lo lógico es que esté en la unidad de planificación ambiental, donde están los residuos, la contaminación atmosférica, etcétera, etcétera, ¿no? Y Raimundo, me gustaría comentarte simplemente una cuestión. Has puesto ejemplos. Yo te voy a poner un ejemplo que ha pasado este verano, que demuestra que para nosotros la gestión del arbolado urbano es como la de las farolas, exactamente igual. Este verano, en pleno verano, habéis dejado en la calle Paraguay sin árboles. Sí que es cierto que habéis talado unos árboles, pero que estaban haciendo una función de sombra a todos los vecinos y vecinas de esa calle, os los habéis cargado. Según os cargabais unos árboles, digamos, que daban sombra, habéis puesto otros que no daban sombra. Es decir, que no estaban cumpliendo esa labor. Y ha sido en verano. Lo podíais haber hecho ahora. Lo podíais haber hecho ahora y dejar que esos árboles hiciesen la función en esa calle. Habéis dejado 200 metros de calle en la calle Paraguay sin sombra. Eso demuestra claramente que la gestión la estáis haciendo tipo paisaje o simplemente como lo que hemos dicho, mantenimiento. Os tocaba hacerlo por lo que sea, por mantenimiento simplemente, y no os ha importado dejar a la gente sin sombra. Ya no estamos hablando de pájaros, que también. Estamos hablando de la gente de la calle Paraguay. Les habéis dejado sin sombra. Entonces eso demuestra claramente que la gestión en vuestro departamento, sinceramente, o cambiáis el chip
o no encaja muy bien desde nuestro punto de vista, ¿no? Y sin más, agradecer al Partido Popular por haber presentado la moción, a Elkarrekin Podemos y a EH Bildu por apoyar esta moción, y también decir que ha sido bastante triste la moción que habéis presentado el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE, la moción alternativa que habéis presentado, porque, bueno, podríais haberla justificado como la has justificado tú en el atril, ¿no? Que, bueno, por lo menos has intentado justificar por qué está ahí, pero decir simplemente que es al alcalde al que le corresponde, hombre, pues a la ciudadanía también le corresponde decirle al alcalde que igual se pueden hacer las cosas de otra manera, o que hay errores que se pueden corregir y no pasa nada, ya sabemos que le corresponde al alcalde esto, el organigrama, pero por esa regla de 3, a vosotros, los que estáis aquí, a todos vosotros que estáis aquí, os corresponde gestionar la ciudad, pues nos cargamos el Cargunes, Ausogunes, el Consejo Social, porque al fin y al cabo os hemos votado para que decidáis por nosotros. Hombre, yo creo que la moción, la verdad, cuando nos la pasaron ayer, fue bastante triste y bastante lamentable desde nuestro punto de vista, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente lo que ha dicho Alfredo, un poco de empatía a la gente que propone cosas de buena fe, porque hemos venido a proponer cosas que creemos que está bastante bien justificada y, hombre, la moción alternativa que habéis presentado el equipo de gobierno pues ha sido un poco lamentable desde nuestro punto de vista. Sin más, muchas gracias. Eskerrik asko zuri, ez dakit beharrezkoa den bigarren parte hartze bat, Alderdi Popularrari dagokio, ez du parte hartuko, Alderdi Sozialistaren aldetik, ere ez, PNV-ren aldetik, bai. Jauna. Bueno, en mi intervención anterior he propuesto y creo que he argumentado con razones técnicas los motivos que han animado y guiado a este Gobierno a incluir este servicio dentro del Departamento de Espacio Público. Creo que he recogido un número importante de razones que llevan más allá de una dudosa ocurrencia en esta decisión. Respeto sus opiniones y sus argumentos y así lo hago y lo reconozco. Detrás de esta decisión he comentado proyectos y ejecuciones de proyectos que demuestran de lo acertado del reparto de las responsabilidades. Unos resultados negativos nos llevarían a reglamentarnos o a replantearnos otra decisión. Pero como no es el caso, ni en los resultados ni en la exposición de sus argumentos, esta decisión vamos a seguir manteniéndola. En el ejercicio de nuestra responsabilidad, de nuestro mandato de Gobierno, de nuestra obligación de repartir con criterio y acertadamente las responsabilidades por departamentos, esta, que hoy han traído a este Pleno, nos parece lo suficientemente correcta para no validarla. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Escudero jauna. Elkarrekin aldetik ez du parte hartuko bigarren txanda honetan, eta EH Bildukok ordezkariak ere ez. Bale, beraz, bozkatuko dugu lehenengo eta behin, EAJ eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten zuzenketa, eta bigarrenez jatorrizko mozioa. Beraz, aldeko botoak, EAJ eta Alderdi Sozialistak aurkezten duten zuzenketaren aldeko botoak, kontrako botoak, bertan, beraz, ez du onartzen, EAJ eta Alderdi Sozialistaren aldeko botoekin, eta EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen kontrako botoarekin. Beraz, bozkatuko dugu jatorrizko mozioa, Alderdi Popularrak aurkezten duen mozio hori bozkatuko dugu orain. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartzen da, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoekin, eta Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako botoekin. Eskertzen dugu Ekologista Martxan elkarteko ordezkarien presentzia, eta hurrengora arte, eskerrik asko zuen ekarpenagatik, eta orain hurrengo puntura goaz, dekretuak, alkatearen dekretuen eta zinegotzi ordezkarien ebazpen zerrenda, urrian emandakoak, ez dakit norbaitek zerbait esan nahi duen horren inguruan, bestela hurrengo puntura joango ginateke. Bai, venga, pues galdezkeak, 18. puntu bezala, galdezkeak, galderaren bat edo euskeren bat, baldin badago, orain da momentua, bestela bukatutzat emango genuke osoko bilkura hau, bai, bukatutzat ematen dugu osoko bilkura hau, eta orain daukagu, entzantze 21eko batzar nagusia,